Hola, aquí en un nuevo especial, y es que, por fin hemos llegado a la cifra de 50.000 suscriptores, y para celebrarlo, aquí os traigo la recopilación de addons más esperada del canal, y la más grande de todo Minecraft Bedrock en general. 100 addons diferentes, más de 7 horas de puro contenido audiovisual, y todo, en un solo pack. Os doy la bienvenida, a 100 addons, en uno. Como siempre, tenéis el modpack creado por mí en el comentario fijado, que para los nuevos, es básicamente un addon con el contenido de los 100 addons mostrados en el vídeo. Mencionar que he tenido que eliminar algunas cosas con tal de optimizarlo mejor y que, como mínimo, mi dispositivo pueda correr semejante salvajada de contenido. Aunque claro, no todo el mundo tiene un dispositivo similar o mejor que el mío, así que pensando en vosotros, usuarios de gama baja, he dividido el modpack en 8 mini modpacks diferentes, para que podáis elegir los que prefiráis sin que os explote el mundo, ya que utilizando el modpack principal en dispositivos con poca potencia, puede llegar a no funcionar o funcionar con cierto lag. Si no sabes cómo instalar los addons, te dejo un tutorial aquí arriba, pero que sepas que únicamente funcionan en versiones superiores a la 1.17, aunque como este modpack tiene demasiados addons, te recomiendo estar siempre en la última versión, para asegurarte de que no te ocurra ningún error inesperado. Pues nada, preparad las palomitas porque se viene algo gordo, y disfrutad del vídeo. Falcians Quest, es un addon que añade nada más y nada menos que 6 nuevos biomas, que podrás explorar para descubrir nuevas estructuras, mobs, jefes, bloques, e incluso nuevas civilizaciones. Empezamos adentrándonos en las profundidades del Gulmar, el primer bioma de este addon. Este estará repleto de bloques verdes luminiscentes. Los árboles de este lugar tienen una madera propia, e incluso la tierra del bioma es un bloque nuevo. En estas mismas tierras, podremos encontrar estos champiñones. Si te acercas a ellos, te darán el efecto de náusea. Este lugar también es el hogar de los Ake, una raza de alienígenas muy antigua que habitaron el planeta hace muchos años. Estos son agresivos y dispararán orbes misteriosos que explotan al impactar. Al morir, dropearán la lanzadora de estos mismos orbes, que podrás utilizar como arma a distancia interactuando con la misma. Los Akes también se generarán montados en estas polillas gigantes, aunque solo por las noches. En los lugares más recónditos del bioma, puede llegar a generarse esta misteriosa torre gigante, formada por bloques de piedra verdosos, y en la cima de la misma, se encontrará la legendaria piedra élite de los Ake. Este jefe, el legendario gobernante de los Ake, es un mob hostil que te atacará usando la espada Graven. Al hacerle el suficiente daño, utilizará sus últimos recursos para mejorar sus estadísticas, y generar explosiones si te acercas demasiado. Al morir, te dropeará su espada, la espada grave, que te otorgará el efecto de regeneración por unos segundos al golpear a un enemigo. Las Lordlands, un páramo volcánico prácticamente deshabitado, formado principalmente por lava y obsidiana.
En él podremos encontrar estos artrópodos mutantes, mobs agresivos que te darán el efecto de ceguera al golpearte, aunque podrás montarlos. En este mismo bioma, se generará esta estructura, que tiene como principal función la de obtener las gemas lore, ya sea rompiendo los minerales o los cristales. Estas gemas las podremos utilizar para tradearlas a los Lorelanders, que aparecerán en este mismo bioma. Estos son aquellos que se rebelaron contra su raza y fueron desterrados a estas tierras. Son neutrales, por lo que si los atacas, te atacarán. Como último mob del bioma, el Magwak. Este hostil enemigo te atacará usando sus pinchos y sus poderosos puños, y cuando lo haga, te dará el efecto del Wither. El bosque de Frisania, el bioma con más contenido del addon, es un bosque conformado por estos champiñones gigantes azules. Podremos usar los troncos de estos champiñones gigantes para craftear la madera de Frisania, con la que podemos craftear una mesa de crafteo, escaleras de Frisania, palos, puertas de Frisania, cofres, y algún que otro bloque más. Aquí se generan las chiches de Frisania, un mob pacífico volador. En estas tierras, aparecerán estas torres, las torres Pod, en las que podremos encontrar mobs hostiles, los cuales explicaré más adelante, y la piedra Pod. Al romperla, se generará este vehículo volador, que podremos montar como si se tratase de un caballo y volar con él. Aún más inusual en cuanto a porcentaje de aparición, es la nave voladora de los merodeadores, esbirros de lo que parece ser una civilización extraterrestre, con intenciones de colonizar el planeta. Estos mobs son completamente hostiles, y te atacarán usando el desintegrador, un arma que dropean al morir, y que podrás utilizar si interactúas con la misma. Esta nave está plagado de ellos, y no dejarán de generarse a menos que destruyas los spawners de los mismos, así que ten cuidado. Estos también poseen una armadura completa propia, y te podrán dropear partes de la misma al morir. En la parte central de la nave, podrás encontrar un cofre y unos cuantos bloques de gemas lore, que podrás craftear con 9 de estas gemas en la mesa de crafteo. Estos enemigos también te pueden llegar a dropear fragmentos de la máquina de teletransporte, fragmentos que te serán muy útiles, pues con 4 de ellos podrás fabricar la máquina de teletransporte. Si interactúas con esta última, te teletransportará a un lugar muy especial. En lo que parece ser una sala completamente vertical, nos encontraremos con estas largas escaleras de caracol, que no parecen tener final alguno. Hasta que nos encontramos con esta sala central, que desemboca en el Overworld. Pero, todavía hay algo más, en la parte superior del centro de la sala, hay un hueco con unas escaleras de mano, que parecen pedirte a gritos que las escales. Una vez en la parte superior de la estructura, nos encontraremos con unas rejas que protegen la piedra astral. En esta misma plataforma, se generarán los caballeros astrales, que protegerán a toda costa la reliquia, atacándote si César usando la espada astral, una espada sagrada que te dropearán al morir. También dropean partes de su armadura, que te puedes equipar. Si consigues destruir la piedra astral, llamarás a todo el imperio extraterrestre, distribuido en diversas naves que flotarán por encima de la torre. La mayoría son naves de merodeadores lideradas por una nave central, una grande y extravagante nave central. Desde una de estas naves, te será más fácil acceder a la gran nave central. Algo escondido, en la sala central de la legendaria nave extraterrestre, se hallará el origen viviente de todo el secretismo extraterrestre.
Este es el Emperador Zorcan, el inigualable gobernante y soberano de todo el Imperio Marlar, entre los que se incluyen los merodeadores y caballeros astrales. Utiliza su poderosa corona mágica para transformar y manipular mediante control mental a toda su armada, con el fin de invadir y gobernar el universo. Este no te atacará, pero te enviará centenares de caballeros astrales dispuestos a hacer lo que sea con tal de acabar con tu vida. La nave en sí es bastante grande, y el Emperador Zorcan se esconderá en algún lugar estratégico, normalmente cerca del centro. Aunque sus esbirros son muy poderosos, él por sí solo es muy débil, te bastarán unos pocos golpes para derrotarlo. Al morir, te dropeará la legendaria corona Zorcan, que te podrás equipar como si fuera un casco. Mientras la tengas equipada, los merodeadores y caballeros astrales no te atacarán. Y final feliz, gobernante derrotado y corona legendaria obtenida, pero un final feliz no es final feliz sin una mega explosión de 8000 TNTs y cinemática épica final, ¿no? El pantano del Raken es un bioma parecido en estética a los pantanos ya existentes en el juego, aunque es bastante diferente en estructura. Los árboles de este bioma están hechos con una nueva madera, la madera de Raken. Y toda el agua colocada en él mismo es más traslúcida que la original, haciéndola de un color más brillante. Por la noche, spawnearán luciérnagas, criaturas voladoras que emitirán un brillo verdoso. También se pueden generar versiones bebés de estas luciérnagas, que no volarán ni emitirán ningún tipo de brillo. Puedes alimentarlas usando arbense, un tipo de planta que suele crecer muy a menudo por estos lares. Al morir, existe una pequeña probabilidad de que te dropeen fragmentos de fotoproteína, un tipo de proteína con capacidad de emisión de bioluminiscencia, que puedes usar para craftear la varita bioluminiscente, la cual emitirá una luz bioluminiscente. En este mismo bioma, también se pueden generar capas de fango, bloques que, si los pisas, disminuirán tu velocidad. En las profundidades del lugar, podremos encontrar los acuíferos Raken, que sustituirán las cuevas de este bioma. Estas cuevas sustituyen a las cuevas antiguas del juego, por lo que si tienes activada la opción experimental Caves and Cliffs en los ajustes del juego, o si vienes del futuro y ya estás jugando en la versión 1.18 del juego, la segunda actualización grande de la actualización Caves and Cliffs, donde agregarán oficialmente este tipo de cuevas, las cuevas personalizadas del addon no se generarán. En estos, podremos encontrarnos varios nenúfares, plantas, y rhizoms. Estos últimos, son mobs pacíficos que puedes alimentar usando nenúfares. A veces, es posible encontrar a estos rhizoms con una versión bebé de su misma especie en su cabeza. El siguiente bioma que añade es el de Moonlen, unas tierras místicas antiguas prácticamente inhabitadas. En estas montañas místicas, destacan los árboles luminosos, árboles de un color azul muy claro. A pesar de que su ratio de aparición es bajo, en este bioma, pueden spawnear Kaikans, criaturas voladores neutrales que te darán el efecto de veneno al atacarte en este lugar, también se pueden generar estos pequeños champiñones, y en los árboles, estas enredaderas. Como dije antes, en este bioma no se generará ninguna criatura, a excepción de los antes vistos Kaikans, y él. Este peligroso boss, puede dañarte utilizando ataques cuerpo a cuerpo, o si te alejas mucho, a distancia. Apuntará con su ataque a distancia justo detrás de nosotros, provocando una pequeña explosión que nos empujará hacia él. Al morir, te dropeará carne de Arglonar, que podrás consumir.
También pueden generarse estas ruinas, restos de un antiguo templo donde podrás encontrarte diversos cofres. Las cuevas dentro de este bioma son sustituidas por las Moonland Caves, unas cuevas personalizadas que agrega el addon. Estas cuevas sustituyen a las cuevas antiguas del juego, por lo que si tienes activada la opción experimental Caves and Cliffs en los ajustes del juego, o si vienes del futuro y ya estás jugando en la versión 1.18 del juego, estas cuevas tendrán problemas al generarse, o simplemente no se generarán. En ellas, podremos encontrarnos a los Var, criaturas hostiles de grandes ojos, los cuales te aplicarán el efecto de lentitud al golpearte. Al morir, dropearán sus ojos. Si interactúas con ellos, generan lágrimas que dañarán y aplicarán el efecto de lentitud a la entidad que alcancen. El Miren es un bioma de vegetación rojiza y tierra blanca. Con vegetación, me refiero a los árboles, y a la propia hierba. Los troncos de los árboles de este bioma, se podrán usar para craftear tablones de madera personalizados. La principal estructura del bioma son estas torres gigantes, las cuales pueden tener más o menos altura. En la parte superior de las más altas, podremos encontrar un generador de milis pacíficos, que son eso, criaturas pacíficas. Estas se beberán una poción de invisibilidad al verte, aunque si tienes un diamante en la mano, no lo harán. Hay una segunda variante de estos, los mili guerreros, con el principal cambio de que ahora vestirán una túnica marrón en lugar de una roja. Aparecerán aleatoriamente en grupos por el bioma. Son neutrales, así que si les atacas, te atacarán. También se beberán una poción de invisibilidad justo antes de hacerlo. Mozies Mods es uno de los mods más populares de la Java Edition, y hace apenas unos días, lanzaron la versión completa del addon en Bedrock. Se han tomado su tiempo, en concreto más de un año desde que subí el primer video de la beta del addon, pero ya lo tenemos, el que en mi opinión es el mejor addon de bosses de todo Minecraft Bedrock, al menos por ahora. Este añade el Foliaat, Naga, el Frostmaw, la tribu Barak y su jefe, los Grottols, los Lanterns, y por último, el caballero Ferrousworldnaut. Empezamos con el Ferrousworldnaut, más conocido como Mordisquitos por su aparición en la serie Karmaland 4. Este misterioso enemigo aparecerá en las mazmorras antiguas. Estas estructuras se generarán aleatoriamente en el subsuelo, puede llegar a ser bastante difícil encontrarlas. Si no te acercas al boss, este se quedará como una estatua y no efectuará ningún tipo de movimiento. Pero una vez en su rango de visión, se despertará y te atacará con su gran hacha de los 1000 metales. Este tiene los ojos rojos y varios movimientos, entre ellos usar el hacha para levantar bloques, hacer un tajo horizontal con la misma, o uno vertical. Cuando efectúe un ataque, se quedará unos segundos paralizado, momento que podrás aprovechar para provocarle daño golpeándole en la espalda, su único punto débil, pues debido a su gran robusta armadura, no podrás hacerle daño por ningún otro sitio que no sea en la espada clavada en su espalda. Una vez derrotado, te dropeará el hacha de los 1000 metales y su casco. Con su hacha, podrás realizar 3 ataques diferentes, el normal, golpeando como si nada, el barrido horizontal, interactuando con el hacha en la mano, clic derecho en Windows 10 y apretar la pantalla en móviles, y el barrido vertical, que hará que algunos bloques salgan disparados del suelo, interactuando mientras estás agachado con el hacha en la mano. Podrás equiparte su casco, el cual es indestructible y se ve muy bien estéticamente. El Foliaat.
Esta planta carnívora aparecerá en bosques, dispuesta a comerse a cualquier entidad que exista, excepto a ella misma, claramente. Es prácticamente imposible acabar con él cuerpo a cuerpo, así que te recomiendo dispararle con una flecha o tridente o usar el hacha de los 1000 metales, proveniente del Ferrous Brutnaut. Al matarlo, te dropeará su semilla, que podrás plantar para hacer crecer a otro Foliaat. Los dragones Naga aparecerán muy comúnmente en montañas nevadas, normalmente en grupos de 2 a 3. Estos dragones son extremadamente rápidos, y aplican una especie de efecto de veneno al golpear a cualquier entidad. Al acabar con estos dragones, te dropearán sus cuernos, los cuales puedes meter en una mesa de pociones para crear una poción con los efectos del dragón. No te servirá de mucho si te la aplicas a ti mismo, pero con un poco de pólvora puedes hacer que se convierta en una poción arrojadiza, la cual podrás lanzar para dañar a otros enemigos. El Frostmaw. Este monstruo de las nieves se generará en biomas de nieve y de hielo. Al principio estará dormido, si logra detectarte, se despertará, y se volverá a dormir un minuto después de alejarte del mismo. Esta especie de yeti será agresivo con el jugador, atacándolo, e incluso, pudiendo congelarlo, haciendo que su movilidad se vea inutilizada. Al matarlo, te dropeará el cristal de hielo. Este cristal podrá ser utilizado para realizar el mismo ataque que el Frostmaw. Usando este ataque podrás dañar a tus enemigos, congelarlos, y convertir agua en hielo. En los alrededores de la sabana, aparecerán los Baraks. Enemigos provenientes de la aldea Barak. Estos salen de vez en cuando de las aldeas para cazar animales, e incluso a jugadores si los llegas a pillar de mal humor. Al matarlos, dropearán las máscaras que usan, estas les conferían grandes poderes y habilidades, y si les tocas la canción de curación, te las entregarán falleciendo en el acto. Uy, creo que me equivoqué de juego. Bueno, estas máscaras, al equipártelas, te darán diversos efectos. En lo más profundo de las sabanas, se generarán las aldeas Barak, reinadas por Barako, el rey del sol. Sus habitantes son muy agresivos y no dudarán en aniquilarte para proteger a su rey. Barako, se encontrará en su trono dentro de la aldea. Nunca se moverá, y usará el poder del sol para atacarte. Al matarlo, todos sus aliados morirán dejando sus máscaras, y Barako, dejará su máscara. Con esta máscara, podrás usar las máscaras dropeadas por los Baraks para invocarlos y que sean tus aliados. Con la máscara del Barako puesta, los Baraks no te atacarán, e incluso podrás tradear con ellos para conseguir algunos ítems exclusivos. Si tradeas con el rey Barako con la máscara puesta, te ofrecerá sus poderes por unos cuantos bloques de oro. Con ellos, podrás efectuar sus ataques. Los Grottols son pequeños minerales vivientes que aparecerán con muy poca frecuencia en capas de cuevas muy bajas, normalmente en inferiores a la 12. Al usar un pico de hierro o de calibre superior con él, te dropeará un diamante. Por último, tenemos a los Lanterns. Estos mobs de color verde brillante aparecerán comúnmente flotando en bosques y planicies, y emitirán una tenue luz que iluminará las noches más oscuras. Al matarlos, explotarán y dropearán un polvo brillante, que brilla si lo sostienes en la mano e incluso si lo tiras al suelo.
El Darkage Bizarre es un addon que agrega una gran variedad de nuevos mobs, poses, armaduras, armas y estructuras. Empecemos hablando del médico apestoso, un doctor con una apariencia similar a la de los médicos de la peste bubónica, más conocida como la peste negra, que spawneara en la casa apestosa, una estructura que suele aparecer en los biomas del bosque. Pasa el día leyendo libros y vagando por su casa sin rumbo alguno, pero si perturbas su esquizofrénica tranquilidad, arremeterá contra ti con su peligroso puño, el cual te otorgará el efecto del Wither. Si consigues acabar con su vida, te dropeará carne podrida. Puedes tradear con él, interactuando como si fuera un aldeano, para obtener objetos de lo más interesantes. Pero para desbloquear los verdaderamente importantes, deberemos tradearle unas cuantas cosas, salirnos del menú de tradeos y volver a entrar. Aquí tendremos la posibilidad de comprar la máscara apestosa, una réplica de su careta, sombrero y parte de su traje, que te podrás equipar como si fuese una pieza de armadura, la cual te otorgará el efecto de visión nocturna. Si le seguimos tradeando cosas, nos salimos del menú y volvemos a entrar, nos ofrecerá un producto un tanto peculiar, la jeringa con sangre, que podremos inyectarle al doctor interactuando con él con la jeringa en la mano. Este agresivo y destructivo boss, atacará a cualquier entidad que se interponga por su camino, como si de un Wither se tratara. Acompañado de sus dos fieles lobos, es capaz de acabar con toda una aldea en cuestión de segundos, y no solo me refiero a sus habitantes, sino literalmente a la aldea en sí, pues es capaz de destruir bloques con solo tocarlos. Al hacerle el suficiente daño, se transformará en una versión más poderosa de sí mismo, capaz de bloquear ataques con gran facilidad, pero que inevitablemente puede llegar a caer. Al morir, te dropeará carne podrida, huesos, la espada plaga, y su cabeza. Puedes equiparte esta última, aunque es puramente decorativa, pues no te otorga realmente ningún efecto útil. Podrás utilizar la espada plaga como arma, es muy poderosa, pudiendo efectuar 10 de daño. Seguimos con un mob algo más normal, el Budo, una amigable criatura, que spawneará por todo tu mundo en cuanto las nocturnas penumbras dejen paso a la noche. Podrás domesticarlo con cualquier tipo de carne, exceptuando la podrida, y se podrá subir a tus hombros como si de un loro se tratase. Este animal te será muy útil para evitar a los fantasmas que agrega el addon, pues hará que se asusten, evitando que te puedan hacer ningún mal. De estos fantasmas existen dos tipos, al que solo se le ven sus ojos blancos, que siempre irá equipado con una armadura aleatoria, y su segunda variación, el de los ojos rojos. Estos dropearán ectoplasma, un material que, por ahora, es completamente inútil. En lo más profundo de los bosques, se generarán unos extraños templos, donde spawnearán bastantes mobs hostiles que rondarán el lugar, y aguardará dormido, el renacido elemental. Si le molestas, despertará disparándote proyectiles explosivos, capaces de destruir su propio templo en cuestión de segundos. Este salvaje mob invocará a sus esbirros, medio zombies medio esqueletos, y absorberá lava y fuego. Al morir, este dropeará huesos, netherite, el cristal renacido, y el orbe renacido. Estos dos últimos ítems los usaremos para craftear un arma muy poderosa más adelante.
explorando las inmensas selvas del más allá, podremos encontrar una estructura bastante particular, me refiero al altar que el diabólico panda de Jade protegerá, en el cual un cofre con un gran botín nos aguardará. Este panda es un mob muy agresivo, y al morir, te dropeará fragmentos de Jade y una pieza aleatoria de su armadura. Con unos cuantos fragmentos de Jade y un lingote de oro, podremos craftear un lingote de Jade. Con estos lingotes y bloques de oro, tendremos la oportunidad de craftear cualquier parte de la armadura de Jade. La armadura en sí es algo fea, además de que te otorgará el efecto de lentitud 2, pero nos hará inmunes al empuje. En las planicies y bosques, te encontrarás con los campos de los mercenarios, un grupo de humanos que spawnearán con diferentes armas y armaduras. Son mobs neutrales, lo que quiere decir que inicialmente son pacíficos, aunque si les molestas, no durarán en perseguirte hasta aniquilarte. También puedes tradear con ellos como si se tratasen de aldeanos. Al morir, te dropearán carne humana, que podremos comernos directamente, pero si preferimos no recibir también efectos negativos, la podemos cocinar y comérnoslas para convertirnos en caníbales sin recibir ningún efecto negativo, sin contar el efecto de náusea, claro está. Este aparece junto a sus 5 abejas asesinas, y solo se generará en su estructura, un árbol bastante grande, que aparecerá en los biomas del bosque. Este usará el poder de la naturaleza para curarse, atacarte, envenenarte constantemente, e invocar a sus esbirros. Al morir, este nos dropeará montones de experiencia, el corazón de Naga, y la madera de Naga. Podremos utilizar esta madera, cristales y los orbes del renacido, para craftear la varita del renacido. Esta varita es muy poderosa, pues nos permitirá lanzar grandes proyectiles de fuego muy destructivos. La última cosa que nos agrega el addon es la máquina de Naga. Empezaremos crafteando sus brazos, en concreto, deberemos craftear 2. Ahora nos toca sus otras 2 extremidades, sus 2 piernas. También deberemos craftear su motor, utilizando el corazón de Naga obtenido al acabar con este último. Con el motor listo, lo utilizamos para craftear la parte frontal de la máquina. Y ya por último, tendremos que craftear nuestro asiento. Ahora lo juntamos todo de esta manera, y listo, ya tendríamos el generador de esta máquina, que podremos generar interactuando con el suelo. Esta máquina es muy útil, el salto que podemos efectuar montados en ella es simplemente increíble, y tiene un inventario también bastante grande, perfecto para ir de aventuras por nuestro mundo. En general, es realmente un addon muy bueno para no ser un port de un mod de Java, aunque se le notan las influencias de estos últimos, como lo podría ser el Mouffies Mobs, agregando jefes y algún que otro mob de estilo fantástico. El Prehistoric Life es uno de los mejores addons de dinosaurios de Bedrock, muy similar a mods de Java como el Jurassic Craft, agregándonos más de 30 dinosaurios, ya sean pasivos o agresivos, herbívoros, carnívoros o omnívoros, acuáticos o voladores, pequeños, medianos, grandes, o cualquier criatura prehistórica que te puedas imaginar, con sus propias características, muy buenos modelos, y animaciones simplemente increíbles. Viajamos 67 millones de años al pasado para encontrarnos con el primer dinosaurio del addon, el Tyrannosaurus Rex.
Esta enorme bestia de afilados dientes, masacrará a cualquiera que ose pisar su terreno de origen, las montañas. Su versión más poderosa posee 800 de vida y 30 de daño de ataque, siendo un temible depredador capaz de acabar con cualquier jugador con solo unos cuantos golpes. Al morir, este soltará el drop estándar de todos los dinosaurios, carne de dinosaurio, huesos de dinosaurio, y diferentes tipos de pieles de dinosaurios. Dependiendo del dinosaurio, te podrá dropear menos o más cantidad de estos últimos objetos. Este posee dos diferentes texturas, la versión normal, y la verde. Podrás alimentar a dos diferentes dinosaurios con carne de dinosaurio si es carnívoro, o manzanas si es herbívoro, para que generen el huevo de su especie, donde si esperas, saldrá un pequeño dinosaurio inofensivo proveniente del mismo grupo. Estos tardan unas horas en eclosionar, aunque también puedes interactuar con un dodo tameado para que ese tiempo se reduzca a 30 minutos, puedes tamear a una de estas criaturas prehistóricas con bayas, y hacerlas crecer con manzanas. Estos últimos dodos son totalmente pacíficos y poseen 40 de vida. Esa es una forma de conseguir a un dinosaurio bebé, la otra es encontrarlos generados naturalmente, que suelen estar siempre protegidos por sus padres. Lo más seguro es acabar con la vida de sus progenitores y llevarte al pequeño, aunque puedes intentar tamearlo mientras te atacan. Si quieres tener a cualquier dinosaurio de ladón como mascota, deberás tamear a sus versiones bebés y hacerlos crecer, pero antes de hacerlo, deberemos craftear la mesa de cocina, la cual no tiene prácticamente textura ni identificador, aunque eso sí, el modelo no está mal. En ella, podremos craftear los 5 tipos de alimentos que usaremos para tamear a los diferentes animales prehistóricos, el alimento de los dinosaurios acuáticos, el de los carnívoros, el de los herbívoros, el de los omnívoros, y el de los voladores, además del de los semiacuáticos. La siguiente mesa que deberemos craftear es el caldero de cocina, que usaremos única y exclusivamente para transformar la comida cruda que acabamos de craftear en comida consumible, poniéndola en la mesa como si nada. Y finalmente, para tamear a nuestro Tyrannosaurus Rex, deberemos interactuar con el mismo con el alimento para dinosaurios carnívoros que crafteamos antes. Una vez tameado, podremos sentarlo, levantarlo, e incluso nos protegerá de cualquier enemigo, pero para que alcance su verdadero potencial, deberemos alimentarlo a base de carne de dinosaurio, la misma que nos dropea al morir, un poco canibalismo, pero al menos gracias a eso podemos montarnos en el mismo, concretamente, al alcanzar su etapa más adulta. Como dije antes, las diferentes criaturas prehistóricas pueden llegar a dropear uno de estos 4 tipos de cuero de dinosaurio, que usaremos esencialmente para craftear sus monturas. Pero antes, deberemos craftear el curtidor, que al igual que la primera mesa, tiene la textura glitcheada. En ella y haciendo uso del cuero de dinosaurio, podremos craftear absolutamente todas las monturas de ladón, el nombre de cada una indica el nombre del dinosaurio con la que la podremos usar. En este caso, yo tendré que craftear la del Tyrannosaurus Rex. Por cierto, el cuero también sirve para craftear una armadura de dinosaurio, la cual tiene un modelo bastante bueno, pero desgraciadamente, no tiene textura, más errores de ladón. Esta también la podremos tintar usando la mesa de crafteo, pero eso no quita el error con la textura. Y ahora sí, seguimos con las cosas buenas del ladón, los dinosaurios, y ya con la montura del Tyrannosaurus, podremos controlarlo metiéndole la misma, aunque si intentamos abrir su inventario, no nos dejará. Esto pasa con la mayoría de dinosaurios, especialmente con los más grandes, y para solucionarlo, deberemos interactuar con el mismo con un palo mientras estamos agachados, y luego volver a interactuar con la entidad agachada pero sin nada en la mano, permitiéndonos equiparle la montura. Si quieres volver a poder agacharlo, deberás repetir el proceso, pero al revés, usando un mismo palo. Una vez con la montura, podremos controlarlo y el dinosaurio tendrá inventario propio. El siguiente dinosaurio, el raptor, aparecerá comúnmente en biomas de sabana y junglas, normalmente en grupo. Estos son bastante agresivos, y generarán un alto alarido al atacar.
Poseen entre 230 a 390 de vida, y entre 12 a 17 de daño de ataque, dependiendo del ejemplar. Al morir, te soltarán el dropeo estándar de todos los dinosaurios, el cual no voy a repetir más, pues todos los dinosaurios te dropearán lo mismo. La versión bebé de los mismos puede ser tameada utilizando comida para carnívoros, y alimentada con carne de dinosaurio. Una vez el dinosaurio alcance su tamaño más grande, podrás montarlo y equiparle su montura, esta vez sin complicaciones, simplemente abriendo el inventario encima del mismo. Al ponerles una montura, todos los dinosaurios poseerán inventario propio donde podrás guardar cosas, aunque el tamaño del mismo dependerá del tamaño del dinosaurio en sí. Estos raptores, los cuales también pueden ser llamados velociraptores, poseen una entidad separada más pequeña, los velociraptores. Sé que es bastante confuso, pues el raptor en términos de dinosaurios es una simple abreviación de velociraptor, pero el addon los trata como si fuesen otro dinosaurio aparte. Estos velociraptores se generarán principalmente en desiertos, aunque también en sabanas. A pesar de su tamaño, estos veloces individuos te atacarán sin piedad con sus poderosas patas, quitándote entre 10 a 15 puntos de vida por golpe. A pesar de su gran ataque respecto a su diminuto tamaño, flaquean bastante en vida, contando con 60. Sus gritos son aún más estridentes que los de sus contrapartes. Son carnívoros, por lo que son hostiles con prácticamente cualquier mod, incluyendo jugadores, además de que podrás cambiar a sus versiones bebé utilizando el alimento para carnívoros, y alimentarlos utilizando carne de dinosaurio. Pero todavía queda una última versión del raptor, el Gigantoraptor, versión todavía más grande que el raptor original, poseyendo entre 500 a 600 de vida, y 18 a 23 de ataque. Este se genera en desiertos y biomas de mesa. Este, a diferencia de sus otras dos versiones, es omnívoro, por lo que es neutral y deberás darle alimentos para dinosaurios omnívoros si es que quieres tamear a las versiones bebé de los mismos. Puedes utilizar manzanas para que crezcan. Este es el único dinosaurio omnívoro del addon, junto al Megatherium, el cual solo aparecerá en biomas helados. Posee 500 de vida y 21 de daño de ataque en su versión más poderosa, y es neutral, como todos los dinosaurios omnívoros y herbívoros. Podemos tamear a su versión bebé utilizando los ítems correspondientes, los cuales solo se aplican a los animales omnívoros, así como a todos los herbívoros. Una vez en su etapa más grande, podrás montarlo, y colocarle una montura, con la cual podrás acceder a su inventario, y evidentemente, controlarlo. El siguiente mod, el primer dinosaurio herbívoro y uno de los más grandes de su tipo, es el Brachiosaurus, el cual se generará en taigas y sabanas. Posee 800 de vida y 40 de ataque, y al igual que los de su misma clasificación, es neutral y se puede domesticar utilizando comida para herbívoros, además de poder alimentarlo utilizando manzanas, aunque claro, solo podrás darle comida a sus versiones bebé. Una vez crecido, podremos montarlo y colocarle una montura. Este es el dinosaurio al que le puedes guardar más cosas en el inventario. La siguiente criatura pacífica, el Sinoceratops, es el dinosaurio del addon más similar al Triceratops, con 400 de vida y 16 de daño de ataque. Se genera en biomas de taiga y sábanas, y utilizan su gran cuerno, llamado cuerno nasal, para atacar a cualquiera que lo moleste. Podremos tamear a las versiones más pequeñas de los mismos, además de hacerlos crecer. Una vez crecido, podremos colocarle una montura y montarlo de manera normal, como si fuera un caballo. El primer dinosaurio semiacuático del addon, el Ichthyovenator, es un individuo de lo más agresivo, con 500 de vida y 21 de daño de ataque, el cual solo se generará en costas y ríos. Los dinosaurios semiacuáticos solo se generarán en estos dos biomas, además de, a veces, en mares, además de que todos son agresivos a excepción de uno, que comentaré más adelante.
Los semiacuáticos solo pueden ser tameados con su comida exclusiva, la de los acuáticos carnívoros. Para hacer crecer a este en específico, deberás usar salmón. Una vez en su etapa más adulta, podrás montarlo y colocarle una montura. El siguiente es el Sarcosuchus, el cual cuenta con 600 de vida y 20 de ataque. Al domesticarlo, podrás alimentarlo utilizando carne de dinosaurio. El siguiente dinosaurio semiacuático es el Archelón, un tipo de tortuga marina, poseyente de 600 de vida y 16 de ataque. Por alguna razón, al generarlo en el mundo, todo se lagea, así que no puedo daros muchas pruebas visuales. Podrás acelerar su crecimiento utilizando salmón, y me imagino que podrás montarlo y colocarle una montura. El primer y último dinosaurio volador, el Pteranodon. Posee 200 de vida y 20 de daño de ataque, y solo se generará en montañas. Es un mob neutral. Puedes domesticarlo utilizando la comida para dinosaurios voladores, y hacerlo crecer con carne de dinosaurio. Una vez en su etapa más grande, podremos montarlo y colocarle su montura propia, para poder por fin surcar los cielos a su lomo. El Mosasaurus es un género de saurópsidos que solo se generará en océanos. Posee 800 de vida, 25 de daño, y es el primer dinosaurio acuático del Adón. Estos son completamente agresivos, y se tamean utilizando comida para dinosaurios acuáticos, además de que solo puedes hacer que crezcan utilizando salmón. También puedes montarte en el mismo, e incluso meterle una montura. Lo malo de esto es que solo puedes colocarle la montura si lo llevas a un lugar donde no le toque el agua, aunque deberás hacerlo rápido, ya que el dinosaurio perderá vida al estar fuera del agua. Pasa lo mismo con absolutamente todos los demás dinosaurios acuáticos siguientes. Aunque estés montado en estos, todavía te puedes seguir haciendo daño al quedarte sin aire. Otro de los dinosaurios más conocidos de la cultura popular, por ser el tipo de tiburón más grande que haya tocado el mar, es el megalodón, gran habitante de los océanos. En el Adón está representado con un tamaño algo menor que su contraparte real extinta, si tenemos en cuenta que el tamaño del modelo de nuestro personaje es el mismo que el de un adulto promedio. Este posee 900 de vida y 35 de daño en su versión más poderosa. Puedes tamear y alimentar a los megalodones bebés. Como todos los dinosaurios acuáticos, podrás ponerle una montura, aunque solo en terreno terrestre. El Bajadasaurus es un dinosaurio herbívoro neutral que cuenta con 500 de vida y 21 de daño. Se genera en biomas de taiga y sabanas, además de que podrás tamear y hacer crecer a sus versiones menores utilizando los mismos ítems que utilizaríamos con dinosaurios herbívoros. Podremos montarlo y ponerle una montura. Un dinosaurio, muy similar, es el Diplodocus. Este posee 600 de vida, 21 de daño, y se genera en biomas de taiga y de sabana. Al ser herbívoro, podrás tamearlo y alimentarlo con los objetos correspondientes. Podrás montarlo y meterle una montura, aunque deberás usar el truco de interactuar con el palo mientras te agachas con el dinosaurio para hacerlo. El mamut, extinto animal prehistórico perteneciente a la familia de los elefantes. Este se generará en biomas nevados, y cuenta con 800 de vida así como 21 de ataque, 50 con su ataque crítico.
Siendo un dinosaurio herbívoro, puedes tamearlo y alimentarlo usando manzanas y comida para herbívoros. Podrás montarte en él, pero si intentas abrirle el inventario, no te lo permitirá, al igual que muchas criaturas del addon. Lo que deberás hacer en estos casos, es interactuar con el mismo mientras te agachas con un palo en la mano, para luego volver a interactuar agachado, y ya podrás mirarle el inventario y colocarle la montura. Para poder volver a sentarlo solo tendrás que invertir el proceso. El megalocero, también conocido como ciervo gigante, fue, como indica su nombre, el ciervo más grande en tamaño de toda la historia. Este tipo de ciervo es herbívoro, y puede ser tameado y alimentado. Una vez en su etapa final, podrá ser montado y le podrás colocar una montura. El rinoceronte lanudo, es herbívoro y posee 500 de vida, así como 20 de daño de ataque. Se genera en biomas nevados y taigas, al igual que el megalocero. Puedes tamear y alimentar a la versión bebé del mismo. Una vez en su etapa más adulta, podrás subirte a él y meterle una montura. El Protoceratops, es un dinosaurio herbívoro totalmente pacífico, uno de los pocos dinosaurios pacíficos del addon junto al dodo. Es una especie de un tamaño bastante menor a la mayoría de criaturas del addon, poseyendo únicamente de entre 10 a 100 de vida, dependiendo del individuo en concreto. Se generan en junglas, sabanas, taigas, playas, y podrás tamear y alimentar a los ejemplares más pequeños de la especie, aunque esta vez no deberás utilizar comida para herbívoros, tendrás que usar bayas. Podrás tamear y alimentar a los ejemplares más pequeños de la especie, aunque esta vez no deberás utilizar comida para herbívoros, tendrás que usar bayas. El diente de sable, se generará en el bioma de taiga y posee 400 de vida, así como 19 de daño de ataque. Existe una versión blanca de este mismo, que solo se generará en biomas nevados. Es carnívoro, y por ello, agresivo, además de que podrás domesticar a sus versiones menores utilizando ciertos alimentos. Una vez crecido, podrás montarlo y meterle una montura. El Cryoloposaurus, se generará en biomas nevados, poseyendo 400 de vida y 17 de ataque. Es carnívoro, por lo que es completamente agresivo, y podrás tamear a sus versiones más pequeñas utilizando alimentos para carnívoros. Una vez crecido, podrás montarte y ponerle una montura al mismo. Los Dilophosaurus, son dinosaurios carnívoros que aparecerán en pantanos con 150 de vida y 16 de daño de ataque. Podrás tamearlos y hacerlos crecer, y a pesar de su pequeño tamaño, podrás montarlos y ponerles una montura. El Compsognathus, es una pequeña criatura carnívora agresiva que se genera en grupos bastante numerosos, la cual posee 80 de vida y hasta 4 de daño. Es un infierno intentar tamear a la versión bebé de esta especie mientras está corriendo, su diminuta estatura, siendo el dinosaurio más pequeño del addon, imposibilita bastante hacerlo. Aún así, no podrás montarlo, por obvias razones. Los Longisquama, son dinosaurios con 80 de vida y 2 de daño, los cuales solo se generarán en junglas. Puedes tamearlos, pero no montarlos. Los Meganeura, es una de las pocas criaturas con la capacidad de volar del addon, generándose exclusivamente en pantanos con 40 de vida y 2 de daño. A pesar de que se pueda tamear, no se puede montar.
El espinosaurio es una criatura semiacuática con 800 de vida y 30 de ataque. Se genera en pantanos y biomas de taiga. Pueden ser domesticados utilizando comida para acuáticos, y alimentados con salmones. Podrás montarlos y equiparles una montura. Otra versión del espinosaurio, el espinosaurio aegyptiacus, es el último dinosaurio dentro de la categoría de semiacuáticos. Se genera en pantanos, posee 700 de vida y 25 de daño de ataque. Puedes tamear y montar a sus versiones pequeñas. El Venatosaurus es otro dinosaurio carnívoro con 450 de vida y 15 de daño de ataque. Estos se generan en bosques y sabanas. Puedes domesticar y montar a sus versiones más pequeñas. El Carnotaurus posee 500 de vida y 21 de ataque. Este solo se generará en biomas de taiga, y es un dinosaurio carnívoro, por lo que solo podrá ser domesticado con su comida específica. También podrás montarlo. El Ammonite, otra de las pocas criaturas pacíficas del Adón. Esta posee 100 de vida y es una criatura acuática que solo se generará en océanos. Puedes tamearlos y hacerlos crecer utilizando los alimentos correspondientes para dinosaurios acuáticos. El Anomalocaris posee 100 de vida y es otro de las pocas criaturas prehistóricas del Adón completamente pacíficas. Este se genera en océanos. El Plesiosaurus es un gran dinosaurio marino acuático habitante de océanos, poseyente de 800 de vida y 18 de ataque. Sus versiones más pequeñas pueden ser tameadas con alimentos para dinosaurios acuáticos. El Lipleurodon cuenta con 800 puntos de vida y 30 de daño. Este solo se generará en océanos, y es bastante agresivo. Lo podremos tamear, alimentar y montar. Y por último, el Dunkleosteus, con 900 de vida y 40 de daño de ataque. Este es agresivo y solo se generará en océanos, además de que lo puedes tamear y montar. Y ya estaría, ha quedado una review más bien larga, pero aún así, todavía quedan algunos dinosaurios que no he podido enseñar, como el Brontosaurus, del cual podremos encontrar su huevo y su montura, pero no el Brontosaurus en sí, ni siquiera en el código del Adón lo logro encontrar por su nombre. También quería comentar que el Adón añade una última mecánica de árboles y arbustos frutales, pero que parece ser que no tienen textura, o más que nada está glitcheada, pero al menos la mecánica en sí no es demasiado relevante. Y hay veces que se generan estructuras con puro aire, dejando estos agujeros. Y también que el Adón agrega diversas armas que podremos craftear usando ítems que dropean los propios dinosaurios al morir, pero que no voy a explicar porque me he querido centrar más en los dinosaurios a per se, además de que no quiero que esta review se alargue más. Ya llevo grabando unas 7 horas, el clip completo sin editar dura más de 1 hora, y más de 6 páginas de guión solo con este Adón, y sé perfectamente que podría sacar este Adón del vídeo, hacerle un vídeo propio, así con todos los addons, y ganar con todos ellos separados muchas más visitas, pero ya sabéis que a mí me gusta hacer las cosas bien hechas, independientemente del tamaño del proyecto. Como último dato, podremos meter los huevos de dinosaurio en un horno para obtener un huevo frito. Lo dicho, este Adón es muy bueno, las texturas de los dinosaurios son bastante buenas, los modelos son muy buenos, los efectos de sonido aceptables, y las animaciones de los mismos son simplemente buenísimas, con animación individual de ataque, rugido, sentados, por cada dinosaurio, aunque por otra parte, el comportamiento de los dinosaurios se podría mejorar, las estadísticas son muy similares entre todos, teniendo algunos unas pocas habilidades especiales, y la hitbox de los mismos es simplemente horrible. Y ya por último, que haya texturas glitcheadas e ítems que parecen más bien metidos con calzador, como las armaduras, además de que el tema de los huevos no está demasiado bien implementado, al igual que las frutas. Aún así, es de los mejores addons de dinosaurios de Bedrock, y lo recomiendo bastante, así como el siguiente addon. Pasamos al mismo.
El Dragon Mounts 2, es un addon que tiene como principal temática los dragones, agregando los más de 10 dragones y una nueva dimensión, el Aether. Este addon ya lo había traído al canal en un video algo viejo, pero le han metido varias actualizaciones, y con esa excusa lo vuelvo a traer. Empezamos viendo al primer dragón, el cual se generará en la dimensión del Nether, concretamente, en su fortaleza, la fortaleza del dragón del Nether. En ella, algunos Withers te estarán esperando para matarte, junto a un curioso cristal que se encuentra en la parte superior de la torre. Este es el Nether Dragón, uno de los dragones más peligrosos del addon, principalmente por sus poderosas llamas de fuego, pudiendo llegar a causar 20 puntos de daño al atacarte. Al morir, te dropeará experiencia, algunas piezas de armadura y herramientas encantadas, su carne, la cual podrás consumir, e incluso cocinar, y lo más importante, el huevo de dragón del Nether. Si lo colocamos e interactuamos con el mismo, se convertirá en una entidad, y empezará el proceso de incubación. Concretamente, tendremos que esperar 20 minutos. Podemos mover el huevo rompiéndolo, pero si lo hacemos, se reiniciará el contador de tiempo. Esto mismo se aplica con todos los huevos del addon, incluso con el huevo de Ender Dragon, aunque para incubar este último, deberemos ponerlo en la mesa de crafteo y craftear este otro objeto. Y ya tenemos los dos primeros huevos eclosionados, y dos pequeños nuevos dragones viviendo en nuestro mundo. También podemos apreciar que al estar a punto de eclosionar, el huevo hará una pequeña animación de balanceo. Después de esto, ya tendríamos a nuestros dragones, que podremos tamear, aunque de eso ya hablaremos luego. Cuanto más tiempo pase, más crecerán en tamaño y estadísticas, y todo de manera gradual, aunque deberás esperar un buen tiempo para que alcancen su etapa de crecimiento final. Y listo, ya podríamos tamearlos, la mayoría se tamean usando salmón, aunque hay algunas excepciones, las cuales explicaré más adelante. Otra de las cosas que nos dropearán estos dragones son sus escamas. Hay de varios tipos, dependiendo del dragón. Una vez tu dragón esté en su etapa más adulta, ya podríamos montarlo, y ponerle una armadura. Las armaduras se pueden craftear, y hay de 3 tipos, de hierro, de oro, de esmeralda y de diamante. Para colocársela, simplemente deberemos meterle la armadura en el hueco correspondiente de su inventario, aunque eso sí, si queremos controlarlo, deberemos también colocarle una montura. Por último, podremos craftear este objeto para que nuestro dragón ataque, simplemente deberemos interactuar con el mismo mientras vamos montados en nuestro dragón, y atacará, simple. El siguiente dragón, también del Nether, es el dragón de magma, un dragón antiguo que vive en su volcán, una estructura que suele aparecer por esta dimensión. Este es muy agresivo, poseyendo 40 de daño de ataque, y generando pinchos para detenerte. Posee 400 de vida. Sé que dije que el proceso de tamear era el mismo para todos los dragones, aunque este no se tamea con salmones, se tamea con bloques de magma. El siguiente dragón, el dragón del Wither, aparecerá frecuentemente muerto, entre bastantes comillas, en los biomas de arena de almas. Puedes tamearlo dándole un huevo de dragón, da igual cual sea. Posee 175 de daño de ataque.
Volvemos al overworld para buscar al siguiente dragón, o más bien, a los siguientes dragones, los Sky Sailors, 4 diferentes dragones con el mismo modelo, pero con diferentes texturas y características. El primero es el del desierto, aparecido en dicho bioma, junto con su estructura, una especie de oasis. Este posee 100 de vida y 12 de ataque. Es de color ceniza, y protegerá su preciado huevo, que se encuentra debajo del árbol de la estructura. La forma de incubar los huevos de los Sky Sailors es diferente que la de todos los otros dragones, teniendo que colocar el huevo encima de un bloque de magma para que empiece la incubación, y de resto, todo igual. Otra cosa que cambia con este tipo de dragones, es que tienen armaduras diferentes, incluyendo de hierro, de oro, de esmeralda y de diamante. El dragón del bosque, solo aparecerá en bosques, aunque también en planicies, tiene un aspecto rojizo y cuenta con la misma vida y el mismo ataque que todos los Sky Sailors, 100 y 12, respectivamente. El siguiente es el dragón de las montañas, de color amarillo, aparecido en el bioma de Extreme Hills, o también llamado el de montaña, junto a su propia estructura. Y el último Sky Sailor, el de hielo. Este se genera, junto a su estructura, en biomas gélidos. Parece ser el único Skylord del cual su color coincide con su estructura y nombre. Nos adentramos a las cuevas de nuestro mundo para encontrarnos con el celestial Skull Glider, el primer dragón de cueva del Adón. Este es neutral y posee 25 de daño de ataque, además de que te dará el efecto de veneno al dañarte. Sus gritos son muy altos, se pueden llegar a escuchar incluso si no estás en las propias cuevas. Puedes llegar a tamearlos usando bolas de slime. Una vez tameado, te podrás montar en él e incluso ponerle una montura. En estas mismas cuevas, también pueden llegar a aparecer estos restos de dragón, el dragón esqueleto. Puedes tamearlo dándole huevos de dragón. Posee 75 de vida, y puedes montarlo, pero se hará daño si recibe luz solar, a excepción de que le equipes una armadura. El siguiente dragón, o más bien los siguientes dos dragones. Son los dragones de fuego, una versión macho y la otra hembra, siendo esta última la que cuenta con un color más claro. Aparecerán en su propia estructura, que se generará en montañas y bosques. Poseen 50 de vida y solo 5 de daño de ataque. Y en el centro de su nido, podremos encontrar su huevo. Y ya habríamos acabado con lo que encontraríamos en las dimensiones básicas del juego, pero queda una nueva dimensión que agrega el Adón, el Aether, originaria del mod de Java con el mismo nombre. Para ir, primero deberemos craftear el portal hacia dicha dimensión, entre bastantes comillas, porque más que una dimensión es una estructura gigante. Una vez colocado, solo deberemos entrar, y esperar. Esto nos teletransportará bastante más arriba de donde nos encontramos, y nos dejará semi-atrapados dándonos el efecto de lentitud y ceguera mientras se carga el Aether. Esto puede tardar unos minutos, lo recomendable es esperar, aunque también puedes saltar, tomarte un vaso de leche, o directamente quitarte los efectos con comandos para poder acceder directamente, aunque puede que se te genere un chunk de la Aether en toda la cara, bastante delicioso este bloque, la verdad. Así es como se debería de ver el Aether cuando este haya sido generado completamente. Esta dimensión posee un nuevo bloque de tierra y un nuevo tipo de árbol, con su propia madera, con la cual podremos craftear estos otros bloques. En este lugar, se generará esta variante del slime, la cual te dará el efecto de náusea al atacarte. Existe una variante del cerdo normal, pero del Aether, al que le podrás poner una montura y controlar usando un palo con zanahorias.
No podrás volar con él, pero sí planear, además de que su salto puede llegar a alcanzar una altura considerable. La vaca de la Aether tiene el mismo comportamiento que la anterior variante de la Aether, solo que no necesitarás el palo con zanahoria para dirigirla, además de que su dropeo es diferente. También se generarán estos árboles con bloques de oro en lugar de hojas, que tendrán un generador de fantasmas de la Aether, similares a los fantasmas presentes en el juego Vanilla. Como último mob común nuevo, tenemos al Creeper de la Aether, que cuenta con una explosión mucho más grande, además de que también generará fuego al hacerla. En la isla más grande la Aether, nos encontraremos con una estructura bastante conocida, en la que se encuentra encima un cristal azulado. Este poderoso dragón, es el último que añade el addon, contando con las mismas estadísticas que el dragón presente en el End, y con la capacidad de usar su poderoso fuego para atacarte. Al morir, te dropeará experiencia, sus escamas, y su huevo, así como algunas herramientas y armaduras encantadas. La última estructura relevante de este lugar, es el Templo del Minotauro. Si entramos en él, nos encontraremos en su laberinto, el laberinto del Minotauro, lleno de mobs agresivos, trampas, y un nuevo mob, el pájaro del Wither, que generará rayos para atacarte. Nuestro objetivo es encontrar la sala del Minotauro, que se encuentra detrás de una pared de lava, aunque cuidado, porque hay una falsa. La verdadera contendrá no solo una, sino dos puertas de lava, junto a un poco de agua para no morir por quemaduras, y al final de este pasillo, nos encontraremos las puertas que dan entrada, a la sala de Minotauro. Este es el Minotauro, el único boss del addon que no es un dragón, el cual posee de 15 de daño de ataque. Gracias a su poderosa hacha y su alto knockback, así como a sus concurrentes explosiones, es capaz de empujarte a sus grandes columnas de lava, y mantenerte retenido ahí por un largo tiempo en el que probablemente acabes muriendo. Si logras acabar con él, su cuerpo yacerá en el lugar, para después dropearte algunos objetos útiles, incluyendo el huevo de dragón de la Aether, y su hacha, la cual produce bastante daño. Por cierto, no lo había mencionado, pero el addon también le agrega una variante a la dragona del End, el dragón del End macho, con algunos cambios en su textura, pero nada más relevante. Y ya por último, solo mencionar que podemos usar las escamas de los dragones para craftear diversas armaduras. Estas escamas, como comenté antes, se consiguen al matar a estos dragones, aunque también podemos usar esta tijera crafteada con diamantes, para obtenerla de nuestros propios dragones, interactuando con los mismos con el objeto en la mano.
Enderite es un mega addon con muchísimo contenido, centrado principalmente en mejorar el End, agregándole nuevas estructuras, nuevos biomas, nuevos enemigos, nuevos animales, nuevos bloques, nuevos minerales, nuevos objetos, y mucho, mucho más, similar al mod veteran de la Java Edition. Este también es compatible con RTX, así que si estás jugando en la beta de Nvidia en Windows 10 o Windows 11 y tienes una gráfica compatible con Ray Tracing, podrás usar la versión RTX al descargarlo. Para que quede claro, todo lo que voy a mencionar, incluyendo estructuras, mobs, biomas, etc., solo se generará en el End. Empezaremos hablando de las estructuras. El cráter de meteorito parece ser un terreno deformado por el impacto de un meteorito, un lugar donde podremos encontrar los restos de meteorito, un mineral que fundiremos para obtener un objeto que se puede usar como combustible. En el primer bioma que añade, el de Enderite, formado por bloques de principalmente color morado, podremos encontrar dos tipos de árboles, los grandes y los pequeños. Este primer bioma se cubrirá absolutamente todo el End. El segundo bioma que añade es el de las islas del End, aunque técnicamente no es un bioma, es una estructura que aparece en el bioma de Enderite. Esta estructura o bioma, como lo quieras ver, puede aparecer de diferentes formas, concretamente, variaciones de esta isla, cada variación es distinta, pero todas son una isla con más o menos el mismo diseño. En estas islas podremos encontrar dos tipos de árboles, los más grandes, y los más pequeños. Si entras en contacto con la tierra de este lugar, se generarán partículas de arena de almas. También hay una variación de las islas del End pero formadas por bloques del bioma de Enderite. Lo más destacable de estas islas es la pequeña cueva que tienen, en la que se encuentra un spawner de algún mob relacionado con el End, el cual dependerá de en qué variación de la isla nos encontremos, y cofres. Similares a estas cuevas, son las mazmorras del End, parecidas a las dungeons que aparecen naturalmente en el Overworld. Como estas últimas dungeons, las mazmorras se generan bajo la tierra de la dimensión. Aquí podremos encontrar varios cofres y un spawner en el centro, el mob que se genere dependerá de en cuál variación de la estructura nos encontremos, pero todos están relacionados con el End, aquí tenéis varios ejemplos. Por cierto, si os preguntabais por qué no menciono nada sobre nuevos ítems y mobs, es porque los explicaré más tarde en su respectiva sección, para tenerlo todo más organizado. Este es el barco del End abandonado, un barco del End en ruinas caído del cielo, en el que podremos encontrar varios cofres e ítems, así como algunos shulkers que nos impedirán el paso. La Torre del End, una torre bastante alta que parece haber estado habitada en un pasado. La casa en ruinas, una antigua casa hecha con ladrillos de bloques del End, en la que solo queda una pequeña linterna. Existe una variación del barco abandonado todavía más destruido, que parece haber sido invadido por las raíces de un gran árbol. La casa del aldeano del End, una vivienda donde se encuentra el aldeano del End, una entidad de la cual hablaré en la sección de mobs. Hay una variación de esta estructura que posee 2 aldeanos. Y hay otra variación, que adivinad, agrega 3 aldeanos. Pero ahí no acaba la cosa, queda otra variación, aunque esta no agrega 4 aldeanos, es simplemente la misma casa pero un poco destruida. El templo del End, un templo laberíntico con unos cuantos cofres en su interior, y trampas que te pueden llegar a dañar. La cápsula natural, donde habrá algunas hierbas del End y un spawner de mosquitos del End. Hay otro árbol más que se generará en los biomas de Enderite, el árbol gigante, más grande todavía que uno normal. El campo de flores del End, donde podremos encontrarnos varias flores del End. Hay una variación de este último, pero con solo 4 flores del End y 2 fuentes de agua.
La siguiente estructura es el fósil, que se encontrará enterrado por debajo de estas tierras. Para que lo veáis mejor, he intentado hacer una pequeña recreación fuera de las cuevas del bioma, no me ha quedado del todo bien, pero espero que al menos sirva para que veáis el fósil mejor. Hay una variación de este último un poco más grande que el anterior, al que también le he hecho una pequeña recreación. También se puede generar un árbol de un color morado más oscuro que el del normal. El templo en ruinas, con varios cofres y... Bueno, voy a dejar que lo veas por ti mismo. Y esa era la última estructura, así que ya podemos empezar con los mobs, siendo el primero esta especie de mosquito del End. Al morir, estos te dropearán membranas de fantasma. El segundo animal pacífico es la vaca del End, que tiene un comportamiento muy similar al de la vaca, aunque al morir, en lugar de dropear carne de ternera, dropeará carne del End. Podrás ordeñarla con un cubo vacío, pero no te dará leche normal. Al hacerlo, obtendrás la leche del End, la cual explicaré más adelante. No podrás cocinar la carne en hogueras, pero sí en hornos. Si te comes una de estas, te teletransportará a una coordenada aleatoria con suelo sólido en un rango de 10 bloques, como si se tratase de una fruta del End, y te dará el efecto de fuerza 2. El siguiente mod, el zombie del End, es un zombie que puede llegar a generarse portando armas y armaduras de ladón. La principal diferencia es su textura, ahora siendo una especie de híbrido entre zombie y enderman, teniendo la capacidad de teletransportarse. Al morir, te dropeará carne podrida del End, que te otorgará el efecto de hambre y el de veneno si la consumes. El siguiente mob es el Blaze del End, un Blaze color morado luminiscente que te atacarán usando aliento de dragón. Al morir, te dropeará palos del End, que deberemos usar más adelante para craftear ciertas armas. El último mob pacífico, el aldeano del End. Este nos lo podremos encontrar vagando por el Endo en su casa, una estructura que mencioné antes. Podemos intercambiarle trigo del End para conseguir esmeraldas del End, y con estas esmeraldas, tradear diferentes objetos que mencionaré más adelante. Para empezar el proceso de obtención del trigo del End, deberemos romper la hierba del End, un bloque que aparece por todo el End, y si lo haces, existe una pequeña probabilidad de que te dropeen semillas del End. Estas las podrás plantar de la misma forma que plantarías semillas trigo normal, aunque no les podrás poner polvo de hueso. Evidentemente, una vez las semillas crezcan del todo, las podrás romper para obtener trigo del End. Todos los árboles que aparezcan en esta dimensión, incluyendo árboles morados y árboles azules, están hechos de troncos del End, que podrás utilizar para craftear los tablones de madera del End, ya sean azules o morados. Con esta madera del End, podrás craftear una pala de madera del End, un pico de madera del End, una azada de madera del End, un hacha de madera del End, y una espada de madera del End. Como dije antes, si utilizamos un cubo en una vaca, no te darán leche, te darán leche del End. Si te la tragas, te otorgará el efecto de resistencia 3. Puedes utilizar esta leche y estos otros objetos para craftear. Puedes utilizar... Vale, ahora sí. Puedes utilizar 3 cubos con leche del End, 2 de azúcar, 1 huevo y 3 de trigo del End para craftear una tarta del End, como si craftearas una tarta normal pero sustituyendo el trigo y los cubos de leche por sus respectivas versiones del End. Si te comes un pedazo de la tarta, te otorgará un efecto aleatorio. En cofres de diversas estructuras que añade el addon, podremos encontrarnos con armas de madera del End, de las cuales ya enseñé cómo craftearlas antes, y armas de piedra del End, que se craftean con palos y piedra del End. Existe una espada de piedra del End, un hacha de piedra del End, una azada de piedra del End, un pico de piedra del End, y una pala de piedra del End. Estrenamos los minerales del addon con la enderita, el mineral con menos probabilidad de ser encontrado de todo el End. Este mineral puede fundirse para obtener su lingote, que podremos usar para craftear una armadura entera de enderite.
para craftear las armas de Enderite deberemos usar palos del End, que podemos craftear o conseguir matando a un Blaze del End. Con este palo y lingotes de Enderite, tendremos la posibilidad de craftear una espada, un pico, un hacha, una azada o una pala de Enderite. Si metemos 9 lingotes de Enderite en una mesa de crafteo, podremos craftear el bloque de Enderite. Con 9 esmeraldas del End, obtendrás el bloque de esmeralda del End. Podremos utilizar el bloque de Enderite para craftear un hacha grande de Enderite. La diferencia que tiene con un hacha normal, es que al interactuar con ella, generarás Ender Pearls. Con este bloque también podemos craftear el martillo de Enderite, que tiene como habilidad el poder picar bloques más rápidamente que con un pico. La azada de Enderite, con la que podremos generar un campo 5×5 de tierra arada con solo interactuar. La manzana de Enderite, con un crafteo similar al de la manzana de oro, pero sustituyendo el oro por lingotes de Enderite. Al ingerirla, se te otorgarán todos los efectos que se muestran en pantalla. También tendríamos el equivalente al antiguo crafteo de la manzana de Notch, pero usando bloques de Enderite en lugar de bloques de oro. Esta nos otorgará todos los efectos que se muestran en pantalla. Como último mineral, sin contar a los restos de meteorito que mencioné al principio del video, la esmeralda del End. Al picar el mineral, te dropeará dicha esmeralda. Volviendo al bioma de Enderite, hay que mencionar que podrás utilizar la pala para crear caminos en estas tierras, o la azada para arar la tierra de este bioma. También podremos sacarle la corteza a los árboles del bioma. Sé que es algo bastante obvio, pero tenía que mencionarlo si es que quiero explicar el addon al completo. Podremos craftear la piedra del End utilizando trigo del End, y pan del End utilizando este mismo trigo. Si consumes este pan, te otorgará el efecto de visión nocturna. Y con estos champiñones que se generan por el End, podrás craftear la sopa del End, la cual te otorgará un efecto aleatorio cada vez que la consumas. Con un lingote de Enderite, y una fruta del End, craftearemos la fruta del End de Enderite. Podemos ingerirla para teletransportarnos aún más lejos que con una normal. Terminamos con los ítems y empezamos una nueva sección, la de las pociones. Si interactuamos con esta planta que se generará en el End, dropeará la fruta de Navi, que podremos meter en una mesa de pociones para craftear la siguiente poción. Esta es la de levitación, la cual te otorgará el efecto de levitación al consumirla. La siguiente planta es la flor del End. Si interactuamos con ella, nos dará el efecto de ceguera, pero si la metemos en una mesa de pociones, podremos hacer la siguiente poción. Esta es la de, obviamente, ceguera, que nos dará el efecto de ceguera al consumirla. La siguiente planta, los arbustos del End, también los podremos utilizar para craftear una nueva poción. No posee ningún efecto específico, es de varios, todos positivos, esta es la poción de God Souls. Hay una poción contraria a esta última, aunque no se llama Dark Souls. Esta se hace con champiñones del End, solo te dará efectos negativos. Y este es el fin de las pociones y el inicio de una nueva categoría, la de los bloques. Con una fruta del End de Enderite, podremos craftear un ítem que nos servirá para craftear el bloque de ladrillos de Enderite. Este es principalmente decorativo, aunque también nos servirá para craftear el bloque de Enderite teletransportador. Si nos subimos a él, pasará exactamente lo mismo que pasaría si te comieras una flor del End, pero con un rango más grande. Con 2 bloques de ladrillos de Enderite, podremos craftear el pilar de Enderite. Con un bloque de ladrillos de Endstone y el ítem que crafteamos antes, craftearemos el bloque de ladrillos de Endstone y Enderite. Es principalmente decorativo, aunque también podemos usarlo para craftear este otro bloque. Si tenemos el encantamiento de Slick Touch, podremos picar la hierba del End, que podemos juntar con un bloque de Endstone para craftear el bloque de hierba del End. Si fundimos un bloque de piedra del End en un horno, conseguiremos un bloque de piedra del End refinado.
Con 2 de estos últimos podremos craftear este otro bloque. Y con 2 de Endstone normal este pilar de Endstone. Sé que no tiene demasiado sentido, siendo que se parece más a la Endstone refinada, pero bueno, así está hecho. Con piedra del End también podremos craftear este otro bloque. Y este otro. Con pilares de Endstone, este bloque. Todos estos bloques son puramente decorativos. Metiendo un bloque de ladrillos de Endstone en un horno, obtendremos los ladrillos de Endstone agrietados. Con este champiñón, que se genera en el End, y un polvo de hueso, un tronco del End. Y esta lámpara. Con un ladrillo de piedra del End, y con una enredadera morada, este ladrillo de Endstone con enredaderas. Podremos hacer este último crafteo utilizando enredaderas azules, para obtener la versión azul del bloque. Con un spawner, podremos craftear este bloque de Endstone trampa, y si lo pisamos, saldrán unos pinchos que dañarán a cualquier entidad que los toque. Con este champiñón, el cual se genera en el End, y un polvo de hueso, podremos craftear un tronco del End. También tenemos la posibilidad de craftear esta versión lumínica del tronco. Aunque también podremos craftear esta lámpara. Con 3 elitras dañadas, elitras que se suelen encontrar en cofres o marcos de objetos dentro de las estructuras del addon, tendremos la posibilidad de conseguir una elitra nueva. Si le cortamos la corteza a la versión lumínica del tronco del End, el tronco pasará a ser un tronco del End normal y recibiremos este ítem. Si interactuamos con las setas del End, nos otorgarán un efecto aleatorio entre los que tengo ahora mismo. Con 8 unidades de este último ítem, podremos craftear la lámpara lumínica del End. Y ya por último, si utilizamos polvo de hueso en enredaderas del End moradas, nos dará este ítem, que si consumimos, nos otorgará el efecto de velocidad. Pasará exactamente lo mismo si lo hacemos con enredaderas del End azules, pero el ítem tendrá un color azulado. El Arcraft es un addon que agrega una inmensa cantidad de nuevos dinosaurios y criaturas del videojuego Ark Survival Evolved, aunque no todos provienen de dicho juego, algunos mods simplemente son nuevos. Empezamos por el Lithosaurus, una pequeña criatura que puedes tamear utilizando vallas. Se puede encontrar en junglas, y si interactúas con la misma con azúcar, hará un pequeño giro mientras salta en cámara lenta, supongo que referenciando al meme del Monkey Flip. El segundo mob es el Compip, que suele aparecer por todo el mundo, pero principalmente en selvas. Este es hostil, aunque puedes domesticarlo usando carne. Seguimos con el Archaeopteryx, un pequeño dinosaurio con 3 diferentes variantes, la normal, la verde, y la roja. Este es hostil y hace bastante daño, pudiendo matar a un pollo o a un cerdo de un solo hit. Es agresivo con cualquier mob exceptuando a los de su misma especie, y posee el efecto de caída lenta. Puedes tamearlos usando carne, y si te acercas a ellos estando cerca, se te subirán, como si de un loro se tratasen. Mientras estén subidos, te darán el efecto de caída lenta. Seguimos con el dios Helix, el Omanite. Esta es una simple criatura de agua, bastante inútil y lenta. Podemos meterla en un cubo de agua y sacarla cuando queramos.
Hay una versión venenosa del mismo, la cual no nos atacará directamente, pero nos dará el efecto de veneno y lentitud al estar cerca. Este, al igual que su versión pacífica, también puede ser transportado en cubos. Si interactuamos con el mismo con un bol, nos dará el ítem de bol con veneno, el cual usaremos más adelante, y el Ammonite venenoso se transformará en uno normal. El siguiente mob de mar, el Tani, un juego de palabras con tiny, pequeño en inglés. Este es un pequeño tiburón pacífico. Si le das helechos, te darán carbón vegetal. Al morir, te dropearán pescado y aletas de tiburón. El Weeja, que aparecerá en ríos. Es un mob neutral que dropea membranas de fantasma al morir. El Killinju, mob neutral que se genera en ríos y mares. El Pegomastax, es una criatura agresiva que puede ser tameada con vallas. Una vez tameada, podrás montarla y meterle cosas en el inventario, pero no controlarla. Si llevas algo en tu mano secundaria, a excepción del tótem de la inmortalidad, este mod te lo robará. El Dodo, es una criatura con el mismo modelo que el del pollo, pero más grande y con la textura cambiada. Puede ser tameada utilizando vallas, e incluso montada, aunque no la podrás controlar. También tiene un inventario en el que le puedes poner cosas, y como curiosidad, mencionaré que es el inventario de un chicken, pollo en inglés, por lo que se confirma mi anterior afirmación. Este también atacará a mobs que ataques o que te ataquen. Alvarezsaurus, es un pequeño dinosaurio neutral con prácticamente cualquier mob excepto con los artrópodos. Este pequeñajo es capaz de detectar artrópodos, incluyendo arañas, escorpiones y similares en un área muy grande. Pueden spawnear por todo tu mundo, sobre todo en desiertos. Puedes tamearlos usando ojos de araña. El Microraptor, es un pequeño dinosaurio capaz de saltar y planear en el aire para atacarte cuando menos te lo esperes, dándote el efecto de ceguera. Puede ser encontrado en prácticamente cualquier bioma. Los escorpiones del desierto, que solo se generarán en desiertos, son criaturas neutrales muy débiles, que pueden llegar a dropear botellas con el efecto de veneno. El Trilobite, es una pequeña criatura marina muy lenta, la cual, al morir, dropeará aceite, un ítem que veremos más adelante. Los caracoles, se generarán en pantanos. Son criaturas pacíficas, las cuales, al morir, dropearán una botella de slime, que te podrás beber para obtener el efecto de náusea. El bicho de agua, es un artrópodo pacífico que se generará en desiertos. Ya he explicado todas las criaturas que se podrían considerar pequeñas, así que ahora vamos con los dinosaurios grandes. Estos suelen poder controlarse con monturas, así que primero craftearemos este objeto. Luego una mesa de crafteo específica. Con esta mesa, el anterior objeto y algunos otros más, podremos craftear las diferentes monturas. Cada dinosaurio tiene una montura diferente, que necesitarás si quieres montarlos. Con el anterior ítem, también podremos craftear los látigos, el de madera, con 2 de daño, el de hierro, con 4, el de diamante, con 5, y el de netherite, con 7. Estos, aparte de para atacar, te servirán para interactuar con los diferentes dinosaurios. El Parasaurolophus, es un dinosaurio pacífico que se puede domesticar usando prácticamente cualquier alimento de origen vegetal. Una vez tameado, tendrá más o menos el mismo comportamiento que el de un lobo, además de que podrás montarlo y meterle una montura, concretamente, la de herbívoro mediano. También podrás agregarle un cofre si interactúas con él con un cofre con riendas, para que tenga un inventario propio. El Pulmonoscorpius, es una especie de artrópodo agresivo, que te otorgará el efecto de lentitud 225 al atacarte por 2 segundos.
Al hacerte esto, la cámara hará mucho zoom, así que te recomiendo desactivar la opción de que el gameplay pueda afectar al FOV en los ajustes de video en estos casos. Puedes tamearlo usando carne podrida, y una vez tameado, podrás montarlo, y agregarle una montura. Si interactúas con uno de estos tameados con un látigo, se activará su modo de ataque. El Velonasaur. Este dinosaurio torreta, te disparará usando cantidades enormes de espinas, pudiendo acabar con cualquier entidad con gran facilidad. Si llegas a alcanzarlo, podrás intentar tamearlo utilizando Kibble, un ítem proveniente del videojuego Ark, también usado para tamear a ciertos dinosaurios. Una vez tameado, se comportará de manera similar a un lobo, atacando a mobs que ataques o que te ataquen. Si te agachas e interactúas con el mismo con un látigo, se quedará quieto, aunque seguirá atacando, y con más agresividad todavía. Podrás equiparle la montura de carnívoro medio, con la cual podrás controlarlo. Los velociraptores, y sus versiones ultra, son criaturas agresivas que pueden spawnear en cualquier bioma. Pueden ser tameados utilizando carne. No podrás ponerles monturas, pero sí activar o desactivar su modo de ataque para que ataquen o no a otras entidades. Las ovis, son una subespecie de las ovejas, con un tamaño superior, que también son atacadas por lobos y pueden spawnear con lana de diferentes colores, la cual también puede ser cortada y tintada. Pueden spawnear con cuernos o sin ellos, pero siempre serán neutrales. Los Deinonychus de hielo, dinosaurios semivoladores hostiles. Estos se generarán junto a un huevo de la misma especie, en el que, si esperamos, nacerá una versión bebé de los mismos. Podremos intentar acelerar el proceso utilizando polvo de Blaze, pero parece ser que no funciona correctamente. Estos mobs, al tocar el agua, la congelarán. Spawnean en lugares gélidos. El Helicoprion, un tiburón de largos dientes hostil que te atacará, dándote el efecto del Wither. Estos se generan en océanos. El Doedicurus, es un dinosaurio neutral que puede ser tameado utilizando bayas. Este se genera en bosques. Una vez tameado, podrás equiparle la montura de granjero para montarlo. Se supone que puedes romper bloques montado en él, aunque deberás utilizar el látigo para activar la función. Los Deinonychus de fuego, dinosaurios semivoladores hostiles que atacan quemando a sus presas. Spawnean en el Nether. Estos se generarán junto a un huevo de la misma especie, en el que, si le aplicamos uno de polvo de Blaze, eclosionará. En teoría, este bebé debería ser tameable, pero no funciona del todo bien. El Argentavism es una criatura encontrada en biomas de montaña, la cual se domestica con Kibble. Una vez tameado, podrás montarlo y equiparlo con una montura de Argentavis, para poder surcar los cielos a su lomo. El Yutyrannus, es una poderosa bestia agresiva que provoca mucho daño al atacar. Se encuentran en los bosques, y solo podrás tamear a las versiones bebé de los mismos, utilizando carne de oveja. Una vez tameado, se comportará como un lobo e incluso puedes hacerlo crecer. Los Megaraptor, criaturas agresivas que spawnean en cualquier bioma, no se pueden tamear. El mamut, que spawnea en biomas de taiga y biomas de taiga nevada. Este es neutral y se generará en manadas de varios mamuts. Podrás tamearlos utilizando tartas. Una vez tameado, podrás colocarle una montura de gran herbívoro para montarlo. El Ainictozoon, un gran animal pacífico aparecido en mares. El Velkbo, una especie de demonio que puede generarse de color rojo o azul. Se generan en el Nether y pueden nadar en lava. El Nanoxaurus, un gran dinosaurio bastante agresivo aparecido en biomas nevados.
Y ya por último, el Elasmotherium, aparecido en biomas nevados y sábanas, criatura muy poderosa que no se puede tamear. El addon también agrega 2 nuevas armaduras crafteables. El Project Ateneu es un addon que nos añadirá nuevas estructuras, nuevos mobs, nuevas armas, nuevas herramientas, pociones, bloques, minerales, y mucho más contenido. Empezamos con las estructuras. La Torre de Babel, la primera estructura, solo aparecerá en biomas de taiga, y estará habitada principalmente por villagers y variaciones de los mismos, así como algunos otros mobs que agrega el addon. En la primera planta de la torre, en la que solo se encuentran pillagers, habrá muchas camas tintadas de negro y un marco con una espada. Si interactuamos con el mismo muchas veces, se puede llegar a abrir una puerta oculta gracias a la señal de redstone que genera el marco, aunque también puedes simplemente romper bloques para pasar. Aquí se hallará un cofre y otra palanca para pasar a la siguiente planta. En esta, podremos encontrar una granja y algunas construcciones más. En la tercera planta, esta biblioteca laberíntica, spawnearán los Vindicadores de Elite, y Villagers hostiles que solo spawnearán aquí o en raids. Poseen 17 de vida y 15 de daño, pueden generarse portando cascos y botas de netherite verde, piezas de armadura que solo puedes conseguir acabando con ellos. Aparte de las diferentes piezas de la armadura de netherite verde, pueden dropear esmeraldas y hachas de hierro. Una planta más arriba, nos encontraremos con los Revenants, esqueletos que se generarán en el Nether y en esta habitación. Dan el efecto de debilidad al golpear, hacen 25 de daño, y tienen 25 de vida. En la próxima habitación, spawnearán mods similares a los Vindicadores de Elite, los Vindicadores Centinelas. Poseen 45 de vida y 25 de daño, mucho más que los Vindicadores de Elite, y estos pueden generarse portando también la pechera de netherite verde. Después de subir por unas escaleras de caracol, llegaremos por fin al exterior, donde nos aguardarán unos pocos Vindicadores de Elite y Ravagers. Estos Ravagers tienen un nuevo dropeo, esta especie de anillo de metal. Estos anillos los podremos utilizar para craftear un casco, una pechera, unas grebas y unas botas de Ravager. Todos estos ítems nos los podremos equipar para formar la armadura de Ravager, la cual nos dará el efecto de Bad Omen al portarla completa. Cerca de esta campana central, habrá un bloque con el que podremos interactuar para teletransportarnos arriba del edificio. Aquí nos estarán esperando un grupo de Vindicadores Centinelas y el aldeano héroe, un aldeano guerrero atrapado por estos villagers. Este es un mob neutral, por lo que si le atacamos, nos atacará. Atacará a cualquier mob hostil cercano, utilizando su gran hacha de esmeralda. La siguiente estructura, el barco Iglin. Este es propiedad de un nuevo grupo de mobs, los Iglins. Esta es una subespecie de los Piglins, los cuales se han adaptado al Overworld, se dedican a saquear todo lo que encuentren para guardarlo en su barco, por lo que los cofres que nos encontremos aquí estarán llenos de loot. Estos utilizarán sus ballestas para atacarte a distancia. Poseen 20 de vida y 9 de daño.
En los cofres de estos barcos, tendremos la oportunidad de conseguir estos cofres del tesoro, que podremos meter en el cortapiedras para obtener diversos ítems, especialmente cosas de oro, y estas mejoras en forma de papiros. Estos últimos ítems los podremos utilizar para mejorar diversas armaduras y herramientas. La primera mejora es la del hacha, que deberemos meter en la mesa de crafteo junto al papiro. Esta tendrá más velocidad al talar bloques. Después tenemos la mejora de la espada de hierro, metiendo la espada, el papiro, y un lingote de oro para craftear una espada mejorada que hace más daño. También existe la mejora del mayal, que se mejora con uno de estos, un papiro y una cadena. El mayal es un arma que se craftea con los siguientes materiales. Este se utiliza interactuando con el mismo. Es un arma de medio alcance que no tiene demasiada potencia. Luego tenemos la mejora de la pechera marina, con la que deberemos utilizar un lingote de marmita. El lingote lo explicaré en la sección minerales del addon, aunque no hay ninguna forma de conseguir la pechera por ahora, por lo menos en Survival. Y las últimas dos mejoras, la de las botas de cabra. Con un papiro de velocidad y una de estas botas, craftearemos las botas veloces, botas que te otorgarán el efecto de velocidad. Y con una de estas botas y un lingote de acero, mineral que comentaré más adelante, las botas de cabra mejoradas. Estas botas forman parte de un semiset no completo de armadura cabra, el cual incluye las grebas, y las propias botas, así como un casco de cabra. La siguiente estructura es la del hongo gigante. No tiene nada de especial, solo es un hongo gigante. Y la última estructura, el monumento muerto. En este habrá un altar que potenciará a cualquier criatura no muerta cercana, incluyendo zombies, ahogados, esqueletos, etc. Podremos llevarnos el altar a donde queramos. Empezamos con los mobs que agrega el addon. No mencionaré entidades que ya expliqué mientras explorábamos las anteriores estructuras. El primero es el jabalí, mob neutral con 10 de vida. A este le puedes equipar una armadura de jabalí, que le aumenta la vida a 23. También podrás montarlo, pero no ponerle una montura. Dropea carne de cerdo al morir. Seguimos con el zombie mejorado, una versión más fuerte que el zombie normal, con 30 de vida y 10 de daño. El creeper calabaza, un mob muy parecido a un creeper, capaz de explotar. Posee 11 de vida. Este dropea polvo de calabaza, objeto que utilizaremos más tarde. El lobo oscuro, lobo que solo spawneará durante la noche. Suele aparecer en grupos grandes, estos son neutrales, al igual que los lobos normales, y los puedes tamear de la misma forma. Poseen 15 de vida y 10 de daño. Al morir, dropean piel de lobo oscuro, que podremos utilizar para craftear una armadura. Esta armadura es la de lobo oscuro, con casco y pechera propia, la cual nos dará el efecto de fuerza si es de noche. Seguimos con la tarántula. Todos los mobs mencionados antes se generaban en cualquier bioma, pero este solo spawnea en junglas. Es un mob neutral con 20 de vida y 15 de daño. Al morir, dropea ojos de tarántula, otro ítem que utilizaremos más adelante. Hablando de arácnidos, también tenemos al escorpión. Este solo se generará en desierto, es neutral y posee 13 de vida y 6 de daño. Te aplicará el efecto de veneno al atacarte. Al morir, dropeará su aguijón. El siguiente mob, o más que nada los siguientes dos mobs, son los zombies champiñones, el del champiñón rojo y el del marrón. Estos poseen 11 de vida, 4 de ataque, y al hacer este último movimiento te aplicarán el efecto de náusea. Al morir, te pueden llegar a dropear el corazón del no muerto, que si consumes, obtendrás el efecto de náusea y el de hambre.
Con estos objetos y un tótem, podremos craftear el tótem mejorado, con el que podremos craftear un corazón de no muerto dorado. Y el último mod, el zombie de Netherwart. Este solo aparecerá en estos bosques. Posee 13 de vida y 6 de daño. Al golpearte, te dará el efecto de debilidad. Pasamos a las nuevas pociones. Si fundimos arena de almas en un horno, obtendremos un nuevo bloque, el cristal de arena de almas, que podemos utilizar como decoración. Con 3 de estos, podremos hacer los paneles de cristal de arena de almas, que también podemos utilizar como decoración. Con 3 de estos cristales, podremos craftear la botella de arena de almas. Si la metemos en una mesa de pociones y colocamos arena de almas en el espacio de ítem principal, podremos obtener una nueva poción, la poción de arena de almas. Esta la utilizaremos en 2 nuevos crafteos, comenzando por el de la esfera de almas. Si la ingieres, te otorgará el efecto de Alt Boost. El otro crafteo se trata del crafteo del alma. Al ingerirla, tendrás el efecto de invisibilidad, velocidad, debilidad y hambre, además de que unos 3 bloques delante de tu posición, se teletransportará constantemente una especie de fantasma. Desaparecerá si nos ponemos en primera persona o morimos, si nos pasa esto último, también desaparecerán los efectos. La segunda poción la podremos obtener utilizando la mesa de pociones, mediante un aguijón de escorpión. La poción que obtendremos será la de daño instantáneo, la cual nos quitará 3 corazones al beberla. Para la última poción, deberemos utilizar un ojo de tarántula. Si te la bebes, obtendrás el efecto de debilidad. Ahora los esqueletos de Wither tendrán un nuevo dropeo, el hueso de Wither. Este lo podremos utilizar para craftear polvo de hueso de Wither, con el que podremos craftear un bloque de hueso de Wither. Con una estrella del Wither, cabezas de esqueleto Wither, huesos de Wither, y polvos de hueso de Wither, podremos craftear la pechera de Wither. Con 9 flechas craftearemos un pack de flechas, y con 7 de estos packs y una flecha normal, un pack grande de flechas. Con uno de estos, podremos obtener 64 flechas. Si bien es una forma de guardar flechas, no es demasiado útil, pues no podremos disparar con estos packs, así que no está demasiado bien implementado. Noto que agregarle durabilidad a estos packs, 64 al pack grande y 9 al normal, hubiese sido mejor opción, aunque no es posible agregarle durabilidad a un objeto que no sea herramienta, quizá utilizar el pack como arco en sí, o quizás herramienta apilable. Da, demasiado enrevesado. Con cuero e hilos, podremos craftear una aljaba. Esta es una entidad que podremos spawnear y se colocará en nuestra espalda en cuanto nos acerquemos. Nos la podremos sacar si golpeamos mientras estamos agachados con un arco o ballesta en mano. En esta aljaba podremos colocar flechas y packs de las mismas. La siguiente herramienta es la motosierra. Antes de craftearla, deberemos obtener los siguientes objetos. La cadena de diamante. La punta de la motosierra. El engranaje dorado. El microchip. La parte central. La batería. La base de la motosierra. Y ya por último, la motosierra en sí. Con esta motosierra, podremos talar troncos y cortar cortezas del mismo casi instantáneamente. Hay una versión demoníaca de esta, pero no se puede obtener en Survival, ya que se craftea con un ítem por ahora imposible de conseguir. De todas formas, es exactamente igual a su versión normal en cuanto a comportamiento. Esto también aplica a todos los crafteos que contengan dicho ítem, como el pico demoníaco. La siguiente herramienta es el tirachinas. La munición de la misma es la piedra, crafteada con adoquines. Para que esta piedra funcione, deberemos colocarla en nuestra mano secundaria. Con esta podremos dañar a entidades. El champiñón de oro. Este es un consumible que nos restaurará todo el indicador de hambre al comerlo, dándonos el efecto de saturación. El mob también agrega un tomahawk lanzable, el cual no se puede conseguir, al menos en supervivencia.
Ciertamente, el mod no está demasiado pulido en ese aspecto. Un arma con las mismas características que el Tomahawk, es la lanza, con la única diferencia de que esta sí se puede craftear. Esta es un arma arrojadiza que podremos usar para atacar directamente o tirar, interactuando con la misma, similar al funcionamiento de un tridente. La dinamita. Este es un explosivo portátil que podremos lanzar interactuando con el mismo. Al cabo de unos segundos, explotará. El garrote de oro. Este te podrá servir como arma tradicional, aunque si interactúas con el mismo, generará una pequeña explosión que dañará enemigos cercanos. Nos dará unos segundos de cooldown en forma de efecto de debilidad al hacerlo. Seguimos con los minerales, empezando por el bronce. Este se genera naturalmente y podrás fundirlo para obtener el lingote del mismo. Con este podremos craftear un bloque de bronce y una armadura de bronce de forma normal, aunque tendremos que añadir un bloque de lana rojo al crafteo del casco de bronce si queremos craftearlo. Con este lingote también podremos craftear este otro casco de aquí. El siguiente ore es el Dexbromium, crafteado con 9 piezas Dexbromium, que se consiguen en forma de mineral en el Overworld. Podemos utilizar este ore para craftear el Dexbromium, el cual podremos fundir para obtener el lingote Dexbromium. Este lingote lo podremos utilizar para craftear una armadura completa de hierro reforzado y un pico de hierro reforzado, así como un bloque de Dexbromium. El siguiente mineral es el del cuarzo dorado. Con este podremos craftear un bloque de cuarzo dorado, el cual podremos cincelar utilizando el cortapiedras, toda una armadura de cuarzo dorado, y una lanza de cuarzo dorado. La lanza la podremos utilizar como espada, pero no pasará nada si interactuamos con ella, al contrario de la lanza normal que vimos antes. El siguiente mineral es el del Onyx, parecido al carbón en cuanto a textura, el cual aparecerá en el Overworld entre las capas 18 y 64. Con este, podremos craftear un bloque de Onyx. Este lo podremos utilizar para conseguir una guadaña. Con uno de Onyx, podremos craftear la gema de Onyx. Y con esta gema y bloques de redstone, un casco de Onyx. Este generará partículas de redstone si nos agachamos, por lo que teóricamente puede servirnos para iluminar levemente lugares oscuros. Este mineral también tiene una versión de Deep Slate, que funciona exactamente igual que la original, solo que se generará con esta textura si aparece en el bioma de Deep Slate. El siguiente mineral es el de Ruby. La mayoría de mods lo suelen agregar por haber sido la beta de lo que actualmente es la esmeralda, y este no es la excepción, agregando el mineral, herramientas, armaduras y la versión de Deep Slate del Ruby. Este addon también agrega el martillo de Ruby, que podemos usar interactuando para generar una pequeña explosión, aunque solo agrega el pico entre sus otras herramientas. El siguiente mineral es el de zafiro, el cual se genera entre las capas 18 a 64 del Overworld, tiene una versión Deep Slate, una armadura, un pico, un bloque y una lanza. El siguiente ore es este, el cual no nos dropeará nada. Creo que ya os vais dando cuenta de que hay algunos elementos del addon glitcheado, así que si me encuentro con algún otro crafteo imposible, glitch vario, u objeto inobtenible, lo omitiré y simplemente no lo explicaré. El siguiente ore, este sí funciona, es el del End. Solo aparecerá en el End, y si lo picamos, nos dropeará fragmentos del mineral, que podremos usar para craftearlo, y usar este último para craftear esta armadura. Seguimos con el mineral de Magmanite. Este nos dará una pieza de dicho material, que podremos utilizar, junto a un lingote de acero, para craftear el lingote de Netherite pura. Por cierto, el acero es otro mineral que se genera naturalmente, o puedes craftearlo con 8 de carbón y 1 de hierro en el centro en una mesa de crafteo, para después meter el ítem resultante en el horno, y una vez fundido volver a fundirlo, para por fin obtener las pepitas del mineral, que podemos usar para craftear el lingote del mismo. Esta Netherite pura se puede utilizar para craftear una armadura y un hacha doble. El hacha se craftea utilizando palos de Netherite, crafteados con varas de blaze y lingotes de Netherite. Los Phantom ahora tienen un nuevo dropeo, el hueso de Phantom. Podremos aprovechar dicho hueso para craftear una armadura de Phantom, incluyendo casco y pechera. Al portarla completa, nos dará el efecto de caída lenta.
Seguimos con el casco y las botas de calabaza, piezas de armadura que no nos darán ningún efecto especial. Con bloques de esmeralda y piel de conejo podremos craftear la armadura de conejo, la cual incluye el casco de conejo, la pechera de conejo, y las grebas de conejo. Para craftear las botas de la armadura será necesario utilizar un ítem extra, patas de conejo. Al portarla completa, nos otorgará el efecto de salto. Con tótems, bloques de esmeralda y bloques de oro, podremos craftear el casco de tótems. La armadura de Shulker. De esta existe el casco, la pechera, las grebas y las botas. Nos dará el efecto de resistencia 5 al tener todas sus piezas equipadas. Con palos y bloques de diamante, podremos craftear el martillo de diamante. Y con este y 4 lingotes de netherite, el martillo de netherite. Estos los podremos usar como arma, o generar una pequeña explosión interactuando con ellos. Este addon también nos permitirá craftear un pico de obsidiana y uno de esmeralda. Con polvo de calabaza y acero, materiales de los cuales ya he explicado su obtención, podremos craftear la bomba. Si interactuamos con ella, la tiraremos, y si esperamos un poco, esta acabará desatando una gran explosión. Twilight Forest es un mod de dimensiones original de la Java Edition, centrado en la exploración y peleas contra diversos jefes. Para acceder a esta nueva dimensión, deberemos hacer un portal, rompiendo un bloque en una superficie plana, y colocando 4 dientes de león a su alrededor. Ahora habrá que rellenar el hueco con agua, y ya por último, con un diamante, tendremos que craftear un diamante mágico, que deberemos lanzar en el mismo lugar, para así lograr abrir el portal a la dimensión crepuscular. Cuando nos hayamos metido, estaremos teóricamente en el End, aunque alejados del mismo en una zona limitada llamada el Bosque del Crepúsculo. Dentro de este bosque, podremos encontrar diferentes mobs, mazmorras, jefes, tesoros, y mucho más. Los árboles que conforman este lugar, son muy diferentes a los del Overworld, con una nueva madera que podremos utilizar para craftear tablones de la misma, y con esos tablones, craftear palos. Al entrar en la dimensión, la primera mazmorra que visualizaremos resultará ser la de Naga, un gusano maligno, que al morir, te dropeará parte de sus escamas, las cuales podremos utilizar para craftear una pechera y unas grebas de Naga. Unos bloques más alejados del hogar de Naga, encontraremos el castillo del Lich del Crepúsculo, el cual estará repleto de spawners de esqueletos de Wither, de zombies, etc. En la habitación superior del edificio, spawneará el Lich Boss, un esqueleto mágico que usará sus bastones para atacarte mientras se protege, pudiendo spawnear mobs que le ayudarán, o dispararte proyectiles en forma de perlas de Ender, además de que generará copias de sí mismo para después convertirlas en cerdos. Al matarlo, te dropeará uno de sus 4 cetros mágicos, el Rena Vidas, que absorberá vida de mobs cercanos, dándoles el efecto de veneno para entregártela a ti en forma del efecto de regeneración. El cetro protector, que te dará el efecto de resistencia. El cetro zombie, que spawneará zombies que te defenderán contra cualquier entidad que te ataque. Y por último, el cetro crepuscular, que disparará proyectiles de fuego. No muy lejos de la torre, podremos encontrar una estructura similar con un peculiar altar donde se invocará al Urghast, un peligroso boss con una forma similar a la del Ghast. Dentro de esta torre, habrán distintas habitaciones por las que pasarás a medida que subes, con diversos spawners de lepismas, esqueletos de Wither, blaces magma blocks y strays. Alrededor del Urghast, se generará una pequeña lluvia de lágrimas de Ghast, las cuales te pueden llegar a dañar.
El boss en sí tiene un comportamiento muy similar al de los gas originales, flotando por donde puede mientras dispara a cualquier jugador cercano con bolas de fuego. Al morir, el gas dropeará caminites y botellas de sangre ardiente. Con estas botellas podremos craftear una armadura entera ardiente, una espada ardiente y un pico ardiente. El siguiente boss es el Hydra, un peligroso dragón de 3 cabezas que vive en su guarida, el cual te atacará con bolas de fuego. Al morir, dropeará huesos, diamantes, carminites y botellas de sangre ardiente, además de que generará un nuevo de Hydra. Y como último boss del addon, tenemos al Alpha Yeti, un Yeti que se generará en un iglú gigante, el cual, al morir, dropeará carne y piel ártica. Con esta piel podremos craftear una pechera ártica. El addon, aparte de los bosses, también agrega diversos mobs que deambularán por toda la dimensión. El conejo enano, un animal pacífico que posee el mismo drop que un conejo normal. El Bigorn, que es la contraparte de la oveja en esta dimensión, el cual tiene el mismo drop y vida que la original. El jabalí, que es la contraparte del cerdo en el crepúsculo, que también posee los mismos drops y vida que el original. Y ya por último, el escarabajo de fuego, un mob agresivo que no posee ningún drop. El addon en sí es una versión en miniatura del mod original, limitando la dimensión a unos pocos bloques no más pequeños que incluso un mundo antiguo de Minecraft, además de que elimina cosas tan importantes como los biomas del original, o el factor exploración y cambia otras como el portal a la misma dimensión, o el tamaño de las estructuras que agrega. El Farlanders es un mod bastante reconocido por los jugadores de la Java Edition, que casi como cualquier mod popular de dicha versión, tiene su addon en Bedrock. Este nos añadirá más criaturas provenientes del End, muy similares a los Endermans que encontramos en el juego Vanilla. Empezamos con los 3 primeros mobs pacíficos, el Farlander, habitante de las aldeas Farlander, el Elder Farlander, una versión más vieja del anterior, y el Wanderer, habitantes de estas mismas aldeas que rondaran por el mundo. Son muy similares en comportamiento a los aldeanos, incluso podríamos decir que el Farlander es un aldeano normal, el Elder Farlander un aldeano jefe, o aldeano verde, y el Wanderer, un Wandering Trader, también conocido en español como vendedor ambulante. Como dije antes, el mod original agregaba nuevas aldeas, pero este no, así que podemos encontrar a los Farlanders en pequeños grupos por el mundo, y con ellos, algunos pocos Elders Farlanders. En cambio, los Wanderers spawnearán de uno en uno, separados de los Farlanders normales. Empezamos con el Farlander normal, que cuenta con 5 diferentes versiones, la de color de ojos verdes, azules, blancos, rojos y amarillos. Y 10 versiones si contamos también las versiones de estos mismos. Estos Farlanders poseen 40 de vida, y como si se tratasen de aldeanos, podrán tradearte cosas, y aunque lo que te tradeen siempre será lo mismo, el precio de los objetos cambia con cada Farlander. Lo primero que te pueden tradear es la manzana de Ender, que para obtenerla, deberás pagar con cristales de Endumium, los cuales explicaré después de acabar de explicar lo que te tradean estos Farlanders. Lo segundo es la espada de Ender, la espada más poderosa del addon y que cualquier arma del juego Vanilla, inflige 20 de daño. Al ingerir la manzana, obtendrás los efectos de regeneración, absorción, resistencia y resistencia al fuego por una buena cantidad de tiempo. Definitivamente, se nota que estos no son aldeanos, o quizás sí lo son. Si salimos del menú de tradeos habiéndole tradeado algo, y volvemos a entrar, nos saldrán nuevos productos, una espada de hierro y unos pocos bloques de ancient debris ya incinerados.
Si nos volvemos a salir después de haberle tradeado algo, y entremos otra vez, tendrá nuevos productos, el Ender Orb, y una espada de diamante, aunque no es nada barata, 64 cristales, ni más ni menos, aunque la espada tiene bastantes encantamientos chetados, y dependiendo del Farlander, nos la venderá más barata o más cara. Si lo volvemos a hacer, lo único nuevo que nos venderá es esta hacha. Los Ender Swords, los podremos usar para craftear la espada Ender, aunque sigue siendo un poco cara, ya que requerirá lingotes de netherite. ¿Y cómo se obtienen los cristales de Enderium? El Endumium Enderman es la clave de esto, un mob que spawneará en el Overworld o en el End, con casi las mismas características que un Enderman, solo que este es neutral, y solo pasará a ser hostil si lo atacamos, no pasa nada si lo miramos a los ojos. Este también se teletransportará y se hará daño con el agua, aunque yo lo tengo atrapado aquí para poder enseñároslo, por eso no se mueve. Al morir, dropeará una perla de Endumium, con la que podemos hacer, por fin, el cristal de Endumium, fundiéndola en un horno. Este Endumium, también es un mineral, que podíamos encontrar en cuevas, y digo podíamos porque esa función ya no funciona, ya que fue un addon creado para la 1.16.200, por lo que estos minerales no se generarán, pero de todas formas, todo lo demás funciona correctamente. El Farlander rebelde, es un mob agresivo que solo aparecerá durante las noches, con un aspecto similar al de los Farlanders. Este tiene 20 de vida y 4 de daño de ataque, aunque al golpearte, te puede llegar a dar el efecto de veneno durante 5 segundos. También existe una versión pacífica de estos que protegerá a los Farlanders, el cual posee un arco y no dará el efecto de veneno al golpear, llamado el Der Guardián. Al morir, los Farlanders rebeldes, te dropearán su casco, el cual podrás equiparte. El Ender Golem, es una criatura agresiva bastante grande que solo aparecerá en la noche. Posee 100 de vida y 8 de daño. Al morir, dropea cuernos de Ender, que podrás usar para craftear la manzana de Ender que expliqué antes, como si fueras a craftear una manzana de oro, pero sustituyendo el oro por los cuernos. Este peligroso y agresivo boss, posee nada más y nada menos que 400 de vida y 12 de ataque, además de que te aplicará el efecto de náusea por 10 segundos al hacerlo. Este híbrido entre Enderman y Wither Boss, poseerá 2 cabezas y un tamaño descomunal. Al morir, te dropeará cuernos de Ender y piel de Ender. Esta piel, la podrás utilizar para craftear una armadura entera de Ender, incluyendo el casco, la pechera, las grebas y las botas. El fantasma de Enderman, es exactamente igual a un Enderman, con la única diferencia de que no te atacará al mirarlo a los ojos, aunque sí lo harás si le atacas tú primero. El Enderminion, es el último mob pacífico que encontramos en el addon, aparecerá sentado por nuestros mundos, y lo podremos tamear con manzanas. Una vez tameado, este te defenderá como si fuera un lobo, además de que podrás sentarlo. Posee 40 de vida y solo 3 de daño. Es un poco débil, sobre todo en velocidad y daño, aunque podemos aumentar esta última característica a 12 de daño interactuando con el mismo con una espada de diamante para equipársela. El Enderman místico, es un Enderman que podremos encontrar en el Overworld y en el End, teniendo casi las mismas características que un Enderman regular, solo que este posee 45 de vida y 7 de daño, aplicándote el efecto de náusea por 10 segundos al atacarte. Al morir, te dropeará una varita. Esta puede ser de 3 tipos, la primera es la de resistencia al fuego, que, al interactuar por 2 segundos con ella en la mano, como si fuese comida, te dará dicho efecto. La segunda es la de regeneración que, al interactuar con la misma en la mano, te dará el efecto regeneración.
Y por último, la de invisibilidad, que, al interactuar con ella, te dará dicho efecto. Y como último Enderman, el Enderminion místico, es una versión más pequeña del Enderman místico, con un aspecto similar al del Enderminion normal, pero no se puede tamear y este será agresivo. Posee 45 de vida y te ataca disparándote bolas de fuego, tienen el mismo dropeo que los Endermans místicos. El World Animals es un add-on parecido al mod de Java Alex Mods, y un perfecto sustituto del mismo, pues este es, al menos para mí, el mejor add-on de animales de todo Minecraft Bedrock, siendo que todavía no existe el Alex Mods oficial en este. Antes de ver a las entidades que agrega, deberíamos craftear el hueso de oro, un objeto bastante importante en todo el add-on, pues es el que nos permitirá tamear a dichas entidades, siempre que sean neutrales o pacíficas, las agresivas no se pueden tamear. Empezamos con el elefante. Este cuenta con dos versiones, la africana y la asiática, las dos poseen las mismas características. Estos se generan los biomas de sabana y jungla. Son mobs neutrales, lo que quiere decir que son pacíficos en un inicio, pero si los molestas, no dudarán en atacarte. Estos poseen 7 de ataque y 70 de vida. Puedes tamearlos con un hueso de oro, una vez tameados, podrás montarlos. Para poder controlarlos mientras los montas, deberás craftear su montura. Para ponérsela, tendrás que interactuar con los mismos, como si te fueras a montar, pero con la montura en la mano. Al ponérsela, también ganarás acceso a un inventario dentro del mismo. Con 4 de azúcar, craftearás los cubos de azúcar, que podrás usar para alimentarlos. Por si no lo sabías, alimentar un mob solo funciona cuando este ha perdido vida, y hacerlo te servirá para recuperarla. El siguiente mod, similar al elefante, es el mamut. Este solo se generará de forma natural si viene acompañado del aldeano esquimal. Estos aldeanos nos tradearán diversos objetos. Hay también una forma de generarlos manualmente, para hacerlo, deberemos craftear una jeringa. Con esta, deberemos interactuar con un elefante cercano. Con el ítem que nos acaban de dar, deberemos craftear el ADN del mamut. Y por último, se lo inyectamos al elefante interactuando con el mismo. Estos también son neutrales y se pueden tamear y montar con la misma montura que utilizamos con el elefante. El oso, posee 30 de vida y 6 de daño. Son mobs neutrales y pueden llegar a aparecer de dos tipos de marrón, uno más oscuro y otro más claro. Aún ser neutral, este animal no se puede llegar a domesticar. El cocodrilo, un animal hostil que solo se puede llegar a encontrar en pantanos. Estos poseen 20 de vida y 14 de daño. Al morir, estos dropean piel de reptil, la cual tiene dos usos. La primera cosa que podemos hacer con esta piel es craftear una armadura de reptil. La segunda cosa que podemos hacer con ella, es craftear la montura del gran felino, una montura que podremos utilizar en cualquier especie dentro del grupo de grandes felinos, las que explicaré ahora. Todos los grandes felinos pueden tamearse con huesos de oro, son neutrales y pueden alimentarse con cualquier tipo de carne, además de que les puedes equipar la montura de grandes felinos, que te permitirá controlar a los que tengas tameados mientras estés montados en ellos, además de que contarán con un inventario propio para guardar tus pertenencias. Empezamos con los leopardos de nieve, que solo aparecen en biomas nevados, además de que cuentan con 40 de vida y 7 de daño.
Seguimos con el león, que cuenta con una variación albina. Estos poseen 50 de vida y el mismo daño que los leopardos de nieve, además de que solo aparecerán en los biomas de sabana y en los de jungla. Los leopardos normales, que tienen las mismas estadísticas que sus versiones de nieve, pero solo se generan en la selva y sábanas. Las panteras, que tienen el mismo comportamiento, estadísticas y lugar de aparición que los leopardos. El tigre y su versión albina, que cuentan con 40 de vida y 7 de ataque. Y como último animal en la categoría de grandes felinos, el puma. Este posee 40 de salud y 7 de daño, solo aparece en biomas de montañas. El primer animal pacífico que encontramos en el Adón, el ciervo. Estos solo aparecerán en biomas boscosos. Poseen 25 de vida, se alimentan de trigo y manzanas, y no se pueden tamear. Otra entidad que aparece en los biomas boscosos es el erizo, que podemos domesticar con un hueso dorado, para que adopte un comportamiento similar al de un lobo domesticado, pudiendo seguirnos y defendernos contra otro mobs. Estos se alimentan de trigo. Una vez domesticado, le podemos agregar un sombrero de decoración, que podemos craftear con 3 de carbón y 3 de lana, interactuando con el mismo con el sombrero en la mano, como si lo fuéramos a sentar. Estos poseen 25 de vida y 3 de daño, pues son mobs neutrales. Pasamos al ornitorrinco, que presenta dos versiones, la original, y la versión Perry, siendo esta última una posible referencia al personaje de Disney Perry, recurrentemente aparecido en la serie Phineas y Ferb. Podemos tamearlo con un hueso dorado, y alimentarlo con cualquier tipo de pez. Una vez tameado, podemos ponerle el sombrero que crafteamos antes. Este posee 15 de vida y 3 de daño de ataque. El rinoceronte, es un animal que solo spawnea en biomas de sabana y jungla. Es neutral y lo podemos domesticar usando un hueso dorado. Una vez tameado, lo podremos montar, pero para controlarlo, deberemos hacer uso de la armadura de rinoceronte. Hay 8 tipos de esta armadura, cada una crafteada con un material diferente, haciendo que estas le den más salud y daño al rinoceronte tameado al equipársela, cada una con un aumento de estadísticas diferente, teniendo el rinoceronte originalmente 50 de vida y 9 de daño de ataque. Con la de hierro equipada, este tendrá 80 de salud y 15 de daño de ataque. Con la de oro, este tendrá exactamente las mismas estadísticas que con la de hierro. Con la de diamante, tendrá 100 de salud y 19 de daño. Con la de neterite, tendrá 200 de salud y 30 de daño, además de que será inmune al fuego y a la lava. Con la de esmeralda, tendrá 100 de vida y 20 de daño. Con la de piel de reptil, tendrá 75 de vida y 13 de daño. Las dos siguientes armaduras son la de rubí y la de citrino, que otorgarán al rinoceronte 130 de vida y 22 de daño, y 150 de vida y 24 de daño, respectivamente. Estos dos minerales los agrega el Adón, y los explicaré más adelante en la review. Puedes agregarle la armadura de la misma forma que se la agregabas al elefante, y con esta puesta, te permitirá controlarlo y acceder a su inventario, donde podrás colocar cosas. Estos rinocerontes se alimentan con manzanas, trigo, zanahorias doradas y manzanas doradas. Los gorilas, únicamente aparecen en las junglas, poseen 35 de vida y 7 de daño de ataque. Los puedes domesticar con el hueso dorado, y alimentar con melones. Al morir, dropean plátanos, alimentos consumibles que también puedes usar para alimentarlos. Las focas, que solo aparecerán en biomas congelados. Estos pueden desplazarse por tierra y agua, poseen 25 de vida y 3 de daño y son mobs neutrales. Puedes tamearlas con un hueso dorado. Otro animal que se genera en el mismo bioma es el pingüino, con 20 de vida y 3 de daño, es un mob neutral. Se alimentan de cualquier tipo de pez, y puede desplazarse por tierra y agua. También puedes domesticarlos con huesos dorados. Nos adentramos en los océanos con los diferentes tiburones que añade el Adón. Estos son agresivos y no se pueden tamear. El tiburón azul. El tiburón blanco. El tiburón tigre.
Y por último, el tiburón martillo. Todos estos pueden llegar a dropear dientes de tiburón al morir. Estos pueden ser usados para craftear diferentes armas, empezando por la espada de tiburón, que posee 7 de daño de ataque. La lanza de tiburón, con 5.5 de daño de ataque. Y por último, el cuchillo de tiburón, con 5 de ataque. A veces, se pueden generar ahogados portando dichas armas. El addon también agrega 2 nuevos rediseños de los delfines, el rosado y el oscuro. El pez espada, animal neutral que no se puede tamear, aparecerá en los océanos. Seguimos con los kiwis, aves no voladoras que spawnean en biomas de sabana y se alimentan de semillas. Estos poseen 4 de vida, son pacíficos y no se pueden domesticar. El pelícano, una ave neutral que volará por encima de los océanos de Minecraft para visualizar el momento perfecto para descender al agua y cazar a algún pez desprevenido. Este posee 10 de vida, 6 de ataque, y no se puede tamear. Dropea plumas al morir. Los jabalíes, solo aparecerán en biomas de sabana o jungla, tienen un comportamiento similar al del cerdo, incluso su dropeo a la hora de morir es idéntico, solo que serán completamente agresivos. Las cabras, aunque no me refiero a las ya existentes en el juego, sino a las que agrega el addon, que tienen un comportamiento más parecido al de una vaca, pudiendo obtener leche de la misma. Las ratas, las cuales aparecerán de manera natural portando un gorro. Estas las podrás tamear, y al morir, dropearán rata cruda. Podrás comértelas directamente o cocinarlas. Puedes utilizar una rata cocinada para craftear un taco de rata. También puedes cocinar leche en un horno para obtener queso, un consumible que sirve de alimento para las ratas. Las zarigüeyas, que tienen un comportamiento muy similar al de las ratas, solo que no dropean nada. Los caracoles, diminutas entidades que spawnearán aleatoriamente en nuestro mundo. Estos dropea slime. Los flamencos, que encontrarás en biomas de pantano, dropearán plumas. La orca. La ballena asesina solo aparecerá en los océanos, y es completamente agresiva. Los peces linternas, spawnearán en océanos, y al morir, dropearán pez linterna crudo. Este te lo puedes comer, y al hacerlo, te dará el efecto de visión nocturna. Las mantarrayas, son pacíficas con el jugador y solo spawnean en océanos. Las cebras aparecerán en los biomas de sabana y en los de jungla, no se pueden tamear, y al morir, dropean piel de cebra. Esta puede ser usada para craftear la alfombra de piel de cebra. Y el sillón de piel de cebra. Los avestruces, también pueden aparecer acompañados de un aldeano, el cual nos puede llegar a tradear cosas, entre ellas, un sombrero de explorador como el que él porta, y una estatua de pez espada. Los avestruces, por sí solos, solo se generarán en biomas de sabana, y se pueden tamear usando un hueso de oro. Al morir, dropean pierna de avestruz cruda, que podemos comernos o cocinar. Una vez tameada, le podemos agregar una armadura para poder montarla, y al igual que el rinoceronte, esta posee 8 diferentes armaduras crafteables, que influirán en su desempeño en combate, mejorando sus características. Podemos encontrar la armadura de hierro, la de esmeralda, la de oro, la de diamante, la de neterite, la de piel de reptil, y las 2 últimas, la de rubí y citrino, 2 minerales que agrega el addon, los cuales explicaré más adelante. Se la podemos agregar de la misma manera que a un rinoceronte. Estos se alimentan de trigo y manzanas, poseen 50 de vida y pueden llegar a hacer 7 de daño, estas estadísticas son la base, y se pueden aumentar al colocarles una armadura. Las jirafas aparecerán en sábanas, cuentan con 50 de vida y 9 de daño, pues son neutrales. Al tamearlas con huesos dorados, se les puede equipar con una montura de jirafa. Al hacerlo, aunque no se vea, pues las jirafas están un poco bujeadas, podrás montarlas y mirar su inventario. Aunque le equipes la armadura, esta no se verá, e incluso podemos ver jirafas que se generan naturalmente con las armaduras ya puestas, aunque realmente no las tenga. Pasamos con las iguanas, verdes y azules, que spawnearán en biomas de pantano, y pueden llegar a ser tameadas con huesos de oro.
Otro animal del pantano, la tortuga de tierra, que solo aparecerá en dicho bioma, que también puede ser tameada. Las serpientes aparecerán por todo nuestro mundo, más frecuentemente en pantanos, son agresivas, y al golpearte, te dejarán el efecto de veneno. Los camarones, solo spawnearán en océanos, y al morir, tendrás la posibilidad de cocinarlo o comértelos. Si lo cocinas, también puedes craftear un camarón empanado. Las almejas son animales bastante raros en cuanto a su ratio de aparición, que solo se pueden encontrar en biomas oceánicos. Al morir, dropean sus perlas, que puedes usar para craftear una espada que hace 14 de daño. Los cangrejos, animales semiacuáticos que se generarán en costas en dos versiones, rojizas o azuladas, siendo esta última la más rara de aparecer. Son neutrales, y no se pueden tamear. Al morir, dropearán carne de cangrejo, que puedes comerte o cocinar. Los monos capuchinos, solo spawnearán en bosques y pueden ser tameados con huesos de oro. Las mariposas spawnearán por todo nuestro mundo, más comúnmente en biomas de flores. Son pacíficas y no pueden ser tameadas. Las ardillas, que se generarán en bosques, también son pacíficas. Los patos aparecerán también en bosques. Tienen un modelo igual al de las gallinas, y los patos bebés tendrán una textura diferente a la de sus versiones adultas. Las hienas son animales hostiles que se generarán en sabanas. No se pueden domesticar y tienen dos versiones, una de un color más apagado y la otra de uno más saturado. Y como último animal del Adón, el búfalo. Este mob neutral solo aparecerá en sabanas. No se puede domesticar, y dropeará carne y cuero al morir. Como había comentado antes, el Adón agrega dos nuevos ores, el de rubí y citrino. Estos se pueden usar para craftear armaduras de rinocerontes y avestruces, aunque puedes usar otros minerales para hacerlas. Con estos minerales también podemos craftear armaduras, armas y bloques. Estos no se generan naturalmente, ya que el addon es para la 1.16.200, y como ya sabréis si habéis visto el video de addons compatibles con la 1.17 o el de cómo instalar addons, los de minerales de la 1.16.200 no funcionan en posteriores a la 1.17. Pero los minerales del addon es algo de más, que realmente no le agrega mucha cosa al mismo, prácticamente innecesario, siendo que todo lo demás funciona correctamente en versiones superiores a la 1.17. Tinker's Construct es uno de los mods más famosos de la Java Edition, con más de 91 millones de descargas en la página de CurseForge del mod, estando exactamente en el top 5 de mods más descargados de la página, solo superado por el Just Enough Items, el mod del mapa, otro mod que se requiere para poder hacer funcionar este mod, y un mod sobre cajas. Siendo tan popular en Java, tiene que haber un port del mismo en Bedrock, ¿no? En realidad hay varios, pero el mejor y el más reciente, es el Tinker's Construct Bedrock Edition, el cual no agrega absolutamente todo lo que agrega el original, pero cubre una gran parte del mod original. Empezamos con la característica más conocida del addon, la de juntar y hacer partes de diferentes herramientas para combinarlas y crear la herramienta que quieras. Primero deberemos craftear la estación de crafteos. Ahora tendremos que colocarla e interactuar con ella como si fuera una mesa de crafteo normal, para craftear la plantilla vacía. Con esta plantilla y un bloque de madera, craftearemos la tablilla de plantillas, aunque para craftearla, no necesitaremos usar la estación de crafteo. Con esta mesa de crafteo, tendremos la oportunidad de craftear diversas plantillas de partes de herramientas y armas. Para que lo entendáis mejor, el primer tipo de estas plantillas es la parte superior de la herramienta, ya sea la cabeza de una espada, de un pico, de un hacha o de una espada. Después están las partes inferiores, como el mango de la espada, y las centrales, que son los palos con los que se sujeta la herramienta, uno mediano, uno más pequeño y otro más grande.
Y por último, la plantilla de la cara del Creeper, que no nos servirá para nada por ahora, así que no la necesitaréis. Proseguimos crafteando el constructor de piezas. Dentro de esta mesa, se nos permitirá craftear las diferentes partes de las herramientas, con una plantilla de la parte deseada y bloques del material que prefieras. Por ahora solo podremos craftear partes de herramientas de 3 calidades, de madera, de piedra, y de pedernal. Y como última mesa de crafteo, la mesa de creación de herramientas. Dentro de esta mesa, podremos combinar las diferentes piezas de herramientas que conseguimos antes para obtener la herramienta deseada, pudiendo craftear una espada pico, por ejemplo, o una hacha de madera con un mango y palos de madera, pero con un filo de piedra, o quizá una espada más larga, o simplemente un martillo. Hay demasiadas combinaciones como para enseñarlas todas, puedes mirar cuáles están disponibles en la sección equipamiento dentro de esta mesa de crafteo. Podremos mejorar esta mesa para que nos salgan más crafteos todavía, pero antes de hacerlo, deberemos conseguir los materiales necesarios para ello, empezando por craftear la lechada. Si la fundimos, podremos obtener ladrillos chamuscados. Con 4 de estos ladrillos, podremos craftear el bloque de ladrillos chamuscados. El primer uso de este es el de decoración, pudiendo usarlo directamente o ponerlo en la mesa de crafteo para cincelarlo, y luego meter el bloque que acabas de craftear, y así sucesivamente hasta que encuentres el que quieras, o bien, vuelvas a obtener el bloque de ladrillos chamuscados. La segunda utilidad del bloque, es craftear la forja de herramientas, una mejora de la estación de crafteo de herramientas, con la que tendremos disponibilidad de craftear nuevos tipos de armas y herramientas. Otra utilidad que tienen los ladrillos chamuscados, es craftear la máquina de fundición. Una vez colocada, si interactuamos con la máquina con un cubo de lava en la mano, se activará, y durará 9 fundiciones más. Empezaremos fundiendo los 3 materiales principales más importantes, el hierro, el oro y el cobre. Para hacerlo, deberemos interactuar con la máquina con el ore en la mano. Podremos hacerlo con el ore o con el lingote de cada uno de los materiales, aunque si lo hacemos con el ore, el recipiente se llenará más que con un lingote. Al acabarse el proceso, podremos ver que en la parte de detrás de la máquina se muestra esta especie de líquido, es el material fundido, que podremos recoger con cubos. Pero estos no son todos los materiales que podemos fundir, también podremos fundir el cobalto, el ardite y el manjulin, nuevos minerales que agrega el addon. El cobalto, el más azulado, solo se encontrará en el Nether entre la altura 0 a la 64. El amarillo, el ardite, es otro mineral del Nether que se encuentra entre las alturas 32 y 128. Estos 2 minerales los podremos fundir de la misma manera que los otros para obtener el mineral fundido, o el lingote del mineral fundido, y también podremos craftear un bloque de dichos minerales. Y el último, el manjulin, que aunque es un mineral, no lo podremos encontrar generándose naturalmente por nuestros mundos, pues es una combinación del cobalto y la ardita, o al menos en el mod original de Java. Este mineral se hacía en el mod original metiéndolos en una máquina de fundición, pero lo he intentado y no he podido, así que busqué otra forma, y esa forma se llama tanque chamuscado. Al interactuar con él con cualquier cubo que agrega el addon en la mano, podremos meter dicho líquido en el tanque, hasta un máximo de 5 cubos. Podremos romper el tanque y transportarlo, para así volver a colocarlo y llevarnos los minerales fundidos en un cubo interactuando con el tanque. Y lo más importante, si interactuamos en un mismo tanque con un cubo de cobalto y uno de ardita, se generará el manjulin fundido, que podremos recoger con un cubo. Y ya acabando con el addon, la mesa de casting. Esta nos permitirá conseguir nuevas plantillas hechas de oro para craftear nuevas piezas de herramientas especiales con las que podremos craftear nuevas herramientas. Primero deberemos colocar interactuando con la mesa algún lingote que agregue el addon, hierro, oro, o cualquier pieza de herramienta separada, para acto seguido interactuar con el mismo con un cubo de oro fundido, para después volver a interactuar y obtener la plantilla deseada.
Y como última función del addon, aunque bastante adicional, el transformar alimentos crudos y carne podrida en comida rentable a largo plazo con el tendedero. Una vez crafteado, simplemente interactuamos con ellos con uno de los 3 siguientes alimentos: carne podrida, chuleta de cerdo cruda, o la carne que dropea la vaca cruda. Después de esperar 5 minutos, se transformarán en diversas carnes consumibles, que podremos sacar del tendedero interactuando con el mismo. El Fire and Blood es un addon inspirado en una novela de George Raymond, titulada Fuego y Sangre, la precuela de Juego de Tronos. Este addon añade algunos elementos del mod de Java Ice and Fire, como la cocatriz o el dragón de fuego. Incluso podríamos llegar a decir que también agrega el goblin de dicho mod, aunque este todavía no ha salido en el mismo, pero diría que se parecen más a los aparecidos en el también mod de Java Goblin Traders, que curiosamente, también ha sido porteado a Bedrock y lo he traído en este mismo video. Este addon agrega 5 nuevos mobs, armaduras, armas y una gran cantidad de nuevos bloques. El primer mod que agrega es el dragón, una bestia voladora rojiza que solo aparecerá en los biomas de montañas, también denominados como colinas extremas. Por defecto son neutrales, pero cuando los ataques, alzarán el vuelo y te dispararán grandes bolas de fuego. Estos dragones poseen 100 de vida y 5 de ataque. Al momento de morir, dropearán unos cuantos huesos, y lo más importante, un huevo de dragón. Al colocar uno de estos huevos y esperar 20 minutos, eclosionará y se generará un diminuto dragón bebé. Estos pueden ser tameados con un estofado de pescado, el cual vi que no se podía craftear de ninguna manera, ya que no salía en la mesa de crafteo, así que me adentré en el código del addon para averiguar el crafteo, pero para mi sorpresa, no había ningún crafteo, así que como ya estaba dentro y tampoco me costaba nada hacerlo, modifiqué el addon para agregárselo yo mismo, y ahora con un cuenco y un salmón podrás craftearlo perfectamente. Te recomiendo llevar varios de estos cuando vayas a tamear a uno, pues son un poco rebeldes y no se dejarán tamear tan fácilmente. Una vez tameado, este te seguirá y podrás sentarlo o agacharlo interactuando con él, con un sistema similar al de un lobo normal de Minecraft Vanilla. Con unos cuantos estofados de pescado, podrás hacerlo crecer, o curarle cuando este reciba daño. En su etapa final de crecimiento, podrás montarlo como si fuera un caballo, aunque hay un pequeño percance a la hora de montarlo, pues podrás recorrer grandes distancias terrestres a su lomo, pero no podrás surcar los cielos con él, por lo que realmente no es demasiado útil en ese aspecto. Pasemos al siguiente mob de este addon, la cocatriz, una criatura mitológica con aspecto de dragón, popular en el fandom de Minecraft por haber aparecido en el mod de Java Ice and Fire. Esta cocatriz, con un aspecto demasiado similar al cocatriz macho aparecido en el mod Ice and Fire, aparecerá en pequeños grupos de caza y será realmente agresiva con cualquier jugador, poseyendo 40 de vida y 5 de ataque, y dropeando pollo crudo y una pluma de cocatriz, que necesitaremos más adelante en el video. Podrás tamearlas al darles trigo, estas te defenderán de cualquier mod que te ataque y podrás sentarlos interactuando con ellos, como si fueran un lobo. También puedes reproducir a estas bestias mitológicas usando semillas. El siguiente mod, la cabra de montaña, es una cabra idéntica a la existente en el juego, solo que no da leche, cuenta con un tamaño bastante superior a la original, y con una variación, la cabra de montaña marrón. Podrás encontrarlas en el bioma de montaña, también denominado colinas extremas. Poseen 20 de vida, 3 de ataque, y te dropearán carne y lana al morir.
Puedes tamearlas usando balas de heno, y una vez tameadas, podrás hacer que se sienten. Además, podrás montarlas. Los Draugr son criaturas provenientes de la mitología nórdica, siendo una especie de no muertos fantasmas. En el addon, estos son representados con un aspecto similar a los Strals, aunque estos no atacan a distancia, sino que lo hacen mediante sus hachas y espadas, que dropearán al morir junto a unos cuantos huesos. La espada efectúa 4 de daño, y el hacha 7. Estos mobs son completamente agresivos con el jugador, no se queman a la luz del día, poseen 20 de vida y 3 de ataque, y también atacarán a las cocatrices y a los goblins, unos pequeños mobs neutrales que spawnearán en el bioma de taiga. Estos últimos puedes tamearlos con pollo cocinado, y si reciben daño, puedes curarlos con carne o pescado. Poseen 20 de vida, 4 de ataque y te dropearán huesos al morir. También puedes craftear una mochila de tortuga. A pesar de su nombre, no es una mochila, es una armadura que te podrás equipar y equipársela a los goblin. Al equipárselas, se transformarán en granjeros. Para que empiecen a trabajar, deberás crear o llevarlos a una granja con tierra de cultivo ya preparada, abrirles el inventario interactuando con ellos, como si estuvieras abriendo un cofre, y colocarles las semillas que prefieras. Cuando lo hagas, automáticamente buscarán la tierra de cultivo más cercana y plantarán las semillas en ella. Cuando crezcan, ellos mismos las recogerán, y las guardarán en su inventario, incluyendo semillas que dropeen, que podrás sacar cuando quieras, y si encuentran una tierra de cultivo vacía y tienen semillas en el inventario, las plantarán, así sucesivamente. Y ya habiendo explicado todos los mods que agrega, empezaré a explicar todo lo demás. Para craftear la armadura de vikingo, deberemos craftear la cota de malla. Con 8 de cota de malla y cualquier pieza de armadura de cuero, podremos craftear una pieza de armadura de vikingo, que podrás equiparte como una armadura normal. Seguiremos crafteando el barril, que usaremos para conseguir hidromiel. Primero tendremos que rellenar el barril con agua, interactuando con el barril con una botella de agua en la mano. Ahora deberemos craftear un cubo de miel, para después usarlo interactuando con el barril con el cubo de miel en la mano. Y ya por último, deberemos interactuar con el barril con la pluma de cocatriz, que conseguimos antes en la mano. Ahora ya podremos extraer hidromiel interactuando con una botella vacía, hasta un máximo de 4. Al consumirla, te otorgará 5 corazones de vida, el efecto de resistencia y el de absorción. También podemos craftear un frasco, que te servirá para transportar hidromiel, interactuando con el mismo con una botella de hidromiel en la mano, para después volver a romper el frasco y transportarlo, pudiendo volver a colocar el frasco y llevarte hidromiel interactuando con la jarra con una botella vacía. El Fantasy Villagers es un addon que nos agrega 9 nuevos aldeanos y 2 nuevos golems únicos destinados a proteger las aldeas del juego, un addon similar al famoso mod de Java Villagers Guards, pero este addon agrega muchos más que el mod de Java, todos ambientados en situaciones fantásticas, además de que agrega nuevas armas y armaduras. Empezamos con el aldeano Vanguard, el cual cuenta con 45 de vida y 10 de daño. Posee un escudo que puede usar para bloquear ataques, aunque no es infinito, pues si infliges muchos golpes en el mismo, se le puede llegar a romper. También tiene un ataque especial que hace muy de vez en cuando, el cual empuja a cualquier entidad cercana.
Al morir, el guardia puede llegar a dropear su casco, que puedes equiparte. El aldeano guardián. Este aldeano posee 40 de vida y de 10 a 12 de daño de ataque. Este posee la habilidad de reducir en un 50% el daño recibido. Al morir, te puede llegar a dropear la espada del guardián, una espada 3D que efectúa 8 de daño. Con ella también podemos convertir a aldeanos normales en aldeanos guardianes. Para hacerlo, deberemos tener la espada en la mano y un aldeano cerca. Ahora solo interactuamos con el aldeano con la espada en la mano, como si le fuéramos a tradear cosas, y empezará a sufrir los efectos de la espada. Después de unos segundos, el aldeano se transformará en un aldeano guardián. El aldeano kamikaze, básicamente, un aldeano creeper, cuenta con 20 de vida y explota cuando está cerca de su objetivo. El guardia real, una versión mejorada del aldeano Vanguard. Este posee 55 de vida y de 9 a 11 de daño de ataque. Este también tiene un escudo que puede llegar a romperse, aunque este dura más que el de su versión inferior. Tiene la misma habilidad que la de su contraparte. Puede llegar a dropearte una Elite Claymore, la espada que utilizan en combate, la cual puede llegar a efectuar 10 de daño. Pasamos con los dos golems que añade el addon, empezando con el rompegolem. Este individuo es el más fuerte de los dos, aunque también el más pequeño. Posee 250 de salud y entre 19 a 34 de daño. Este puede golpear a varios enemigos a la vez, y como el resto de mobs del addon, protegerá a los aldeanos. Y el segundo golem, el gran guardián. Este es una versión maldita del golem ya existente en el juego, teniendo un modelo idéntico y una textura similar al original. Posee 150 de vida y 21 de daño. Al morir, explotará. El Lord, el señor de todos los aldeanos. Este posee 160 de vida y entre 15 a 17 de daño. Si tienes una pechera de diamante e interactúas con uno de estos mobs con la pieza de armadura en la mano, se la pondrá, y pasará a tener 240 de vida. Este, eventualmente, llegará a invocar a 4 guardias reales. También puede efectuar ataques críticos y explosiones. El caballero, el aldeano más común del addon. Este cuenta con 35 de vida y de 7 a 8 de daño de ataque. Puede llegar a efectuar ondas de choque. Y su variante de élite, el caballero teutónico. Este posee 50 de vida y de 9 a 10 de daño. Puede llegar a golpear a varios enemigos a la vez. Puede llegar a spawnear con o sin cuernos. Seguimos con el bibliotecario encantado, un aldeano similar al viajer mágico aparecido en videojuego Minecraft Dungeons. Este posee 40 de vida. Tiene un libro encantado que usa para mejorar las estadísticas y curar a los aldeanos guardias cercanos. Al morir, dropea dicho libro, que puedes usar para curar y mejorar estadísticas de los aldeanos guardias cercanos, siempre que interactúes con el libro en la mano, como si te estuvieses comiendo un filete. Y el último mob del addon, el arquero. Este es un aldeano que ataca a distancia utilizando un arco, posee 45 de salud. Siempre que algún enemigo se le acerque, lo evitará, y si le disparan a distancia, puede llegar a esquivar algunos ataques. También agrega una espada que solo se puede conseguir en creativo, esta inflige 19 de daño y puede llegar a invocar rayos si golpeas a alguna entidad. El Pinacle Expansión nos añadirá al juego el contenido presente en el DLC de Minecraft Dungeons, Howling Peaks.
Este se centra en agregar nuevos mobs que se generarán en montañas, más concretamente, en un nuevo bioma que reemplazará estas últimas, con nuevos bloques similares a los aparecidos en la expansión de Minecraft Dungeons Howling Peaks. Empezamos por el Windcaller, o llamador de vientos, que utilizará el poder del viento para atacarte, perseguirte y elevarte. Al morir, te dropeará este libro mágico, que puedes usar interactuando con el mismo para elevar a entidades cercanas. Seguimos con el montañero, que es básicamente un vindicador de montaña, con casi sus mismas características. Este puede spawnear portando una armadura negra, marrón o roja. Al morir, dropean una de sus 3 hachas, la de madera, con 1 de daño, la de madera mejorada, con 3, y la de diamante, con 4. También pueden llegar a dropear el cuerno del viento, o el Windcorn, con el cual si interactúas, se generará una pequeña explosión que empujará a enemigos cercanos. Estos montañeros también pueden llegar a generarse en el Rampart Outpost, una nueva estructura con unos cuantos cofres y muchos enemigos. La vaca lanuda, es una combinación entre una vaca y una oveja, con prácticamente el mismo comportamiento que una vaca normal, pero con la posibilidad de cortarle la lana que posee en su textura, así como dropearla al morir. Puede regenerar su lana como si de una oveja se tratase. El Squall Golem, es un golem hecho de piedra, oro, y jade. Es hostil y te arrebatará 2 corazones al atacarte. Posee 100 de vida y solo se generará en los santuarios, estructuras en las que aguardan 2 cofres protegidos. Estos golems también se generarán en los santuarios del jefe golem. Este boss, generará diversos rayos eléctricos para dañarte, así como puede llegar a golpearte si te acercas mucho al mismo. Al morir, te dropeará experiencia, y con una muy baja probabilidad, el cuchillo de la tempestad, que posee 6 de daño de ataque y la habilidad de generar rayos. Este addon también añade una última estructura, este árbol de aquí, hecho de un nuevo bloque de tronco. El Atmospheric Underwater, es un addon que agrega diversas criaturas y armas provenientes del DLC de Minecraft Dungeons, Hidden Deeps. Empecemos con el esqueleto hundido, un mob hostil que aparecerá en océanos, aunque es muy similar en textura y comportamiento al esqueleto normal. Este posee 3 variaciones con texturas un poco diferentes. Tiene un arco, pero no dispara flechas, dispara arpones, estos de aquí, que puedes craftear. Una vez crafteado, interactuamos con el ítem en la mano y se lanzará. Lo mejor del proyectil es que no se frenará estando en el agua. Podremos encontrar almejas en el fondo marino. Tienen una textura bastante realista, lo que le da un poco más de vida a nuestros océanos, pero es que además, si nos ponemos encima de ellas, nos empujarán hacia arriba dándonos el efecto de levitación. El susurrador acuático, es una versión marina del susurrador aparecido en el DLC de Minecraft Dungeons El despertar de la jungla. Este no te atacará como tal, pero invocará anémonas venenosas que sí lo harán. El slime tropical, es un mob similar al slime, pero que aparecerá en océanos. Son peligrosos, sobre todo las versiones más grandes de los mismos, y también aparecieron en el oficialmente muerto juego, Minecraft Earth.
Empezamos con los jefes con el Necromancer ahogado, el jefe principal del DLC de Minecraft Dungeons. Tiene un ratio de aparición bastante bajo, y no tiene mucha vida, aunque generará diversos mobs que lo ayudarán, entre ellos, ahogados y esqueletos ahogados. También generará relámpagos utilizando su tridente, el cual dropea al morir. Este se puede utilizar interactuando con el mismo para que aparezca esta especie de círculo morado, para que acto seguido spawnee el rayo. Pasamos con el último boss, el guardián ancestro jefe, el cual no se generará naturalmente, pero puedes craftear su nuevo generador de la siguiente forma. Este boss tiene una gran cantidad de vida, e invoca guardianes que te atacarán, incluyendo a los guardianes ancianos, dándote el efecto de fatiga minera. También puede llegar a generar estas pequeñas minas, que si tocas, explotarán. Al morir, este te dropea su ojo, que podrás usar como láser interactuando con el mismo. No hace mucho daño, pero puede llegar a alcanzar una distancia considerable incluso en el agua. El Firelance es un addon que agrega el contenido del DLC de Minecraft Dungeons, Flames of the Nether. Creo que ya es bastante obvio, al haberlo dicho en la explicación de prácticamente todos los addons de este modpack, al traer contenido del DLC Flames of the Nether, el cual transcurre en el Nether, todo el contenido que añade solo aparecerá en dicha dimensión. Empecemos por el Fungus Thrower. Este nuevo tipo de piglin, te atacará tirándote hongos del Nether. Estos explotarán al impactar y te envenenarán mediante esporas. El Blaze-King, al igual que el Iceologer, fue un mod que pudo llegar a entrar a Minecraft inicialmente, pero que no ganó las votaciones suficientes para ser incluido, aunque el Iceologer sí fue incluido en un DLC a Minecraft Dungeons. El Rey Blaze no tuvo la misma suerte, fue planeado pero finalmente cancelado, una pena, pues hubiese ido de los pocos enemigos del DLC en no haber aparecido originalmente en Minecraft Vanilla, pero al menos podemos ver o estatua en el juego, misma que podremos craftear en este addon. Para invocarlo, deberemos craftear este ítem, y con este último, craftear este otro, para así poder finalmente craftear la estatua del Blaze jefe. Si la rompemos, el boss spawneará. Este es un mob muy hostil que invocará raíces y te atacará mediante bolas de fuego. Una vez muerto, te dropeará la bola de fuego del infierno, un ítem que te permitirá disparar proyectiles explosivos. Echemos un vistazo a los nuevos bloques que añade. Empezamos por el champiñón Warped, si lo pisas, te dará el efecto de veneno. También tenemos dos arbustos nuevos, el Warped y el Boy. Otra planta del Warped Forest es el hongo plano, y el hongo tubular. Las enredaderas de los árboles Warped, que son simple decoración. Hay otros dos nuevos arbustos, el del Warped Forest, y el del Crimson Forest. También existen flores del bioma de Crimson. Todos estos bloques no se generarán, todavía, aunque lo harán en una futura actualización.
Jungle Expansión agrega nuevos mobs y biomas a la jungla, provenientes del DLC de Minecraft Dungeons, El Despertar de la Jungla. En estos nuevos biomas podrás encontrarte más plantas, nuevos bloques y estructuras como templos y cabañas. Los mobs normales que añade, son el zombie de la jungla y el esqueleto musgoso, que son exactamente iguales a las versiones originales, exceptuando el cambio de skin y que ahora sus ataques te infligen veneno. El Whisperer spawnea enredaderas que te envenenarán. El Leaclef es un miniboss que tiene 2 ataques que lanzará al abrir su hoja central. Todos los mobs mencionados hasta ahora aparecerán aleatoriamente por la jungla. Y por último, la abominación de la jungla. Este boss cuenta con varios ataques peligrosos y spawnea Whisperer y Leaclefs. Este mod cuenta con 700 de vida y solo puede ser encontrado al invocarlo si robas el rubí del templo de la selva. Al matarlo, te dropeará el látigo de enredaderas, el cual es una arma muy útil, y el rubí, que no sirve para absolutamente nada, mera decoración. También agrega a la armadura de ocelote, podrás encontrar sus diferentes partes en los cofres de la jungla. Al tenerla equipada al completo, asustarás a los creepers. El Weapons from Dungeons agrega todo tipo de armas con diferentes habilidades, provenientes del spin-off de Minecraft Dungeons. Empezamos crafteando la guadaña de Jailor, perteneciente al viajero hostil del mismo nombre. Esta hace 7 de daño, y otorga el efecto de ceguera a quien toque. Puedes invocar colmillos en un círculo alrededor de ti mismo. Seguimos con la katana maestra, variante muy poderosa de la katana en el juego. Posee 8 de daño, 0.5 de cooldown al atacar, y puede llegar a aplicar ataques críticos, ataques que hacen más daño que uno normal. Otra variante de la katana, es la katana oscura. Posee 8 de daño, 0.5 de cooldown al atacar, y le aplica el efecto de luiter a cualquier entidad que golpee. La roba corazones, o Earth Stealer, es una variante de la Claymore. Esta posee 8 de daño, y al golpear a un enemigo, se te dará el efecto de regeneración por unos segundos. La hacha de fuego, una variante de la hacha, posee 7 de daño de ataque, y si interactúas con ella, lanzarás bolas de fuego y te otorgará el efecto de resistencia al fuego. El torbellino del viento, una variación de la doble hacha con 7 de daño de ataque. Si interactúas con ella, generará una mini explosión que empujará a los enemigos, además de darte el efecto de caída lenta. Y por último, la lanza de la fortuna, variación de la lanza, te dará el efecto de regeneración al atacar. Si interactúas con la misma, podrás ejecutar un ataque a distancia. El Rabois Mobs agrega 6 nuevos mobs, una nueva armadura, y un nuevo boss, un addon que no agrega demasiadas cosas, pero lo que agrega está bien hecho. Empezamos por el primer mob, el mago. Este se generará en su casa, que aparecerá en biomas de taiga. Este es un aldeano neutral, al que si atacas, generará vexes agresivos que te atacarán, como si fuese un evocador. No te dropeará nada al morir. Si interactúas con el mismo con una manzana, lo tamearás. Una vez tameado, podrás darle una manzana dorada encantada para que te dé libros encantados, herramientas y piezas de armadura encantadas, esmeraldas, madera, y flechas del rayo. Por desgracia, estas flechas no las podrás utilizar.
Si quieres destamearlo, te bastará con golpearlo, aunque cuidado, siendo un mob neutral, si se te escapa otro golpe, te atacará. El calamar colosal, solo se generará en los océanos más profundos de nuestro mundo. Cuenta con 60 de vida y 4 de daño de ataque, es neutral, y ataca a ahogados. Hay versiones más pequeñas de este calamar, con un color menos contrastado, las cuales cuentan con 10 de vida y 1 de daño de ataque, no dropean nada. Estos pueden llegar a crecer una vez pasados 10 minutos dentro de un chunk cargado. Puedes alimentarlos utilizando salmón, bacalao, o carne podrida. Al morir, te dropearán su carne, la cual puedes comerte o cocinar, y uno de sus ojos. El siguiente mob acuático es la medusa, que también se generará en océanos, aunque esta vez solo en cálidos. Estas medusas tienen diferentes colores y 18 puntos de vida. Son pacíficas, aunque al morir, te dropearán bolas de slime. Este dragón, el dragón de Jade, es una criatura muy grande que solo se generará en montañas. Gracias a sus potentes llamaradas de fuego explosivas, es capaz de destruir y quemar todo a su alrededor. Pese a su gran tamaño, su hitbox se encontrará en la parte inferior. Al morir, desaparecerá, aparecerá, se encogerá, y explotará, para dejar a su paso su corazón. Este te lo puedes comer para recibir estos efectos. Aunque también podemos dárselo a un mago tameado para que nos dé diversos objetos útiles. Y el último mod, el White Spikes. Este mod se basa en los alienígenas aparecidos en la película Tomorrow War. Este es un mob neutral que cuenta con dos variantes, la variante hembra y la variante macho. El macho cuenta con 60 de vida y 8 de ataque, mientras que la hembra cuenta con 80 de vida y de 8 a 15 de ataque. También se pueden llegar a generar versiones bebé de estos mismos. Pueden dropearte sus garras o sus caparazones al morir. El primer objeto lo podemos utilizar para craftear una nueva arma. Y el otro para craftear una armadura completa encantable. El New Adventure Plus es un add-on que nos añadirá más de 10 nuevos mods destinados a mejorar nuestra experiencia survival, así como unos cuantos bloques e ítems. Este add-on ya lo había traído cuando solo tenía 2 nuevos mods, pero en vista de que ahora tiene 10, lo vuelvo a traer. El primer mod que añade, el monstruo acuático de las cuevas, es uno de los 4 mods de la mob bote de la Mineconear de 2017, el cual no obtuvo los votos necesarios, y nunca pudo llegar a entrar al juego. Este se generará en cualquier bloque con agua en cuevas, es hostil y te dropeará tinta de Glow Squid, y su lengua, la cual puedes consumir e incluso cocinar, aunque si te la comes cruda recibirás el efecto de veneno. La araña marrón, araña de dicho color que se genera en las cuevas de Deep Slate. Es agresiva y te otorgará el efecto de Wither al atacarte.
La apariencia de esta está basada en la apariencia de la araña antes de la Java Edition Classic 0.26 Survival Test, una versión del juego lanzada en 2009, la cual cambió la textura de la araña a un color más oscuro. Al morir, te dropeará el ojo de araña marrón, que otorgará el efecto de Luiter al ser consumido. El siguiente mod, el Nautilus, es un mod pacífico que podremos encontrar en océanos. Dropeará la concha con su mismo nombre al morir. Los cangrejos. De estos, añade 3 tipos, los normales, los que llevan una concha de Nautilus en su espalda, y los parasitados por un champiñón rojo. Estos aparecerán en ríos, océanos, y playas. Al morir, dropearán su carne, que te puedes comer, e incluso cocinar. El Ender Phantom, o Endermare, es un Phantom que solo se generará en el End. La textura de este mob es la misma que tenían los Phantoms normales cuando se añadieron en la Snapshot 18W07A de la Java Edition. Encima de las plantas del End, encontraremos su nido, aunque no podemos hacer nada con él. El Enderman bruto, aparecido exclusivamente en el End, es un tipo de Enderman mucho más poderoso que el original. Al morir, te dropeará su cabeza, que puedes colocar como bloque, aunque no equipártelo. El Enderman blanco. Este es un Enderman color blanco basado en un creepypasta de hace más de 4 años originado en este hilo de Reddit, donde un usuario relataba su encuentro con un supuesto Enderman blanco. Este también te dropeará su cabeza al morir. El oso de taiga, es un oso polar con la textura cambiada, que se generará en bosques. Es neutral y puede dropearte salmón, bacalao, semillas de calabaza, bayas, o un panal de miel al morir. Ahora el esqueleto tiene una versión ahogada. También la tienen los Usks, los zombies aldeanos, y como extras, hay un ahogado con la camiseta de Steve y otro con la de Mohan. Estos pueden generarse con tridentes, y el esqueleto ahogado no portará arco, por lo que atacará cuerpo a cuerpo. Tienen el mismo dropeo que un ahogado normal, aunque ahora, todos estos y también el ahogado, pueden dropear carne podrida de ahogado, que te otorgará todos estos efectos al consumirla. Como dije antes, la primera integración del Phantom en el juego era bastante diferente que la actual, aunque quisieron que el mob diese más miedo y acabó como ahora, aunque estaban indecisos entre que sea de color rojo o de color azul, e hicieron varios conceptos de cómo se vería en el juego, aunque finalmente descartaron el rojo, por, cito textualmente, parecerse demasiado a una criatura del Nether, y se quedaron finalmente con la textura azul. Esta misma textura descartada es la que podemos encontrar en el addon. Estos aparecen por la noche, da igual que tanto hayas dormido. El addon también permite hacer piezas de armadura utilizando el lingote de cobre oxidado, que no es el cobre normal, el cual se puede craftear de la siguiente manera. Al morir, las cabras te dropearán esta nueva lana, que puedes utilizar para craftear una pechera y unas botas de cabra. Y con un poco de hierro y esta lana, también podremos craftear su casco. Si ponemos a cocinar carne de ahogado, se nos dará carne podrida, y si fundimos carne podrida, se nos dará carne de Usk. Esta última carne, también te la dropearán los propios Usks. Ahora, con 5 de carne de Usk y 4 de hilo, craftearemos la carne de cuero. Y ya por último, si metemos 4 de esta en la mesa de crafteo, craftearemos cuero. El addon también agrega algunos nuevos ítems que solo se pueden conseguir en creativo, y este nuevo mod, que por alguna razón no aparecía ni en el código del addon.
Vanilla Structures es un addon enfocado exclusivamente en agregar nuevas estructuras que se generarán naturalmente por nuestro mundo, y no son pocas. Para que os vayáis haciendo una idea, agrega más de 35. Comenzamos con el Evoker Outpost, una estructura muy parecida al Pillager Outpost ya presente en el juego. Esta torre gigante solo aparecerá en biomas de taiga, con un 0.10% de probabilidad de aparición. En ella, habitan pillagers, vindicadores, algunas brujas, y principalmente, invocadores. En los biomas más áridos, principalmente en desiertos, encontraremos las pirámides. Estas guardan cierto parecido con los templos del desierto. Dentro de las mismas, podremos encontrar un pequeño laberinto con diversas telarañas que te impedirán el paso a diversas recompensas dentro de cofres repartidos por toda la mazmorra. En los bosques, pueden spawnear tiendas de acampadas rojas y blancas. Con un porcentaje de generarse bastante alto, tenemos a la palmera, que solo se generará en el bioma de playa y desierto. En este último bioma y en los de mesa, con una probabilidad también bastante alta, se generan los arbustos muertos. En mi caso, al estar muy cerca de la línea de cambio de bioma, se me ha glitcheado un poco, estando en el bioma de taiga, al menos visualmente. Los oasis son pequeñas palmeras con agua en su parte inferior. También podremos llegar a encontrarlos en el desierto, pero con una probabilidad menor a las de las mismas palmeras. Estos pozos, con un aspecto similar a los aparecidos en el desierto, solo se generan en bosques. Son bastante similares a los pozos aparecidos en aldeas. Las rocas grandes, que son una agrupación de bloques de rocas, técnicamente, solo se generarán en el overworld. Y la estructura más esperada, la que tiene el ratio de aparición más alta, el arbusto, que se generará en bosques. Este addon también agrega diversas estatuas de aldeanos. El nombre de cada estatua indica el bioma donde se encuentra, como por ejemplo, la estatua de la selva, que se generará en la selva. La del mar, hecha con bloques de prismarina. La de mesa, que se genera en biomas de mesa, no en mesas. Y la del Nether, aunque esta solo se generará en el bioma de arena de almas dentro de dicha dimensión. La casa de champiñones, que se generará en pantanos. Y también en los biomas de champiñones. Exclusivamente en estos últimos, se generará la estructura que comparte con el arbusto el mayor ratio de aparición dentro de las estructuras que añade el addon. Adivinad, el arbusto de champiñones. En los océanos de nuestro mundo, se generará el barco. Me suena bastante, quizá. No, dudo mucho que hayan copiado estructuras de otros addons, ¿no? La única diferencia que tienen son estas linternas y estos cofres. ¿Quién se copió a quién? Nunca lo sabremos. ¿O sí? Aunque ahora que lo pienso, puedes ir a ver el video donde le hago una review a ese addon, el Just Structures, si quieres comprobarlo tú mismo, o quizás no, haz lo que quieras, pero acabo de ver otra estructura similar, esta balsa, que solo aparecerá en océanos. En los biomas de flores, aparecerán versiones gigantes de estas, en concreto, solo de las flores amarillas, rojas y azules. En los desiertos, podremos encontrar una esfinge de aldeano. Y en biomas de flores, en algunos bosques o en planicies, estatuas de golems de hierro. En estas mismas planicies y en las de nieve, se pueden llegar a generar estos dos tipos de casas. La primera. Y la segunda. Y en bosques, esta especie de torre de vigilancia. En bosques y planicies, aparecerán molinos de viento. Los carruajes, los cuales solo aparecerán en planicies, biomas de mesa y de taiga. También existe un carruaje muy similar al anterior, pero perteneciente al Wandering Trader, en el que te esperará con sus llamas para tradearte cosas. Esta estatua con cabezas de esqueleto, solo se generará en el bioma de taiga. En estos últimos, los de sabana y en planicies, aparecerán estos espantapájaros.
Y como últimas estructuras, las diferentes ruinas, empezando por los restos de una casa de aldeano hundida, la cual se genera en océanos. Y las ruinas, que se generarán en planicies y bosques. Y como última estructura, la dungeon antigua, o mazmorra antigua. No está terminada todavía, pero si te apetece, puedes entrar a la misma, colocando una fuente de redstone en el centro de esta plataforma, para aparecer en el hub de la misma, con interior de aspecto tétrico y todo. Podrás abrir estas rejas, pero lo realmente difícil va a ser salir de ahí, ya que tendrás que subir picando bloques, o muriendo y respawneando. Oh, sí, me había olvidado de mencionarlo, compartiendo el puesto como estructura con el ratio más grande de aparición del addon con los arbustos y los arbustos de champiñones. Los arbustos del end. Es broma, no son arbustos, son rocas, pero hechas de materiales de dicha dimensión, bastante irrelevante. Hablando de cosas irrelevantes, este addon también hará que se generen frutas del end en cualquier parte de dicha dimensión, y retexturizará las hojas de los árboles de abedul. Por último, aunque no lo cuento como estructura, aparecerán pequeñas rocas, palos, huesos y más bloques decorativos por todo tu mundo. El Wolf Armor nos añadirá diversas armaduras para nuestras mascotas favoritas del juego, los lobos. Este addon ya lo había traído hace unos cuantos vídeos atrás, pero como el antiguo video ya se está quedando un poco viejo y le han agregado varias actualizaciones al addon, lo vuelvo a traer. Estas armaduras podrán aparecer en cofres de templos y mazmorras. Para ponérsela a tu lobo, deberás tenerlo tameado, agacharte e interactuar con el mismo, para que se te abra este menú, donde podremos colocarle la armadura. Si quieres volver a sentarlo, tendrás que interactuar con el mismo agachado una vez más, y volver a interactuar. Este addon también añade esta postura al sentar al lobo, dependiendo de en qué dirección mires al animal cuando interactúes con el mismo, tendrá esta nueva postura o la antigua. Por alguna extraña razón, puedes equiparte las armaduras de los lobos. La armadura también le proporciona protección al frío al lobo. También podremos equipar al lobo con un cofre, colocándoselo en el espacio de la montura dentro de su inventario, y una vez puesto, nos permitirá guardar cosas en el mismo. Probablemente ya os habréis percatado de la pequeña interfaz que se enseña si ajustas la cámara mirando al lobo. En esta, se mostrará la cantidad de vida que tiene el mismo, así como si tiene una armadura equipada y cuánta protección le otorga. También podremos craftear las armaduras que añade, comenzando por la de cuero, que le otorgará la misma protección que le otorgaría a un jugador una armadura completa de cuero. La de malla, que le otorga la misma protección que una armadura de malla. La armadura para lobos de hierro, con la misma protección que su contraparte para jugadores. La de oro, con la misma protección que una armadura normal de oro. La de diamante, con la misma protección que una armadura de diamante. La de Netherite, con la misma protección que la de Netherite, con 4 de protección al knockback, y esta será resistente al fuego y a la lava, como si fuera una armadura normal de Netherite. Y como última armadura, la de cobre. Esta podrá ser crafteada al meter un bloque de cobre en un cortapiedras. Mientras el lobo tenga equipada esta armadura, en concreto, cada 30 minutos reales, se irá oxidando, pasando por 4 diferentes etapas, como si fuera un bloque de cobre. La primera es la de cobre limpia, con 14 de protección, la segunda la de cobre sucia, con 12 de protección, la tercera la de cobre semioxidada, con 11 de protección, y la última, la oxidada, con 10 puntos de protección. Podremos desoxidar cualquier etapa de la armadura golpeando a un lobo con una hacha mientras tenga la armadura equipada, aunque cuidado si os pasáis con los golpes. Y también se puede desoxidar si le cae un rayo, como si fuera un bloque de cobre.
Es posible tintar la armadura de cuero, como si se tratase de una armadura de cuero normal, con los 16 diferentes tintes que añade el juego. Tendremos que poner la armadura junto al tinte deseado en la mesa de crafteo. El Morph Plus es un addon que nos permitirá transformarnos en cualquier mob del juego. Bueno, no en cualquiera, solo en 25, pero ya me entendéis, tendremos las mismas habilidades que tiene cada mob, tanto positivas como negativas. Para transformarte en algún mod, deberemos agacharnos y saltar. Seguido de esto, deberemos pulsar el botón de golpear o romper un bloque, para que se nos abra este menú. Si nos aparece este mensaje, tranquilos, ahora os explico el funcionamiento del addon. El mob funciona de la siguiente forma: solo podemos transformarnos en un mob que ya hayamos matado con el mod en el mundo, lo que quiere decir que si ahora mato a un cerdo, por ejemplo, y vuelvo a abrir el menú, agachándome y saltando para después usar el botón de golpear, nos aparecerán los mobs que hayamos matado. Cuanto más usemos el botón de golpear en este menú, más irá avanzando la lista. Cuando veamos en pantalla el mob al que nos queramos transformar, deberemos volver a agacharnos y saltar, y conforme más mobs vayamos matando, más transformaciones tendremos disponible. Si queremos volver a nuestro jugador, cuando estemos transformados en un mob, nos saldrá en la lista como mob transformable. Aunque si lo que quieres es experimentar con el addon, también podemos escribir este comando de aquí en el chat, con los trucos activados, evidentemente, y se desbloquearán todas las transformaciones. Empezamos con el zombie. Transformado en él, serás ignorado por casi cualquier mod, y cuando digo ignorado, me refiero a neutral solo con los que son agresivos cuando eres un jugador, siendo que si tú le atacas antes el mod se defenderá, pero serás atacado hostilmente por los golems de hierro. Siendo un zombie te quemarás de día, causarás 1.5 de daño y al matar a un aldeano se transformará en un aldeano zombie. Transformado en Husk, serás neutral con la mayoría de mobs agresivos, tendrás 1.5 bloques de altura, los golems de hierro te atacarán, quitarás 1.5 de daño al golpear, al matar a un aldeano lo transformarás en un aldeano zombie, y al golpear a un mob le darás el efecto de hambre. Siendo un ahogado, tendrás básicamente las mismas habilidades que un zombie normal, pero podrás respirar en el agua y nadarás más rápido en dicho líquido. Siendo un zombie pigman, serás ignorado por monstruos, pero atacado por golems de hierro, además de que tendrás una espada de oro permanente que llega a quitar 2.5 de daño. También serás inmune a la lava. Transformado en Enderman, serás, como casi cualquier mob hostil, ignorado por mobs y atacado por golems de hierro. Poseerás 20 corazones de vida, y tendrás 3 bloques de altura, por lo que no podrás pasar por puertas. Poseerás un ítem que no podrás dropear, el cual te servirá para teletransportarte al sitio donde estés mirando, algo similar a usar una perla de Ender. El esqueleto es idéntico al zombie en comportamiento, pero contará con un arco y flechas infinitas que no podrá soltar. El Stray, exactamente igual que el esqueleto en comportamiento y modelo, a excepción de que el Stray posee flechas con el efecto de lentitud. Seguimos con el esqueleto de Wither, un mob que es totalmente ignorado por mobs hostiles. De hecho, es la única transformación en la cual el Wither será neutral contigo, por eso digo siempre que la mayoría de mobs hostiles serán neutrales al transformarte, y produce 2 corazones de daño, da el efecto de Wither a cualquier objetivo que golpee y posee una espada de piedra que no puede soltar.
Es un mod que cuenta con resistencia al fuego y 2.5 bloques de altura, más alto que un jugador pero más pequeño que un Enderman, imposibilitándole la entrada por puertas. Siendo un creeper eres bastante inútil, aunque ningún mod te ataque, a menos que no lo hagas tú antes, ni siquiera los golems de hierro. El único beneficio que tiene, bastante temporal, es el de causar una gran explosión cuando quieras, pero si lo haces, volverás a transformarte en un jugador. Siendo un Blaze, serás neutral con casi cualquier mob a excepción de los golems de hierro, tendrás 3 corazones de ataque y serás inmune al fuego y a la lava. También puedes volar transformado en él, el único inconveniente es que tienes que tener activada la opción de Education Edition, te vas a la configuración del mundo, y debajo de las opciones experimentales la encontrarás. Para volar siendo uno tendrás que hacerlo de la misma manera que lo haces al volar en creativo. Eso sí, si tienes la opción de Education Edition activada y estás transformado en un mod que no puede volar, no podrás volar ni aunque estés en creativo, tendrás que morir o transformarte en un mod que pueda volar. Además, puedes llegar a disparar fuego interactuando con el ítem que te dan como si fuera un arco. Y como primer mod pacífico, tenemos a la vaca, la cual será neutral con casi cualquier mod, poseerá solo 5 corazones, y como detalle extra, al interactuar con un cubo en la mano, podrás autogenerar leche. Seguimos con el cerdo, con las mismas características que una vaca, pero sin poder autogenerar leche, además de que tendrá un solo bloque de altura. La oveja, ignorada por la mayoría de mods y poseyente de solo 4 corazones. Puedes autoobtener lana con tijeras y transformar bloques de grasa a bloques de dirt agachándote encima de ellos. El pollo, neutral con otros mods a excepción de Wither, posee solo 2 corazones de vida, 0,5 de altura, al caer recibirá el efecto de caída lenta y puede dejar huevos cada aproximadamente 300 a 600 segundos. Siendo una araña tendrás 8 corazones de vida, serás neutral con la mayoría de mobs, podrás pasar por espacios 1×2 y escalar paredes siempre que te agachas cerca de una. Al transformarte en un golem de hierro, no tendrás prácticamente daño de caída, poseerás la gran cantidad de 50 corazones de vida y entre 7 a 21 corazones de daño. Tendrás la misma altura que un Enderman, 3 bloques, pero además, no podrás pasar por espacios totalmente verticales, pues también cuentas con una anchura de 1.5 bloques. No recibirás ningún tipo de knockback, y podrás infringirlo tú al golpear a una entidad. Seguimos con el aldeano, siendo uno de estos, serás neutral con cualquier mob agresivo a excepción a los que participan en las raids, el Wither Boss, cualquier tipo de zombie, el Stray y el esqueleto normal. Puedes tradear contigo mismo si te agachas e interactúas con el suelo. Pasamos al lobo, ignorado por la mayoría de mobs, con un solo bloque de altura y poseyente de solo 3 corazones. El gato. Siendo uno de estos, no tendrás daño de caída, serás ignorado por la mayoría de mobs, tendrás un solo bloque de altura y los creepers escaparán de ti. Siendo un murciélago, la mayoría de mobs te ignorarán, poseerás 3 corazones de vida, tendrás siempre el efecto de visión nocturna y podrás volar si tienes la opción de Education Edition activada, algo que ya expliqué en la transformación del Blaze. Transformado en Slime, tendrás 8 corazones de vida, 2 corazones de ataque y serás ignorado por la mayoría de mobs a excepción de Wither y golems de hierro. Al morir, te transformarás en un slime más pequeño y aparecerán más slimes de tu tamaño actual. Siendo un golem de nieve, solo producirás 1 de daño y poseerás 2 corazones de vida. No tendrás daño de caída, y dejarás nieve por donde camines. Puedes disparar infinitamente bolas de nieve. Transformado en Ghast, serás ignorado por la mayoría de mobs, tendrás 5 corazones de vida y 1 corazón de ataque, y serás inmune al fuego y a la lava. También puedes volar si activas la opción de Education Edition, ya expliqué cómo hacerlo en la transformación del Blaze, además de que podrás disparar bolas de fuego interactuando con el ítem que nos dan.
Y ya acabando con el addon, el Vex. Este posee 7 corazones de vida, es ignorado por la mayoría de mobs, es inmune a fuego y lava, tiene la posibilidad de volar si activas la opción de Education Edition y tiene una espada de hierro que no puede soltar. También podrás entrar en una especie de modo espectador al agacharte y golpear el suelo. Y por fin, el último mod, la abeja. Esta poseerá 5 corazones y un corazón de ataque. Serás ignorado por la mayoría de mobs, y al atacar, infligirás el efecto de veneno. Puedes volar como si estuvieras en creativo si tienes activada la opción de Education Edition. Puedes llegar a entrar a un nido de abejas si saltas y miras justas debajo de ti. Al entrar estarás en un cubo de nidos de abejas en el aire, aunque al estar dentro solo podrás salir si te metes en creativo y rompes un bloque o directamente mueres, así que tampoco os recomiendo hacerlo. El Natural Structures añade nuevas estructuras que se generarán naturalmente por nuestro mundo. Empezamos por el portal abandonado, un rediseño del portal abandonado ya existente, con unas cuantas telarañas y lámparas. Este puede spawnear con un 15% de probabilidad en cualquier bioma. Seguimos con la mina, una mini estructura que da entrada a una mina con algunos minerales. Seguimos con la casa grande, una casa abandonada con algunos objetos útiles dentro. Bastante curioso el sitio donde justo se me generó esta estructura. En los glaciares y biomas helados, aparecerá el Templo del Hielo, una estructura completamente construida con bloques de hielo. En o interior, unos cuantos extraños agresivos te aguardarán. Pasamos al refugio, una estructura que tiene un 20% de aparecer en sábanas. El meteorito, rastro de un meteorito caído con un cofre en su interior. Seguimos con la estación de arquería, una estructura que suele aparecer en sábanas, con un cofre con materiales útiles dentro. Las ruinas, una estructura que aparecerá con un 20% de probabilidad en playas. Las ruinas abandonadas, unas ruinas con un doble cofre que se generará con un 38% de probabilidad. La mazmorra, un edificio que se generará en planicies, en él, habrá una gran cantidad de spawners de zombies. La cabaña de la jungla, una cabaña vertical hecha de madera de jungla que solo spawneará en dicho bioma. Esta estará rodeando a un árbol y estará llena de cofres y bloques útiles en su parte superior. Y como última estructura del overworld, la casa del sacrificio, que posee un 20% de probabilidad de aparición y solo aparece en los desiertos. Nos adentramos al Nether con la fortaleza de los Blaces, una mini fortaleza habitada únicamente por Blaces, donde podremos encontrar bloques de oro, tokens y algunos cofres. Y como última estructura, la invocación al Wither, una estructura que podremos encontrar en el Valle de Arena de Almas con un 60% de probabilidad, 50 de encontrárnosla flotando y 10 en el suelo. Aquí podemos ver la típica estructura de invocación al Wither a la que le falta una cabeza de esqueleto Wither. El Survival Planes Addon agrega nuevos aviones crafteables.
Antes que nada, debemos craftear la mesa de crafteo de aviación. Deberemos estar utilizando esta mesa para craftear los siguientes objetos. Antes de enseñar cómo se craftean los aviones, empezaremos crafteando la armadura de piloto, la cual no es realmente necesaria para pilotar, pero ahí está. Podremos craftear el casco de piloto, la pechera de piloto, las grebas de piloto y las botas de piloto. Esta armadura te da el efecto de visión nocturna una vez la tengas completa. Seguimos crafteando el propeller, para después craftear un conjunto de estos. Crafteamos las alas, la cola, la maquinaria, las ruedas, el conjunto de ruedas, el sillón, la parte central del avión y por fin, el avión. Este es el más básico, que puedes usar como avión o usar para craftear las mejoradas versiones del mismo. Para empezar a conducirlo, deberemos craftear combustible, que podemos consumir para recibir bastantes efectos, aunque también podemos usarlo para tamear, entre comillas, como si se tratase de un lobo, al avión, y así poder pilotarlo. Podemos montarnos en él de la misma manera que como si nos montáramos en una vagoneta, y para empezar a pilotarlo, deberás mantener pulsado el botón de caminar hacia adelante. Para girar, tendrás que mover la cámara hacia la derecha o hacia la izquierda. Si quieres ascender, deberás mirar hacia arriba. Si quieres descender, deberás hacer lo contrario. También podemos craftear la llave del propulsor, un ítem. Para usarla tendrás que interactuar con el objeto en la mano mientras estás volando con cualquier avión, así podrás ganar un pequeño impulso. El kit de reparación. Este tiene dos maneras de usarse, pero su finalidad es reparar el avión de cualquier daño. Si lo usas interactuando con el avión, como si lo estuvieras alimentando, se curará completamente. Esto es bastante importante, ya que si tu avión llega a morir, se te dropeará un ítem del avión que no puedes spawnear, pero si te llega a pasar, se puede reparar, algo que explicaré más adelante. El avión más básico tiene 0.17 de velocidad, 10 de vida y solo puede sentarse un jugador. Tiene un inventario, pero solo funcionan dos espacios del mismo. Conforme vaya aumentando la calidad de los aviones, más espacios tendrán en el inventario. Seguimos con el avión de oro, con una velocidad de 0.20, 5 espacios en el inventario, y 15 de vida. El de Redstone, con 0.30 de velocidad, 7 espacios en el inventario, y 25 de vida. El de lapislázuli, con 0.25 de velocidad, 10 espacios en el inventario, y 20 de vida. El de hierro, con 0.40 de velocidad, 15 espacios en el inventario, y 35 de vida. El de cobre, con 0.35 de velocidad, 10 espacios en el inventario, y 30 de vida. El de diamante, con 0.45 de velocidad, 40 de vida y 20 espacios en el inventario, tiene un diseño diferente al de los anteriores aviones, haciendo parecer a los anteriores como simples avionetas. El de esmeralda, con 0.50 de velocidad, 25 espacios en el inventario, y 45 de salud. El de Netherite, con 0.55 de velocidad, 20 espacios en el inventario, 50 de vida y resistencia al fuego y a la lava, además de a proyectiles. Y el último avión, el avión comercial. Este es mucho más grande que los anteriores, siendo el único avión normal que nos permitirá almacenar a más de una persona, en concreto, 10, pero solo tendrá 0.40 de velocidad y 35 de salud, además de 15 espacios en el inventario. Por si no fuera suficiente, también agrega dos nuevas mejoras a los aviones ya existentes, que podremos craftear con la mesa de herrería de aviación. Utilizando esta mesa, podremos craftear el sillón extendido. Metiendo cualquier avión, a excepción del avión comercial, y no tiene que ser el spawner del avión, sino que el ítem que dejan al morir, y justo al lado derecho de este meterle el sillón. Una vez crafteado, el avión pasará a tener dos asientos en lugar de uno, por lo que dos jugadores se podrán montar, aunque también pueden montarse algunos mobs, como el gato, el cerdo, el villager, el zombie, el esqueleto, el lobo, la bruja, y algunos pocos más. La segunda mejora que podremos craftear, la mejora acuática, que nos permitirá transformar nuestro avión en un hidroavión, metiendo el ítem debajo del ítem que dropea el avión que quieras mejorar. Esta mejora sirve para poder aterrizar en el agua y desplazarte tocando la misma sin que el avión se hunda, y eventualmente, muera ahogado.
También podemos agregarle las dos mejoras a un solo avión, cogiendo un hidroavión y metiéndole el sillín justo en la derecha del mismo en la mesa de herrería de aviación, o cogiendo un avión extendido y metiéndole el ítem de mejora del hidroavión justo debajo del mismo, o simplemente poner un avión normal y colocarle los dos ítems. Y ya por último, el yunque de aviación. Este nos servirá para reparar un avión dañado. Tenemos que meter el ítem que nos dropea el avión al morir en el centro, y el kit de reparación en sus dos lados. El hipocampus, o más conocido por hispanohablantes como el hipocampo, es un componente de nuestro cerebro y caballito de mar en griego, pero más importante, una criatura mitológica aparecida en el mod de Java Ice and Fire. No sé cuántas veces ya he nombrado a este magnífico mod en el video. A este paso, no va a hacer falta hacer ningún podremos simplemente coger estos extractos y combinarlos, como si fueras a crear tu propia distro personalizada base Linux. Bueno, lo que hace el addon de Hipocampus Plus, o Hipocampo Plus, es coger dicho mod de Java, sacar todo lo que no sea el hipocampo de él, y mejorar lo sobrante. Los hipocampos que añade el addon, nos los podremos encontrar por los océanos de nuestro mundo. Podrás tamearlo utilizando cristales de prismarina, y una vez tameado, te seguirá, te protegerá de enemigos y podrás montarlo. Para controlarlo mientras estás montado en él, tendrás que craftear una montura de hipocampo, y colocársela de la misma manera que como lo harías con un caballo. Una vez colocada la montura, podrás controlarlo y bucear por los mares del juego a su lomo, pues te dará el efecto de respiración acuática. Sí, estábamos dentro de una estructura de geodas de amatista que conecta con el océano, las que agregaron en la 1.17, no estoy muy seguro de qué tan raro sea esto. La última vez que me puse a jugar un survival de verdad fue en la 1.16.201 en el realm de miembros del canal y boosters del Discord, así que no estoy muy enterado de lo nuevo de estas últimas versiones, pero no creo que realmente algo raro, pues justo me encontré con otra cerca. Existe una versión hembra de cada tipo de hipocampo que añade el addon, y si la alimentamos con cristales de prismarina y hacemos lo mismo con un ejemplar macho, tendrán un pequeño hipocampo, el cual podrás alimentar para hacerlo crecer. Me acabo de encontrar este pequeño barco extraviando, y os prometo que es una semilla aleatoria. Definitivamente, eso es el Titanic de Minecraft, no hay más que hablar. Existen diferentes versiones de hipocampos, con la única diferencia del color de su textura. Empezamos con el hipocampo celestial. El amarillo. El rojo. El morado. El azul oscuro. El rosa. El negro. El hipocampo acuático. El verde. El marrón. Cada aproximadamente 3 minutos, estos hipocampos dropearán sus escamas, cada una correspondiente al color del hipocampo. La única de estas escamas que sirve para algo es la azul oscuro, que te permitirá craftear un escudo de escamas azules. Al morir, estos hipocampos dropearán su carne, que podrás directamente consumir o cocinar.
El Subnauticraft es un addon que transformará nuestro mundo en el de Subnautica, agregándonos varios mobs y 2 vehículos provenientes de dicho juego. Empezamos con el Bladerfish, un pequeño pez pacífico que habita en océanos, cuenta con 1 de vida y dropea botellas de agua. Seguimos con el Boomerang, otro pez con 1 de vida que esta vez solo spawneará en los océanos más cálidos, dropea bacalao. Pasamos al Pepper, otro pequeño pez que tiene las mismas estadísticas que el Boomerang. El Garryfish, el cual es bastante más grande que los anteriores, pero tiene las mismas estadísticas que los 2 últimos. El Olefish, otro pez con las mismas estadísticas que los 3 anteriores. El Skirai, una diminuta criatura pacífica que posee 20 de vida y solo spawnea en playas y océanos cálidos, no dropea nada. La Rabbit Ray, un mob con 20 de vida que recibe su nombre por sus grandes orejas, spawnea en océanos. El Gasopod es una especie de fauna herbívora muy lenta que posee 60 de vida y spawnea en océanos cálidos. Esta criatura es capaz de dañar al jugador liberando las cápsulas de gas ácidas que se encuentran en su cola. El Stalker es una especie bastante agresiva que rondará por lo más profundo del océano, posee 60 de vida y puede llegar a causar 6 de daño. El Reaper Leviatán es una de las criaturas más peligrosas de todo Subnautica, y la más peligrosa de todo el addon. Posee la enorme cantidad de 1000 de vida y 16 de daño, además de que solo se genera en las partes más profundas del océano. Una criatura bastante grande y única, siendo que solo existen 25 ejemplares de estos en el juego original. Al morir, dropea huesos. El addon también agrega 2 nuevos vehículos, que se crean obteniendo los 3 fragmentos de cada uno y colocándolos en el suelo uno al lado de otro. Los fragmentos suelen aparecer en el océano, aunque no me ha quedado muy claro dónde exactamente. Empezaré con la Brown Suite, es un vehículo bípedo capaz de desplazarse por el agua, pero sobre todo, pegar grandes saltos. Este vehículo posee 120 de vida. Por cierto, para que el siguiente vehículo funcione correctamente, deberemos colocar un bloque de comandos con este comando puesto y configurado en modo repetir y siempre activo. Seguimos con el Seamot, un pequeño y versátil medio de transporte, con el que nos será extremadamente fácil explorar cualquier zona de agua a grandes velocidades. Este último posee 60 de vida. El Spacecraft añade meteoritos y un nuevo cohete que podremos usar para ir a la Luna, una dimensión que se genera gradualmente, chunk por chunk, por lo que técnicamente es infinita. Empezamos viendo este cráter de meteorito, que se generará aleatoriamente en el overworld. En él podemos ver algunos bloques de magma y un nuevo bloque, la roca del asteroide. Hay una versión de este cráter, pero con bloques de asteroide de diamante, los cuales nos darán diamante al ser picados. Y lo mismo con el oro, solo que este tendremos que fundirlo para obtener el lingote. Para empezar a craftear el cohete, necesitaremos este martillo, que utilizaremos para craftear este yunque. Luego deberemos fundir hierro para obtener hierro fundido, que usaremos para craftear este otro objeto, el acero fundido, el mismo que el del Tinker's Construct, el cual tendremos que meter en el yunque que crafteamos antes para obtener acero puro. Luego deberemos volver a introducirlo en el yunque para obtener una placa de acero, la cual usaremos en el mismo junto a una mesa de crafteo para craftear esta otra. En esta nueva mesa, tendremos la posibilidad de craftear el bloque de acero, bloque puramente decorativo, al igual que el próximo bloque, el cristal de acero, el cual es más resistente que uno normal y podremos obtenerlo picándolo sin necesidad de tener el encantamiento de Silk Touch. Ahora deberemos craftear estos 3 objetos, que son las piezas necesarias para craftear el cohete.
Ahora las juntamos, y listo, ya tendríamos el cohete. Aunque si lo intentas generar, no podrás. Para hacerlo antes deberás utilizar esta mesa para craftear este otro objeto. Ahora lo colocamos y se generará esta pequeña estructura, y ya solo faltaría colocar el cohete en el centro. Una vez colocado, deberemos subirnos rápido al mismo como si se tratase de un caballo, y listo, ya empezará a despegar. Tened cuidado de no agacharos ni saltar cuando estéis dentro, porque si lo hacéis podéis caer del cohete y perderlo. Una vez hayamos llegado a la altura 200, se nos dará el efecto de ceguera y en nuestro mundo se hará de noche, simbolizando que estamos entrando en la exosfera. Luego, por unos segundos, el cohete se volverá invisible, y podremos aterrizar finalmente en la luna. Aquí recomiendo volver a romper vuestro cohete para que no se os pierda. Y ya estaríamos, podríamos decir que es como una dimensión o un mundo aparte, ya que se irá generando a medida que avances, dependiendo de tu distancia de renderizado, lo hará más rápidamente o de manera más lenta. Aquí también se nos otorgará el efecto de caída lenta y salto. Esto es prácticamente infinito, aunque si vamos muy rápido con el Itros o volando en creativo, podremos ver cómo se acaba y se va generando la luna, al igual que veremos que hay bedrock debajo para que no nos escapemos picando y unos cuantos minerales. Este sitio se compone de piedras lunares, que te servirán para craftear algunas herramientas, y algunos cráteres, pero lo más importante, los dos minerales que mencioné antes. Estos son el mineral lunar de hierro y el de aluminio, que podremos fundir para obtener sus respectivos lingotes hierro, y de aluminio, respectivamente. Este nuevo mineral, un nuevo mineral que solo se generará en la luna. Si picamos la bedrock en creativo o la traspasamos usando glitches, podremos ver que la luna es una simple estructura que se genera proceduralmente encima del mundo, por lo que si tienes una estructura muy arriba, es probable que sea destruida. Y si queremos salir de la luna, simplemente deberemos colocar este comando en el chat. Y listo. Todo lo demás que agrega el addon son algunos objetos que por ahora no sirven para nada, pero que algún día servirán para ir también a Marte. El Adventure Expansion es un addon que nos agrega nuevos mobs, nuevos jefes, nuevas estructuras, minerales, y muchas cosas más, que, por alguna razón, me recuerda mucho al videojuego Terraria, y ahora veréis por qué. Empecemos con el primer evento, la raid de goblins, similar a la aparecida en el videojuego Terraria, incluso con el mismo procedimiento. Primero deberemos craftear el estandarte goblin, y luego colocarlo. Una vez colocado, deberemos interactuar y empezará la raid. Al empezar la raid, empezarán a generarse goblins alrededor del estandarte. El más básico es el goblin normal, también llamado goblin guerrero o goblin a distancia, dependiendo del arma que posea, que suele aparecer portando una armadura aleatoria y un arma también aleatoria, ya sea cuerpo a cuerpo o a distancia, similares a los goblins arqueros y guerreros de también Terraria. Otro enemigo sacado de Terraria es el invocador de duendes, un duende con una apariencia similar a la de una bruja, que genera goblins a su alrededor. Y el Goblin Grunt, un pequeño goblin que te aplicará el efecto de veneno al golpearte. Al acabar con los suficientes goblins, se generará el jefe final de la raid, el Goblin Bestia.
Este no es demasiado poderoso, pero tiene la habilidad de empujarte ferozmente contra el suelo, dejándote atrapado y haciéndote traspasar algunos bloques. Este también es capaz de destruir los bloques que toque. Al morir, te dropeará su mazo, que puedes usar como arma, una plantilla de llave bastante importante, un trofeo que podemos colocar como bloque, y gemas naranjas. Estas gemas también te las dropearán todos los otros goblins. Las podrás utilizar para intercambiárselas al Goblin Mercader, un Goblin Mercader que te venderá unos cuantos nuevos objetos, entre los que se encuentran varios nuevos alimentos, un arma, y una nueva entidad. Este último se generará por todo el Overworld. Este addon también agrega un nuevo mineral, platino, mineral que también aparece en Terraria, por lo que podría ser una referencia, en visto que el addon está llena de ellas. Este se generará por las cuevas de tu mundo y puedes utilizarlo para craftear una armadura, además de una espada y un nuevo bloque. También podemos usarlo para craftear este tótem. Si interactuamos con el mismo con el estandarte Goblin de antes, empezar a la Raiden Armode, por lo que los enemigos serán más, pero dropearán más gemas naranjas, quizá una referencia al Armode de Terraria, el cual no voy a explicar porque no quiero spoilear a nadie. Con la plantilla que nos dropeó el jefe Goblin y lingotes de platino, craftearemos la llave de platino. La otra es la llave de oro, crafteada con oro y una plantilla de llave de oro, la cual podremos obtener en cofres de dungeons, minesafs, templos, etc. Si interactuamos con la llave de platino, desaparecerá de nuestro inventario y se generará esta estructura, donde podremos encontrar un curioso nuevo. El dragón azul, es un dragón agresivo muy poderoso, pudiéndote lanzar bolas de fuego y volar a su antojo. Si llegamos a acabar con el mismo, nos dropeará sus escamas, que podremos utilizar para craftear esta armadura. Esta es la piedra de la cueva del dragón, estructura generada en el Overworld. Está plagada de cristales rojos. Si picamos hacia abajo en ella, encontraremos la cueva del dragón, donde un nuevo muy familiar nos estará esperando. Si lo rompemos y lo volvemos a colocar, empezará el proceso de incubación, que dura unos 5 minutos. Una vez hayan pasado esos 5 minutos, este pequeño dragón se habrá generado, al cual podremos alimentar y tamear usando chuletas de cerdo cocinadas. Una vez en su etapa más grande, podremos subirnos y surcar los cielos a su lomo. En el Overworld, es posible que se genere esta torre, la cual estará protegida por un bloque personalizado y rompible. Se podría entrar utilizando Ender Pearls, pero el addon está pensado para que utilicemos la llave de oro que crafteamos antes, y si lo hacemos, los bloques que impedían el paso por la puerta desaparecerán. Aquí podemos encontrarnos algunos cuantos generadores de zombies y vasijas en su parte superior, una obvia referencia a las vasijas de Terraria, no tanto por las vasijas en sí, ya que pueden ser una referencia a muchas cosas, pero sí por lo que dropean al ser destruidas, y porque este addon está lleno de referencias a dicho juego. Si seguimos subiendo veremos que las habitaciones son prácticamente las mismas, pero con generadores de diferentes mobs. La única habitación diferente es la final, la cual no tiene nada especial más allá del jefe que allí se encuentra, el golem de batalla.
tanto en textura como en modelo, así como en ataques. El jefe no tiene demasiada gracia, que por cierto, el modelo es el mismo que el del jugador. De hecho, todos los modelos del addon, exceptuando el dragón rojizo de antes y un mob que explicaré después, son muy similares, o simplemente los mismos, a los ya existentes en el juego. Al morir, te dropeará su trofeo. Podemos encontrar esta estructura generada por todo nuestro mundo. Estará protegida por bloques irrompibles, pero justo en el centro, podremos encontrar algunos bloques semirotos, que podremos acabar de romper con un pico de diamante. Una vez dentro, estaremos rodeados de diversos enemigos, que al morir, dejarán estas llaves. En esta misma mazmorra, podremos llegar a encontrar estas cajas, que pueden abrirse interactuando con dicha llave. Estas nos darán algunos objetos, ya sean nuevos o ya existentes en el juego. Aquí también podremos encontrar estas vallas, similares a las ya presentes en el juego pero de color azulado. También se generarán estos nuevos enemigos, los cuales portan una espada de platino y un escudo. Por los océanos de nuestro mundo, pueden llegar a aparecer estos barcos piratas, habitados por bastantes piratas, junto a bastantes loros y su capitán. Estos tres últimos pueden llegar a ser una referencia a los piratas aparecidos en el evento de invasión pirata de Terraria, aunque no se parecen demasiado. Aquí podremos encontrar cofres con algunos objetos interesantes, así como algunos bloques de diversos minerales. En uno de estos cofres podremos encontrar este arpón, que podremos usar como arma a distancia, el cual puede llegar a ser una referencia al arpón de Terraria, aunque la verdad, podría ser una referencia a cualquier arpón. El objeto que sí que es seguro proveniente de Terraria, es el que nos encontraremos en el cofre de la parte inferior de la estructura, la botella de salto, con una textura muy similar al del objeto de la nube en una botella de Terraria, la cual nos permitirá hacer doble salto al interactuar con la misma mientras saltamos, algo parecido al funcionamiento de la botella en dicho juego. Y ya por último, tenemos a este mob de aquí, uno de los descartados para entrar al juego de la Minecoin de 2017, siendo el ganador de esta última votación el Phantom. Este es un Blade mucho más grande y poderoso, el cual te atacará usando bolas de fuego. El Art Pillager es un addon que agrega bastantes nuevos maldeanos, los cuales aparecerán en raids, y la mayoría tienen las mismas o similares características que los originales. El primero es el Vindicador armado, un Vindicador con una armadura, similar al aparecido en Minecraft Dungeons, que cuenta con más puntos de vitalidad. El segundo es el Illager curandero, un Illager que curará a maldeanos cercanos, aunque también puede atacar cuerpo a cuerpo si es necesario. Dropear a tótems al morir. El siguiente es el Evocador guerrero, un evocador que cuenta con un hacha y un escudo, además de un casco de hierro, por lo que daña utilizando ataques cuerpo a cuerpo. El Pillager con tridente, un Pillager que cuenta con un tridente en lugar de con una ballesta. El Illager mago, el cual utilizará su magia para generar más Illagers. El Vindicador capitán. Este es un Vindicador con mejores estadísticas que el original. El Pillager capitán. Este es un Pillager con mejores estadísticas que el original. El Pillager forajido. Este es un Pillager con estadísticas mejoradas, y una ballesta glitcheada. El Ravager demonio, un simple Ravager con mejores estadísticas. El Pillager de asalto, otro Pillager con mejores estadísticas. El Vindicador forajido, como un Pillager forajido, pero en Vindicador. El Illager montado en caballo.
Este posee un hacha de diamante Elra montado en su fiel corcel. El Piglin Vindicador, una mezcla entre un Piglin y un Vindicador, el cual te atacará aunque lleves alguna pieza de armadura de oro. El Illager Ancestro. Este maldeano utiliza la magia para levantar muros, que atrapan a sus enemigos, e incluso puede generar muros explosivos que explotan. Este es similar al Illager del mismo nombre aparecido en Minecraft Dungeons. El Illager Montañero, el mismo aparecido en DLC de Minecraft Dungeons, Owling Peax, al cual le hice una review hace poco junto a otros 14 addons más, os dejo un link por aquí arriba por si queréis echarle un vistazo. Este utilizará su pico para atacar. El Ice Ologer, otro Illager aparecido en un DLC de Minecraft Dungeons. Este gélido maldeano, invocará puños de hielo que dañarán a sus enemigos, e incluso a sí mismo. El Pillager Evocador. Este Pillager sin ballesta, posee el poder de invocar los pinchos que invoca el evocador para atacar. El Evocador Maestro, un evocador mucho más poderoso que el original. El Domador de Ravagers, un evocador vestido con una larga túnica, el cual ataca cuerpo a cuerpo e invoca Ravagers, y por alguna razón posee una ballesta. El Evocador Vindicador. Evocadores con el mismo comportamiento que un Vindicador. El Pillager Jefe, un Pillager con estadísticas mejoradas. El Illager Guerrero, el cual posee una maza y un escudo. El Zombie Aldeano Pillager. Un zombie aldeano que cuenta con un hacha de hierro y no se quema a la luz del día. El Vindicador de Nieve. Este Vindicador tiene la habilidad de lanzar bolas de nieve. El Illager de TNT, que, bueno, creo que ya es obvio lo que hace. El Piglin Pillager, como un Piglin Vindicador pero en Pillager. El Pillager Guerrero, que cuenta con un hacha en lugar de una ballesta. El Ravager Furioso, un Ravager todavía más poderoso que el original. La Bruja Pillager, una fusión entre una bruja y un Pillager. El Vindicador Mago, un Vindicador que genera Vindicadores. El Vindicador Pillager, un Vindicador que cuenta con una ballesta. El Vindicador Arquero, un Vindicador que porta un arco. El Evocador Arquero, un evocador con un arco. El Vindicador Armado, un Vindicador con un casco. El Pillager con armadura de oro. El Pillager con armadura de diamante. El Ice Ologer con armadura, que también porta una espada y un escudo. El Illager de la Muerte, Illager que invoca cualquier entidad relacionada con los maldeanos. Y por último, el Illager Minero, Illager que usa un pico como arma. El Apocalipsis Zombie agrega nuevos tipos de zombies, los cuales pueden mutar en versiones más poderosas cuanto más tiempo esté el addon activado en el mundo, además de que agrega nuevas mecánicas, incluyendo la generación de hordas mejores dropeos de zombies, que estas entidades se generen con equipamiento más poderoso, ratio de generación más alto, y otros pequeños cambios que harán sentir tu mundo como víctima de un verdadero apocalipsis zombie. El zombie mutante, es un zombie gigante muy poderoso, el cual destruirá todos los bloques que encuentra a su paso. Estos atacarán de una manera muy violenta, persiguiendo a su objetivo con rápidas zancadas, para después destruirlo todo con sus poderosos puños. También son capaces de ejecutar un gran salto para caer sobre su adversario, así como generar pequeñas explosiones que empujarán a entidades cercanas.
Si estos acaban con algún aldeano, lo transformarán en aldeano zombie. Como curiosidad, este es el único zombie que solo mutará 3 veces. Al contrario de los zombies mutantes, los zombies normales y los otros que agrega el addon mutarán 5 veces. Estos que estáis viendo son zombies normales, el addon les cambia la textura. Las mutaciones se ejecutan una vez pasados 24 días de Minecraft desde la última mutación, o desde que introduciste el addon en el mundo. Sé que parece bastante tiempo, pero si tenemos en cuenta que un día en Minecraft son 20 minutos, serían 8 horas de juego en la vida real, y no hace falta que sean seguidas. Las mutaciones no cambian demasiado las estadísticas de los zombies, pero para que tengáis una idea, a un zombie normal, que posee 13 de vida y 2 de ataque inicialmente, al cual el addon le baja las estadísticas, porque creedme que se generan demasiados, le bastarían 2 golpes con espada de diamante para morir. A un zombie mutado, solo una vez, le bastarían también 2, a un zombie mutado 2 veces 3, a uno mutado 3, a uno mutado 4 también 3, y a uno mutado 5 también 3. Sí, por cierto, diría que ya os habéis dado cuenta, pero lo comento igual, ahora los zombies no se hacen daño a estar expuestos a la luz del día, su textura está cambiada, y algunos se pueden generar de un color más pálido. El siguiente tipo de zombie es el zombie cargado, un zombie con 16 de vida, 5 de ataque, y 31 puntos de velocidad, capaz de trepar por paredes, como si se tratase de una araña, y capaz de darte el efecto de náusea al golpearte. También comentar que ahora todos los zombies tienen la habilidad de girar la cabeza a 360 grados. Estos son los zombies bufeados, que tienen la misma nueva textura que los zombies, pero cuentan con mejores estadísticas, 25 de vida, 6 de ataque, y 20 de velocidad, además de que la versión 5 mutada del mismo es capaz de trepar paredes. Y el último zombie, el Zombie Master. Este zombie es una versión más grande del zombie normal, contando también con mejores estadísticas. Y ya estaría, no hay mucho más que explicar, ahora ya estás preparado para enfrentarte a este desafío. El Better Mobs Animations es un addon que agrega nuevas animaciones a los mobs ya existentes en el juego. Aparte de las animaciones, ahora, si muere algún mob de los que mencionaré después, se generan estas partículas rojas, que intentarán simular sangre. Empezamos viendo a los aldeanos, que poseen como principal cambio el que ahora tienen las manos libres, como si fuesen jugadores. También tienen una pequeña animación de pestañeo, una animación que el addon agrega a todos los mobs que modifica, por lo que no la volveré a mencionar. Al correr para huir del peligro, ya sea algún zombie, aldeano o jugador agresivo, estos levantarán y sacudirán sus manos. El zombie. Este recibe una nueva animación al estar quieto y al caminar, haciéndolo parecer más a la representación del zombie en la cultura popular.
También posee una nueva animación al atacar y al morir. Estas mismas animaciones también se aplican a los zombies aldeanos, a los husks y a los ahogados, y estos últimos también reciben una nueva animación al nadar. Las piernas del creeper ahora estarán separadas. Este también posee una nueva animación al estar quieto y al caminar. Tanto las vacas como las champivacas reciben nuevas animaciones, tanto al estar quietas, caminando, corriendo y al morir. Por alguna razón, la champivaca poseerá un champiñón de más, que flotará por encima de la misma. Las gallinas también recibirán nuevas animaciones al caminar y al estar quietas. Ahora los calamares tienen un nuevo modelo y una nueva textura, además de que poseen nuevas animaciones al estar quietos y al nadar. El lobo ahora posee la cola y las orejas, así como la boca, más animadas, que moverá más o menos dependiendo de en qué estado esté, enfadado, hambriento, o sentado. También se le agrega una nueva animación al morir. El cerdo, que cuenta con nuevas animaciones al estar quieto, moverse y al morir. También se le cambia el modelo y la textura al glow squid, que tiene las mismas animaciones que el calamar. Y ya por último, el Enderman. A este se le agrega una nueva animación al caminar y al correr mientras está enfadado. El Biomescraft añade una inmensa cantidad de nuevos biomas y animales que los habitan a nuestro Minecraft. Empezaremos con la arboleda de cerezas, un pequeño bosque con distintos nuevos árboles que generan cerezas. Aquí suelen spawnear muy a menudo ciervos, un nuevo animal del addon que explicaré más adelante. Los árboles de esta zona son de una nueva madera, que podemos usar para craftear tablones de la misma y usarla como si fuera cualquier otra madera del juego. Las cerezas que crecen en este bioma se pueden recolectar y son consumibles. La arboleda otoñal, una gran arboleda con una densa neblina anaranjada y árboles de 5 diferentes tonalidades otoñales, además de que habrán una gran cantidad de calabazas y flores. Aquí puedes spawnear cerdos, zorros, ciervos, entre otros animales, además de que podremos visualizar cómo caen las hojas de los árboles. Estos árboles están hechos de otro nuevo tipo de madera, que podrá y usarla como si fuera una madera normal. Seguimos con los bosques de coníferas, son bosques de taiga con unos árboles mucho más grandes y llenos de hojas. Pasamos al manglar, un bioma muy parecido al pantano actual del juego, pero lleno de árboles de grandes raíces, además de que está hecho puramente de agua. Seguimos con el bioma de Alpes, hecho de montañas rocosas llenas de nieve por todos lados, contando con bastantes árboles del mismo tipo, aunque sin casi ningún mob. Y ya por último, el chaparral, una llanura llena de tierra y hierba, además de algunos arbustos, árboles furtivos y flores. Aquí suelen aparecer ardillas. Como he dicho antes, el addon no solo trae biomas, sino que también nuevos animales que spawnearán en dichos biomas. Empezamos con los ciervos, animales pacíficos que te evitarán. Puedes spawnear con o sin cuernos. Puedes llegar a reproducirlos con trigo. Dropean carne y cuero.
Seguimos con las mariquitas, que siempre estarán cerca de las flores. Son bastante débiles, y suelen ser atacados a menudo por las ranas. Seguimos con las ardillas, criaturas extremadamente rápidas que te evitarán a toda costa, aunque puedes alimentarlas y atraerlas con cerezas o bayas dulces. Pasamos con el mapache, con un aspecto y comportamiento muy similar al del zorro. Y por último, las ranas, que solo aparecen en pantanos y manglares. Son bastante débiles, pero no dudarán en atrapar a cualquier insecto cercano como abejas, mariquitas o arañas con su larga lengua. Puedes alimentarlas usando azúcar. El Griffin Plus añade 4 nuevas criaturas mitológicas, los grifos, los hipogrifos, los reptigrifos y los peces conejo. Antes de ver a los grifos, exploraremos su alimento, el pez conejo. Este mob aparecerá con una muy diminuta probabilidad en océanos. Al matarlo, te dropeará su ítem, que podrás cocinar para alimentarte de él. O bien usarlos para tamear a los grifos. Para hacerlo, deberás acercarte a ellos con el pescado en la mano e interactuar, como si estuvieras tameando a un lobo. Los grifos son prácticamente indestructibles, a menos de que los ataques usando una espada de hierro. Si logras matar a un grifo, te puede llegar a dropear sus huesos, sus plumas o su carne. La carne la puedes llegar a cocinar para poder comértela. Los otros 2 ítems que pueden utilizar para craftear la lanza del grifo, un arma cuerpo a cuerpo en 3D. Una vez tameado, podrás subirte a él interactuando con el mob o hacer que se agache interactuando con el mismo mientras estás agachado. Si quieres tener el placer de surcar los cielos a su lomo, deberás craftear la montura para grifos, que le podrás colocar al abrir el inventario encima de la criatura. Una vez con la montura ya colocada, podrás controlarlo. Si quieres que el ave ascienda, deberás mover la cámara de tu personaje hacia arriba. Si quieres que descienda, deberás hacer lo contrario. Como he mencionado antes, hay 3 especies diferentes de grifos. El grifo normal, mitad pájaro mitad león, es el mediano de los 3, agresivo pero bastante débil. El hipogrifo, mitad pájaro mitad caballo, es el más pequeño, no te atacará ni aunque tú lo hagas, lo que le hace el más práctico, amigable y fácil de tamear. Y ya por último tenemos al reptigrifo, una bestia mitad pájaro mitad dragón, una criatura muy agresiva y peligrosa, por supuesto, el más grande de los 3 grifos. Pero ahí no acaba la cosa, cada especie tiene sus variantes, empezando con los grifos normales, que cuentan con 50 de vida, 15 de daño y entre 3 a 10% de probabilidades de aparecer en montañas, que tiene como primera variante el grifo bala, con las mismas stats que el original, pero teniendo una velocidad mayor. Seguimos con el grifo helado, un espécimen de carácter frío que no se deja ver mucho, lo que lo convierte en el grifo normal más difícil de conseguir, compartiendo el puesto con el grifo nocturno, siguiéndole el grifo carmesí. Como último grifo, tenemos al grifo robusto, algo más grande que cualquier variación del grifo normal. Los hipogrifos, como ya he explicado antes, son totalmente pacíficos, poseen 30 corazones de vida, aparecen únicamente en planicies con un 7 a 10% de probabilidades de aparición. Esta especie contiene 3 variantes, los helados, los nocturnos y los grisáceos. Y ya como última especie, conseguiremos al reptigrifo, que suelen tener 90 corazones de vida y 20 de ataque. El normal es el más poderoso de todos, y tiene otras 2 variantes, el de Crimson, y el Terraformo, siendo este último el más complicado de encontrar. Esta especie tiene desde un 1% hasta un 10% de probabilidades de aparecer en montañas. El Just Structures agrega una modesta cantidad de estructuras que se generarán aleatoriamente por nuestro mundo de Minecraft.
Este addon ya lo había traído hace unos pocos meses, pero realmente solo enseñé 4 estructuras ya que la inmensa mayoría de estas son muy difíciles de encontrar, sobre todo encontrarlas absolutamente todas, y por eso me he dado a la tarea de recorrer todo el mundo de Minecraft para buscar todas y cada una de las estructuras que añade para poder enseñároslas. Estrenaremos el addon con las ruinas. La primera ruina la podremos encontrar en el desierto, con un 0,07% de probabilidad de aparición. Esta será un conjunto de bloques de arenisca con un cofre. La sigue las ruinas olvidadas, una especie de búnker que solo encontraremos en el bosque de roble oscuro, con algunos mobs peligrosos, así como utensilios, armaduras, armas, comidas, una especie de diario y demás. Aparece con un 0,02% de probabilidades. Pasamos con el Nether portal del Overworld al Nether, ya que allí se encuentran las dos siguientes estructuras, la ruina del Warped Forest, y la ruina del Crimson Forest, dos estructuras muy similares que aparecerán en sus respectivos biomas, con un cofre incluido. Y de un puñado de ruinas, llegamos a los castillos, empezando por la gran torre del castillo, con un 0 con una probabilidad de aparición del 0,02 en el Overworld. Y nos vuelve a tocar cambiar de dimensión con el castillo del Wither, un pequeño castillo con peligrosos Wither protegiéndolos, pero con dos grandes recompensas al pasar los dos parkours que trae dentro. Aunque simplemente puedes poner bloques y llevarte todos sus diamantes. Las casas, hay diversas estructuras que simulan ser hogares de personas. Existen casas en el Nether, con la de Crimson y Warped Forest, y en el propio Overworld, con la casa de las planicies. En el Overworld, también podremos encontrar un pequeño hogar en el desierto, donde un Wandering Trader vive con sus llamas. En los biomas de taiga, especialmente en sitios altos, spawnearán estas casitas. En playas cerca del mar, también se pueden generar recintos de pesca. Y ya como última casa, la del pantano, que es bastante similar a una casa de brujas. Navegamos hasta lo más profundo del mar de Minecraft para encontrar el barco y la barca pequeña. En el barco se generarán villagers. Y ya por último, los fósiles, que son estructuras que se generarán bajo tierra, las cuales pueden estar formadas por carbono o huesos, pero siempre tienen la forma del esqueleto o del cráneo de un dinosaurio. El Mutant Wolves Addon añade lobos esqueléticos, nuevos lobos mutantes y lobos mutantes esqueléticos, perfectos para proteger tu casa o recorrer grandes distancias. Estos spawnearán por el mundo, y pueden ser tameados interactuando con ellos con un hueso en la mano. También hay una versión bebé para los dos tipos de lobos mutantes que añade el addon. Una vez tameado, podemos sentarlo, dejar que nos siga para que nos proteja de cualquier atacante, o montarnos en él. Los lobos esqueletos mutantes y los lobos esqueletos normales, son agresivos contra el jugador, pero de todas formas se pueden domesticar con huesos, así que recomiendo spamear el botón de interactuar, clic derecho en Windows 10 y mantener la pantalla en móviles, o simplemente neutralizándolos con una poción o encerrándolos para que luego podamos tamearlos. Estos lobos esqueléticos también nos protegerán, además de que podremos montarlos o agacharlos. Por cierto, si dos lobos mutantes esqueléticos y normales se encuentran, se empezarán a atacar hasta matarse. Esto también pasa si un lobo mutante domesticado se encuentra con un lobo esquelético mutante no domesticado. Pasa exactamente lo mismo con los lobos normales. Puedes modificar el color de los 3 lobos que añade el addon con tintes de cualquier color, siempre que ese lobo esté domesticado. El Sirenas Addon agrega a eso, las clásicas sirenas provenientes de la mitología general, similares a las que aparecen en el mod de Java Ice and Fire. Estas spawnearán en estas estructuras de aquí, que se reparten por todos los océanos de Minecraft.
Dentro de estas piedras, podremos encontrar un cofre con diversos materiales útiles. Las sirenas se dedicarán a matar a cualquier pez cercano, prácticamente pudiendo acabar con cualquier tipo de vida en un lago en tan solo unos minutos, por lo que pueden llegar a ser útiles en granjas de peces. Estas producen un canto que se puede llegar a escuchar hasta unos 50 bloques. Si te detectan, te atacarán, poseen un daño de 7, y si las logras matar, te dropearán unos pocos salmones. El Jetpack Addon es un addon muy útil que mejorará nuestra movilidad, sobre todo la vertical, por todo el mundo de Minecraft. Este tiene un crafteo muy simple, 2 bloques de hierro y 1 de redstone, para que se nos dé un jetpack que podremos spawnear como si fuera un nuevo generador. Una vez spawneamos, nos subimos a él interactuando con clic derecho en Windows 10 y manteniendo la pantalla pulsada en móviles. Una vez dentro nos podremos bajar agachándonos y subir verticalmente manteniendo pulsado el botón de saltar, sin límites ni complicaciones. Elysian Fire Dragons. No, ese no. Agrega eso, dragones de hielo y dragones de fuego, aunque también agrega un villager gigante mutante, que solo spawneará por las noches en pantanos. Al morir, este dropeará uno de estos 2 huevos, uno de dragón de hielo, u otro de fuego. O también te puede dropear, nada. Voy a empezar explicando el huevo de fuego. Ahora deberemos coger el huevo y spawnearlo, pero cuidado, deberemos tener mínimo 10 niveles de XP, si lo intentamos con menos, esto es lo que pasará. También deberemos spawnearlo en la medianoche dentro del juego, cuando el reloj se muestre de esta manera. Si intentas spawnearlo en cualquier otra hora, adivinad qué pasa. Una vez spawneado, deberemos quemarlo, sí, prenderle fuego, que arda. Ahora, a esperar a que sea de día. Y listo, después de morir 2 veces en lava, lo tenemos, ahora solo tendremos que tamearlo con bacalao. Ahora deberéis esperar a que crezca del todo, aunque yo voy a usar el poder de modificar el código del addon para que crezca más rápido y listo, acaba de crecer. Cuando crezca del todo, podremos montarlo y meterle una montura. Lo de la montura no funciona del todo bien, solo funcionará con ciertos dragones, con algunos sí y con otros no, bastante extraño. Y también una armadura de dragón de netherite, que se craftea de la siguiente manera, y se le equipa de la misma forma. Para hacer lo mismo con el huevo de dragón helado, deberemos ir a un bioma helado, el de nieve o los océanos congelados. Proseguimos escalando una montaña, o poniendo bloques tú mismo, para llegar a las coordenadas Y90. Colocamos el huevo, y esperamos. Listo, ya tendríamos nuestro pequeño dragón asesino. Lo tameamos con un pez tropical y a esperar a que crezca. Podremos ponerle una montura o una armadura de dragón para reclutarlo.
El Retro Furniture es un add-on que nos añade nueva furniture, básicamente, muebles y decoraciones. Empezamos crafteando la mesa de furniture normal. Esta entidad y todas las que añade el add-on se podrán destruir golpeándolas unas cuantas veces. Si interactuamos con la entidad, nos dará acceso a todos los tradeos del add-on, la única manera de obtener los muebles en Survival. Primero tendremos que tradear diamante, esmeralda, oro o hierro, para obtener 15 duckbacks, 10 duckbacks, 3 duckbacks, o un duckback, respectivamente. Esta moneda de intercambio nos servirá para poder obtener las diferentes decoraciones y muebles, cada uno con un precio distinto, siendo el más caro la Personal Computer, o PC, de IBM, y el mueble más barato, la taza. Este add-on tiene dos tipos de furniture, los muebles en sí, como armarios, sillas, mesas, etc., y los accesorios. La principal diferencia entre estos es que puedes colocar estos accesorios en la mayoría de los muebles en sí, spawneándolos encima de los mismos o simplemente empujándolos hasta que toquen el mueble. Y sí, se pueden empujar, ya que estos son entidades, un punto algo negativo del add-on, que tiene como principal inconveniente, el que una entidad o el propio agua pueda empujarlos, que se mueran con un kill, entre otros. Empezaremos viendo todos y cada uno de los accesorios que añade, empezando con la Atari Flashback 8, una consola salida en el 2017 que intenta replicar a la Atari 2600, pero esta lleva 105 juegos de la consola original preinstalados, sin necesidad de usar cartuchos, algo así como las versiones mini de la NES o de la Genesis, pero de Atari. Seguimos con la Mega Drive, también conocida como Sega Genesis en Norteamérica, la primera consola de Sega, lanzada por primera vez en 1988. Y como última consola, la Super Nintendo, SNES, Super NES, o Super Famicom en Japón, lanzada por Nintendo en 1990 para competir contra la Mega Drive de Sega. Como curiosidad, juegazos de esta increíble consola como los Donkey Kong Country fueron mi primer contacto con los videojuegos. El reproductor de VHS, un reproductor de estos casetes. El televisor, con un diseño similar a los televisores de los años 80 y 90. La Boombox, un altavoz portátil con un diseño similar al de los 90. Un globo terráqueo, pero cúbico. Un trofeo. Una lámpara que genera luz, aunque poca. Un teléfono fijo, el diseño antiguo, no el actual. Un PC, concretamente, la Personal Computer de IBM, uno de los primeros PCs que podríamos realmente considerar un éxito en cuanto a ventas. Este está mostrando una captura del videojuego Super Mario Bros., lanzado originalmente para la NES, también conocida como Famicom o simplemente la Nintendo. También agrega un pato de peluche, una taza y un plato. Y por último, una planta. Ahora solo faltaría mostrar los muebles en sí, empezando por los armarios horizontales, de los cuales existen 3 tipos, 2 normales y uno estilo retro. En estos, podrás guardar objetos. Pasamos con las sillas, la silla triple, la silla de jardín, y la de bar. En estas, te podrás sentar. Seguimos con estas mesas con armario, en las que podrás guardar cosas si interactúas con las mismas. Los sofás, el normal, el con armario, y el de estilo retro. En todos estos, podrás sentarte. Seguimos con las estanterías. En ellas, podrás guardar cosas si interactúas con las mismas. Las mesas pequeñas, que no tienen utilidad en sí más allá de la habilidad básica de cualquier mueble, poderle colocar accesorios. Este tocadiscos de vinilo. Estas estanterías. Esta otra estantería. Este ventilador de techo y lámpara de techo. Y esta silla, la cual podrás montar y dirigir. Hay 3 muebles de add-on que se pueden tintar usando cualquiera de los 16 tintes que agrega el juego, 2 sillas y un sofá. Estas se pueden tintar teniendo el tinte deseado en la mano, e interactuando con uno de estos 3 muebles.
Plus Bows, es un addon que nos agregará 30 nuevos arcos y flechas. Antes de ver los crafteos y los arcos, mencionaré también que el addon añade estas 3 nuevas entidades, las cuales te intercambiarán estos arcos a cambio de esmeraldas. Estas entidades se generan naturalmente en desiertos, junglas y bosques. Lo malo de los arcos es que tienen durabilidad infinita y munición también infinita. Empezamos por el arco de diamante. Este tiene 11 de daño de ataque. Con 3 de polvo de blaze y una esmeralda, podremos craftear esta gema. La usaremos para mejorar el arco de diamante. Una vez mejorado, este efectuará 13 de daño. La munición de este arco es color azul y negro. El arco de oro. Este posee 7 de daño. La munición de este arco es principalmente de color amarillo. Este también tiene una mejora, el arco de oro 2. Este posee 9 de daño. El arco de hierro. Puede llegar a efectuar 7 de daño. Su munición no es una flecha en sí. El arco de redstone. Posee 5 de daño de ataque. Este también tiene una mejora, el arco de redstone 2, con 7 de daño de ataque. El siguiente arco, es el arco de esmeralda, el cual solamente no se puede craftear, sino que ni siquiera existe en el código del juego. ¿Y por qué sé que hay un arco de esmeralda? Pues porque hay un arco de esmeralda mejorado, que se craftea con un arco de esmeralda, según el código del juego, el cual no existe dentro del mismo. Y como tampoco quería dejaros con este mal sabor de boca, lo he intentado hacer yo mismo. Después de programarlo, también me toca hacer la textura del arco y de la munición del mismo, la flecha. Flecha acabada. Ahora solo falta poner las texturas. Es invisible. Listo, ya lo tendría, hoy. Ya funciona correctamente, incluso lo podemos utilizar para craftear el siguiente arco, el arco de esmeralda mejorado, con 8 de daño el normal y 10 el mejorado. El arco de lapislázuli, con 5 de daño. La flecha del mismo es azul. Este tiene una mejora, el arco de lapislázuli 2, con 7 de daño. El arco ender, el cual tirará una especie de perla de ender al interactuar con el mismo. El arco de Netherite. Este posee 12 de daño de ataque y una mejora, el arco de Netherite 2, con 14 de daño. El arco de obsidiana. Puede llegar a efectuar 10 de daño. Existe una versión mejorada de este último, el arco de obsidiana 2 con 12 de daño. El arco de TNT. Este solo tiene un uso, y el proyectil lanzado, al cabo de unos segundos, explotará, a menos que golpee a alguna entidad. El arco mágico. Este posee 8 de daño de ataque, y otorgará el efecto de náusea a la entidad a la cual alcancen sus flechas. El arco del cielo. Este posee 5 de daño de ataque, y sus flechas, otorgarán el efecto de levitación al objetivo alcanzado. El arco de estrellas. Este tiene 9 de daño de ataque, y sus flechas otorgarán el efecto de veneno al mob alcanzado. El arco de la lentitud, con 6 de daño de ataque y el efecto de lentitud en sus flechas. El arco de Batman. Este posee 12 de daño y sus proyectiles explotarán al cabo de unos segundos de impactar con una superficie. El arco arcoiris, con solo 3 de daño de ataque. El arco pequeño, o mini arco, con todavía menos ataque que el anterior, 1. Este tiene una mejora, el mini arco 2, que le otorgará 2 puntos más de daño de ataque al mismo. El arco de regeneración. Sus flechas otorgarán el efecto de regeneración a la entidad alcanzada. El arco legendario. Este posee 13 de daño de ataque, y sus flechas son explosivas. El arco medieval, con 2 de daño de ataque. Este tiene una mejora, con el doble de daño de ataque y la textura de su flecha no establecida.
Pillager vs Pillager nos añadirá principalmente nuevos Pillagers, algunos aliados de aldeanos y otros no, un addon perfecto para combinarlo con algún otro que añada más aldeanos, como el Fantasy Villagers, que traje en el video pasado. Empezamos con el primer y único boss del addon, el Villager. Este es neutral y podrás tradear con él. Posee 80 puntos de vida y ataca utilizando los mismos ataques que un invocador, invocando bets y pinchos. Este mob es pacífico con aldeanos, pero hostil con villagers agresivos con aldeanos. Este tiene el efecto de absorción y el de resistencia. Como dije antes, podrás tradearle cosas, y a medida que le vayas tradeando y te vayas saliendo del menú de tradeos, más tradeos se desbloquearán, hasta el punto de llegar a estos dos últimos, donde podrás intercambiar esmeraldas por alguno de estos dos tótems. Al interactuar con alguno de estos dos golems en la mano, generarán los mismos ataques que el invocador, el token de ataque invocándolo justo delante de tu personaje, y el de protección alrededor del mismo. Seguimos con el Vindicador amistoso, el cual es pacífico con aldeanos y otros mobs pacíficos con estos. Este es agresivo con mobs no pacíficos con aldeanos, incluyendo Vindicadores normales. Para resumirlo, la próxima vez que lo vaya a explicar, diré simplemente que pertenece al bando de los aldeanos. Existe también un Pillager, el Villager de la ballesta, que se ha unido al bando de los aldeanos. Hay una variación del Vindicador amistoso que lleva gafas, pero es exactamente igual en comportamiento. Este addon también agrega un nuevo mob separado del aldeano, el aldeano antiguo, con una textura similar a la del aldeano de antiguas versiones, incluso con el menú de tradeos antiguo. Todos los mobs mencionados anteriormente aparecerán en aldeas. Al contrario, el Vindicador con gafas hostil, una versión del Vindicador con gafas amistoso del bando de los villagers, no aparecerá en aldeas, solo en raids. El Pillager capitán, que se generará en raids y siendo el líder de las patrullas villagers. Este pertenece al bando de estos últimos, por lo que será hostil con el jugador, y si le dropeas un banner villager, lo recogerá. El Pillager bizco, exactamente igual al Pillager normal pero con la textura cambiada, bastante innecesario, la verdad. También hay una versión de este último mob pero siendo un Vindicador, doblemente innecesario. El Ravager amistoso, es un nuevo tipo de Ravager neutral, que podrás montar y controlar usando la caña con Warped Fungus, incluso puede hacer el dash. Puedes curarlo con carne o con el propio Warped Fungus. Se generará en aldeas, al igual que el último mod, la Nidwitch. Puede llegar a tradearte cosas, los tradeos se van desbloqueando de la misma manera que los de Villager. Los dos ítems nuevos que nos tradeará serán, el libro encantado, que mejorará las estadísticas de aldeanos y jugadores cercanos si interactuamos con el mismo, y el tótem de regeneración, el cual nos dará dicho efecto si interactuamos con dicho tótem. El Faso Miner, es un addon que ya he traído en algún que otro video viejo, pero es realmente útil, un indispensable si quieres facilitarte la obtención de materiales básicos del juego. Este nos agrega funciones básicas como el Trigicapitator, que dos jugadores se puedan montar al mismo tiempo en diversos animales, transformar carne podrida en cuero, o algunos nuevos crafteos. Empecemos con el mayor atractivo del addon, el Trigicapitator. Esta mecánica hará que al talar un tronco de un árbol, todos los bloques de troncos del mismo se destruyan automáticamente. Esto solo funcionará si usas un hacha, pero no cualquiera, con la de madera no funcionará. Ahora solo tendremos que agacharnos y talar algún bloque de tronco del árbol, y listo, ya tendríamos la mecánica funcionando.
El addon también agrega a la mecánica del Vein Miner, que es básicamente lo mismo que el Tree Decapitator, pero en ores, por lo que si picamos uno de estos con cualquier pico estando agachados, cualquier bloque del mismo mineral que esté tocando al mismo también se romperá. Funciona incluso con los nuevos ores de la 1.17. También agrega una mecánica parecida, pero con la grava y la arcilla, tendrás que usar alguna pala para que funcione. Como mencioné al principio, este addon también nos agrega la posibilidad de montar cualquier tipo de caballo mientras lo hace otro jugador al mismo tiempo, aunque solo lo podrá controlar el primer jugador que se suba al mismo. Funcionará con cualquier tipo de caballo, pero solo con caballos, no funcionará ni con burros, ni con llamas, ni similares. Al único mob aparte del caballo al que se le agrega esta mecánica es el Strider, aunque esta vez cualquier jugador montado podrá controlarlo utilizando la caña con el Warped Fungus. Y la última mecánica, la de transformar carne podrida en cuero. Lo que tendrás que hacer para lograrlo será simplemente interactuar con una fogata con carne podrida, como si te estuvieras cocinando un salmón. Y ya acabando con el addon, también agrega 2 nuevos crafteos y 2 nuevos ítems fundibles. El primer crafteo es de la montura. Y el último crafteo, el de la name tag. Acabamos con los 2 ítems fundibles. Si fundes pedernal en un horno, solo funcionará si utilizas un horno normal, se te dará uno de pólvora. Y ya por último, podremos fundir arcilla para conseguir un ladrillo, lo podremos hacer en cualquier tipo de horno. El Golem Plus es un addon bastante simple, este nos agregará 9 nuevos golems con el modelo del golem de hierro que pueden llegar a ser invocados, y 2 nuevos tipos de golems con el modelo del golem de nieve que también pueden ser invocados. Antes de empezar a enseñar los diferentes golems que añade, tengo que recalcar que sí es posible generarlos mediante una estructura con 4 bloques del material deseado y una calabaza en su parte superior, pero no funcionará si colocamos una calabaza normal, solo funcionará si colocamos esta nueva entidad con el mismo nombre, que podremos craftear en el inventario o en la mesa de crafteo. El primer golem es el de Slime, invocado con bloques de Slime. Posee 65 de vida. Por cierto, si invocas a un golem este será pacífico con cualquier jugador y neutral con cualquier otra entidad, si lo summoneas usando comandos, será neutral con cualquier entidad. El segundo es el golem de oro, invocado con bloques de oro. Este posee 45 de vida. El siguiente es el de diamante, invocado con bloques de diamante. Posee 175 de vida. El de Netherite, se invoca usando bloques de Netherite. Posee 200 de vida. Este puede caminar en lava sin dañarse. El de Magma, invocado con bloques de magma. Posee 50 de vida, pero por alguna razón, se hace daño constantemente. Quema a las entidades que golpea. El de Obsidiana, que se invoca con bloques de obsidiana. Posee 275 de vida. El de TNT, aunque este no se invoca con dichos bloques, tendrás que usar la entidad personalizada con el mismo nombre, que se craftea con uno de estos bloques en el inventario. Y seguimos con los 2 últimos golems de nieve personalizados. El golem de fuego, que se invoca con un bloque de magma, con uno de netherrack, y una entidad de calabaza personalizada. Este golem posee 11 de vida y ataca con pequeñas bolas de fuego. Y por último, el golem de almas de fuego, invocado con bloques de Soul Soil. Posee 15 de vida y también ataca usando bolas de fuego, aunque estas hacen más daño que las del anterior golem.
El Advanced Table es un addon que nos agrega una nueva mesa de encantamientos mejorada, la misma aparecida en el mod de Java Enchanting Plus. Realmente, el addon en sí no es la gran cosa, lo mejor viene si entramos en la mesa, donde nos encontraremos con una UI personalizada, concretamente, la usada para los NPC, por lo que solo te funcionará si estás en versiones superiores a la 1.17.2. Por cierto, la mesa no tiene crafteo, solo se puede obtener en creativo, aunque como este es un top de addon survival, le he agregado yo mismo uno, bueno, más o menos. Estuve pensando qué crafteo podría ponerle sin hacerlo demasiado difícil, pero el simple hecho de que necesites 20 niveles de experiencia para acceder ya me parecía una barrera de entrada bastante grande, así que para obtener la mesa en survival, necesitarás cocinarla. Pero no cocinarla en cualquier horno, no, tendrás que introducir una mesa de encantamientos normal en una hoguera para que funcione. Sé que no tiene ningún tipo de sentido, pero me hizo gracia hacerlo así. Para poder acceder a la mesa, deberemos tener como mínimo 20 niveles de experiencia, ni con 4, ni con 19, podrás acceder a ella. Una vez con los 20, simplemente interactuamos con la misma. Si queremos salir de ella, tendremos que pulsar esta cruz de aquí. Tendremos que tener el objeto que queramos encantar en la mano, entrar a la mesa, y pulsar una de estas tres pestañas. La primera es principalmente para armas y herramientas, la segunda para armaduras, y la última para tridentes, arcos, y botas. Ahora buscamos el encantamiento deseado y lo pulsamos. Por cierto, si le metemos un encantamiento no compatible con cierto objeto al mismo, o simplemente tenemos un objeto en la mano que no se puede encantar, incluyendo nada, perderemos toda la experiencia que poseíamos y no se nos dará nada, así que cuidado. Lo malo de este addon es que elimina las animaciones de entrada al inventario y al chat, además de que glitchea un poco la interfaz de los NPC, que es la que usa la mesa de encantamientos que agrega el addon, pero aún reemplazando el fondo de la interfaz que se muestra, estos siguen siendo totalmente funcionales, por lo que no lo veo como un inconveniente demasiado importante. El Nature Expansion es un addon que añade árboles con físicas realistas, más o menos, creado con el objetivo de hacer nuestro mundo aún más realista. Estos árboles se generarán por todo tu mundo, y reemplazarán a los árboles del juego Vanilla. Esto puede llegar a ser un poco caótico, especialmente por el ratio de generación de los mismos, el que algunos modelos sean extremadamente realistas, algunos bugs varios, y el cambio de color de la hierba, que ahora parece poseer mucho más contraste. Ahora, al talar un árbol, aparecerá una pequeña animación del mismo, cayéndose para que acto seguido aparezcan troncos de árbol y un nuevo fruto. Este es diferente dependiendo del árbol y se puede plantar para que crezca uno nuevo. Por cierto, esto solo funcionará si talamos la parte inferior del árbol, si talamos cualquier otra parte, este árbol ya no se podrá talar de esa manera y tendrás que quitarlo tú mismo para que no queden sus restos flotando. Hay 4 diferentes árboles, el normal, el de abedul, el de flores de cerezo, la palmera, el de taiga, y el de sabana. El de taiga aparecerá en biomas de taiga, el de sabana en biomas de sabana, el de abedul en bosques de abedul y bosques de abedul y roble, el de roble en bosques de roble y en planicies, las palmeras en las playas, y los cerezos en flor en bosques. Por cierto, estos últimos cuentan con un nuevo bloque de hierba debajo de los mismos, y estas rocas estarán encima de los mismos, además de que los árboles en sí pueden llegar a dropear cerezas al ser talados.
El More Bosses agrega 4 nuevos jefes con sus propias habilidades y formas de matarnos. Empezamos por el Rey Orco, un gran orco que te atacará utilizando su puntiagudo mazo. Cada 60 segundos, este generará a sus súbditos, orcos, que lo defenderán de cualquier atacante. Este posee 1500 puntos de vitalidad y 35 de ataque. Al morir, te dropeará 3 bloques de oro, mientras que sus esbirros, te dropearán lingotes de oro o directamente espadas del mismo mineral. La araña reina. Esta enfurecida matriarca, generará cientos de arañas de cueva cada 40 segundos. Posee 40 puntos de ataque y 1000 de vida. Adentrándonos al Nether, encontraremos al rey de los demonios, el demonio del Nether. Este posee 40 de daño y 1500 de vida. En teoría, debería generar demonios que actuarían como sus esbirros, pero al no hacerlo, se siente una batalla demasiado simple, pues solo te atacará cuerpo a cuerpo y sin ninguna animación particular. Al morir, solo te dropea experiencia. Y el último jefe, el Minotauro. Es más de lo mismo, demasiado similar al anterior jefe, aunque este directamente ni pretendía invocar ningún esbirro. Este es incluso más débil que el anterior, con 1000 puntos de vida y 30 de daño. Al morir, te dropeará un hacha de hierro encantada. Dinosaurs Time Add-on añade 35 nuevos dinosaurios, además de sus versiones bebés, que podrán ser generados obteniendo sus fósiles y reviviéndolos. Para empezar el proceso de obtener dinosaurios, tendremos que redirigirnos a la mina para picar estos fósiles de aquí. Existen 3 tipos diferentes de fósiles, pero todos tienen una pequeña probabilidad de dropearte piedra, polvo de hueso, 32 diferentes fósiles de dinosaurios, que usaremos más adelante o simplemente nada. Una vez tengamos 4 fósiles del mismo dinosaurio, nos tocará craftear el extractor de ADN, que podremos usar para craftear ADN de cualquier dinosaurio con 4 fósiles idénticos en el extractor de ADN. Ahora a craftear la botella con vidrio y hierro en una mesa de crafteo. Para usar esta botella, necesitaremos la máquina de embriones, crafteado con hierro y cristal en una mesa de crafteo normal. Ahora abrimos esta máquina y le colocamos la botella y el ADN para obtener el ADN embotellado. Y como última máquina obligatoria tenemos a la incubadora, crafteada con hierro y un monitor, que se craftea con hierro, redstone y glowstone. Con el incubador en nuestras manos, lo colocamos y abrimos para craftear el huevo de dinosaurio con el ADN embotellado y un huevo normal. El tipo de dinosaurio que salga del huevo dependerá de qué fósiles usamos para craftear el ADN. Para que este huevo eclosione deberemos esperar unos minutos. Cuando eclosionen serán bebés dinosaurios, que podrán crecer y ser tameados con diferentes objetos, dependiendo del tipo de dinosaurio. Por ejemplo, si le damos a un dinosaurio carnívoro manzanas no se las comerá, pero si se la damos a un herbívoro sí. Pasa exactamente igual con la carne podrida y peces, pero al contrario. Con alimentos también puedes hacer que se reproduzcan. Hay 2 dinosaurios de los cuales no podemos obtener sus fósiles, el Indominus Rex y el Indoraptor, que se craftean en el combinador de genes, crafteado con un monitor y hierro. El ADN del Indominus Rex se craftea con 4 diferentes ADNs, y el del Indoraptor con 3, incluyendo el de Indominus Rex.
Para convertir estos addons embotellados en huevos, es el mismo procedimiento, con la incubadora y un huevo. Con estos dos dinosaurios, la lista se expande a 35 dinosaurios. Todos pueden ser tameados excepto el Indominus Rex, el Indoraptor y el Mosasaurus, los dinosaurios más agresivos del addon. Entre los más importantes, añade el Stegasaurio, el Anquilosaurio, el Diplodocus, el Branchiosaurio, el Indoraptor, el Indominus Rex, el Triceratops, el Mosasaurio, el Velociraptor y el Tyrannosaurus Rex. Por cierto, al eliminar a un dinosaurio te dropeará su carne, que podrás cocinar para poder comértela sin obtener ningún efecto extraño. Y ahí no acaba la cosa, este addon también añade bloques decorativos, rejas, muros de hierro, esquinas de rejas superiores, y esquinas de muros. Todos estos bloques pueden ser crafteados en la mesa de crafteo con hierro, bloques de hierro, y otros ítems similares. El Leather Tanner addon dificulta un poco la obtención de cuero mediante animales, agregando un largo proceso que hace que el juego sea más realista. Primero, debo mencionar que ahora los animales no nos dan cuero, sino que nos darán su respectiva piel, diferente para cada animal, el burro y el caballo piel equina, la vaca piel de vaca, la champivaca piel de champivaca, y así con todos los mobs que nos dan piel, incluyendo la champivaca marrón. Una vez tengamos cualquier piel de animal y un pedernal, lo metemos todo en la mesa de crafteo para conseguir una piel raspada. Pero ahí no acaba la cosa, siguiendo el proceso de crafteo, deberemos craftear un barril con palos y una losa de la madera que quieras, incluyendo la madera del Warped y la del Crimson Forest. Con este barril en nuestras manos, deberemos rellenarlo de agua con un cubo o botellas de este líquido. Una vez lleno de agua, podremos remojar la piel raspada interactuando con el barril, clic derecho en Windows 10, mantener pulsada la pantalla en dispositivos móviles y pulsar ZL en consolas, para que nos otorgue una piel remojada. Vamos a dejar la piel remojada guardada porque ahora comenzamos con el proceso de curtido. Primero que nada deberemos conseguir la corteza de los árboles, con un tronco de cualquier madera, incluso las del Nether y un pedernal. Si te parece demasiado difícil, también existe la posibilidad de conseguirlo poniendo un brote de árbol en la mesa de crafteo y plantando el brote que nos dé. Cuando este crezca, lo único que deberemos hacer es interactuar con un pedernal en la mano y nos drapeará su corteza. Ahora si colocamos cualquier tipo de corteza en la mesa de crafteo, podremos craftear el tanino. Con esta sustancia orgánica en nuestro poder, la deberemos colocar en un barril lleno de agua, o combinar una botella vacía con tanino para poder colocarlo en un barril vacío. Con el barril con tanino listo, ya podremos hacer uso de la piel remojada, colocándola en el barril con clic derecho o manteniendo pulsada la pantalla en móviles para obtener la piel curtida. Ahora deberemos craftear los Dryjagin Racks, con 3 de madera de cualquier tipo. Con estos Dryjagin Racks colocados, tendremos que interactuar con ellos con una piel curtida en la mano para que empiece el proceso de secado. Esto puede llegar a tardar entre 60 o 120 segundos. Una vez se acabe dicho tiempo, existe una probabilidad baja de que se convierta en carne podrida, y una más alta de que se convierta en cuero. En cualquier caso, si queremos obtener lo que conseguimos, bastará con interactuar nuevamente con el material secándose para obtenerlo. Ahora ya tenemos el cuero y podremos hacer lo que queramos con él. Pero todavía hay más, este addon agrega más cosas, empezando con la posibilidad de quitarle las plumas a los pollos con unas tijeras, algo que perfectamente podría estar en el juego original sin ningún tipo de problema. También agrega nuevos discos de música y un reproductor de música gatuno. Si metemos el de curación, los gatos recuperarán vida gradualmente. Y ya como último agregado, añade las lámparas de sensores, crafteadas con vidrio, pepitas de hierro y ojos de ender. Esta lámpara se activará si detecta una entidad, incluyendo a un jugador en un rango de 8 bloques alrededor de la misma. Si te sales de ese rango se desactivará, pero solo funcionará en las noches.
Este addon añade nuevos tipos de aldeanos guerreros, que spawnearán en las aldeas de Minecraft, para protegerlas de cualquier ataque de mobs y jugadores hacia los aldeanos. También agrega a los nuevos tipos de aldeanos del addon en sus versiones zombies. Empezamos con el aldeano ballesta, que poseerá una de estas, con la cual hará bastante daño, además de escapar con una velocidad también bastante grande cuando le atacan. Eso hace que sea muy peligroso si viene en grupos de 3 o 4. El problema es que tiene un cooldown de ataques bastante grande en comparación al siguiente aldeano, el arquero, que es básicamente un aldeano con arcos. Es básicamente lo contrario en stats que el anterior, velocidad de escape menor, cooldown entre ataques mucho más pequeño, pero un ataque menor que el aldeano con ballesta. Si estos se ubican en un punto elevado, pueden llegar a ser realmente letales. Los aldeanos curanderos, por su parte, son aldeanos con grandes uniformes blancos que regenerarán la vitalidad de los aldeanos cercanos. Y ahora pasamos con los más básicos, los aldeanos guerreros, que pueden spawnear con diferentes piezas de armadura y diferentes armas, además de que también lo pueden hacer montados en caballos. Los aldeanos con tridente. Estos aldeanos de ataque a distancia, te lanzarán tridentes bastante letales, pero los debilita su poca precisión a la hora de atacar. Y ya como último aldeano de ataque a distancia, el aldeano mago. Este hechicero lanzará bloques de bedrock hacia los enemigos para generar mucho daño, pero fallan en su poco ratio de disparo. Como último aldeano encontramos al aldeano rey, con mucha vida y defensa además de gran ataque, aldeano que solo podremos encontrar como máximo una vez por aldea, excepto cuando dos aldeas se juntan por bugs del Minecraft. También, si cualquier aldeano que agrega el addon es asesinado por zombies, se convertirá en un aldeano zombie con los mismos ropajes, armaduras y armas que su versión normal. Claro que esto solo pasará el 50% de las veces en modo de juego normal, un 0% en pacífico y un 100% en difícil. El Aether Dimension Addon reemplaza la dimensión del End por la del Aether, cambiando todos los bloques de dicha dimensión para que concuerden con el mod Aether de Java, como el tronco del Aether, que aparece en las Aether Cities, estructuras similares a las End Cities que spawnean al matar al dragón del Aether y agrega nuevos mods como los Aethermans, similares a los Endermans, y los Aethermobs, todos los mods pacíficos, neutrales y agresivos del juego transformados en subversión del Aether. Por cierto, la manera de acceder al Aether es la misma que al End original, buscando la fortaleza y activándolos. Para activarlos deberemos hacer también lo mismo que con el portal del End, lo único que cambia del proceso son las texturas de los ojos de Endermans y los Endermans mismos. También reemplaza al dragón del End por uno mucho más poderoso, el dragón del Aether, así que voy a comprobar de primera mano qué tan difícil es.
El Ultra Farming Add-on es básicamente un Stardew Valley en Minecraft, agregando nuevos cultivos, plantas, árboles y más. Para poder generar los cultivos tendremos que hacer uso de sus semillas, que se consiguen en la mesa botánica. Una vez crafteada nos dará la posibilidad de craftear estas semillas con una semilla normal. Estas semillas nuevas son la de maíz. La de uvas. La de lechugas. La de pimientos. Y la de tomates. También tenemos el arroz, que podremos conseguir en la mesa botánica y podremos plantar haciendo uso de las tierras de cultivo para arroz, que contienen un poco más de agua de lo normal, haciendo referencia al cultivo de regadío que tienes que usar al plantar arroz. También agrega árboles de fruta que se generan por el mundo o que puedes craftear en la mesa botánica. La de manzanas generan manzanas que puedes obtener y la de naranjas, generan naranjas. Con las uvas que obtenimos antes y un barril que agrega el add-on, podremos hacer vino. Una vez colocado, interactuamos con él con las uvas en la mano y volvemos a interactuar con una botella para obtener vino. El queso. Este se puede obtener haciendo un molde de queso. Una vez el molde esté colocado, le agregamos un cubo de leche interactuando. Uy, creo que el Rich se ha escapado. Así mejor. Una vez hayamos esperado, podremos interactuar con él para conseguir el queso. Y ya acabando, también agrega una azada mejorada, que nos permite transformar tierra en tierra cultivada en un área de 5×5, eso sí, recuerda agregarle agua para que no se seque. También podremos craftear el alimentador de trigo, que sirve para darle comida a las vacas y ovejas automáticamente, además de que siempre estarán cerca del bloque. Y ya por último, el tractor, que tiene como única función aparte de servir como vehículo bastante lento, conseguir cultivos completos que ya estén plantados. También agrega más comida que podremos craftear en la mesa de crafteo, pero me he querido centrar más en el apartado de la granja, que de eso se trata el mod. Ya he traído este add-on varias veces, pero hace poco ha sido actualizado, aunque de todas formas, es uno de los add-ons más útiles de Bedrock. Estoy hablando, por supuesto, del Revive Player, un add-on que hará que antes de que cualquier jugador muera, quede en un limbo entre la vida y la muerte durante 30 segundos, si otro jugador logra interactuar con tu cuerpo medio muerto con clic derecho o manteniendo pulsada la pantalla antes de que se acabe el tiempo, te podrá revivir para que no mueras ni pierdas tus cosas, pero si pasan los 30 segundos o te agachas mientras estás en esa especie de limbo, acabarás muriendo. Evidentemente, esa parte del add-on solo funciona en multijugador, pues necesitas la presencia de otra persona, pero este add-on agrega más cosas, como que esto también funciona con los logos que tengas cambiados. Antes de morir, quedarán en este limbo durante 30 segundos, esperando a que los salves. Pero todo esto ya lo tenía el add-on, lo nuevo que trae son las placas de curación y los botiquines. Los botiquines se pueden craftear y se usan para curarte vida. Por su parte, las placas de curación se craftean con diamantes y botiquines, y al ponerte encima de ella, recuperarás toda tu vida.
El esposas addon añade eso, esposas. No, esas no, estas. Podrás craftearlas y usarlas en cualquier jugador para dejarlo totalmente inmovilizado, perfecto para servidores roleplay o para trolear a tus amigos, un mod muy similar al visto en la serie Karmaland 4 de cárceles y policías. Una vez crafteadas las esposas y la llave para abrirlas, deberías también craftear el debug item, que sirve principalmente para que la persona a la que ates no empiece a ser spameada con un montón de mensajes de output de los comandos que se usan. Si le colocas las esposas a otra persona, interactuando con clic derecho o manteniendo la pantalla en móviles, no se podrá mover ni usar nada, y si quieres quitárselas, puedes usar las llaves que crafteamos antes. Cuando un jugador esté esposado, podrás colocarle una rienda para transportarlo fácilmente. El creeper ores, añade, como dice su nombre, ores de los diferentes creepers. ¿O era creeperes de los diferentes ores? Bueno, da igual, la cuestión es que existen de todos los minerales actuales del juego excepto el de cobre, y estos spawnearán aleatoriamente por el mundo. El creeper de carbón, al ser eliminado, dropea carbón. El de hierro dropea hierro. El de redstone polvo de redstone, el de hielo dropea hielo al ser eliminado. El de lapislázuli, el de esmeralda y el de diamante. El de oro dropea oro, y el de netherite tiene una muy baja probabilidad de dropear netherite scraps. El de nieve dropea nieve al ser eliminado. El creeper de cuarzo, que por supuesto, dropea curazo. Y ya por último, el creeper de obsidiana llorona, que al ser eliminado, como ya deberéis suponer, dropea nieve. Sí, por alguna extraña razón dropea nieve. El War Addon es un addon que agrega cosas relacionadas con la guerra, como armas y vehículos militares. Puedes encontrar todo lo que añade el addon en los diferentes apartados del creativo. Empecemos con los vehículos militares. El UMP es el peor vehículo del addon, pues va muy lento y solo tiene capacidad para transportar a 4 personas. Pasamos de uno lento al más rápido del addon, el Land Rover, que pese a ser el más rápido del addon, solo puede almacenar a 3 personas, más que suficiente diría yo. El camión. Este vehículo es bastante lento, pero tiene la ventaja de que puede transportar 12 personas en él, además de que puedes guardar cosas dentro del mismo. Y como el primer y último vehículo de agua, tenemos al barco rápido, se llama así literalmente, que puede transportar a 9 personas y es bastante veloz en agua, pero inservible en tierra. Como último vehículo tenemos al BTR-80, un gran tanque con 9 pasajeros máximo que flota en el agua y tiene un cañón que puede llegar a disparar, pero únicamente lo puede hacer el segundo pasajero, mientras que el primero controla el mismo vehículo. Las armas que agrega son las siguientes. El A-12, una especie de subfusil. La A-47. La pistola BPM Mac. La metralleta MK46. La P90. Y como última arma, el lanzacohetes RPG-7. Como extra, también agrega bombas con temporizadores y desactivadores de bombas.
El rompebloques addon añade nuevos bloques similares a pistones que romperán cualquier bloque del juego excepto la bedrock, perfecto para granjas. Los añade de 6 calidades: netherite, de diamante, de oro, de hierro, de piedra y de madera. Empezamos crafteando el principal, el de madera, crafteado con una pala de madera, bloques de hierro y redstone. Al colocarlo vendrá desactivado, pero lo podemos activar para que empiece a romper bloques interactuando con clic derecho en Windows 10 o manteniendo pulsada la pantalla en móviles. Este tardará 11 segundos en romper el bloque. Para craftear el rompebloques de piedra, deberemos craftear su mejora y usarla con el rompebloques de madera para mejorarlo. Este tardará 9 segundos en romper el cofre. La mejora de hierro tardará 7 segundos en romper un bloque. La de oro únicamente tardará 5 segundos. La mejora de diamante 3. Y la de netherite, solo un segundo, prácticamente instantáneo. El Fantasy Ores agrega una cantidad inmensa de ores. Empezamos con el rubí. Aparecerá en capas inferiores a la 19 y solo puede ser picado con un pico de diamante. Se pueden craftear todas las herramientas y armas disponibles en el juego con este mineral, además de poder craftear el bloque del mismo y toda una armadura. El crafteo es normal, simplemente sustituimos los minerales usados para el crafteo de los originales por rubíes. En los próximos ores me voy a abstener de mencionar la manera de craftear las armas, a menos de que el crafteo cambie, porque es el mismo crafteo para todos los minerales. Con el rubí, aparte, también podremos craftear una arma especial, el labris, un hacha de doble filo que efectuará 14 de daño al usarse y te otorgará el efecto de fuerza 2 por 15 segundos. El zafiro. Este mineral solo aparecerá en capas inferiores a la 16. Con él podremos craftear las diferentes herramientas, bloques y armaduras comunes en la mayoría de ores, pero de zafiro. Aparte, también podremos craftear el hacha de doble filo, que golpea con un daño de 15 y obtienes fuerza 2 por 15 segundos al empuñarla. El jade. Este curioso ore únicamente aparecerá en las capas inferiores a la 15, y es bastante difícil de conseguir, pues es mucho mejor que los dos minerales que llevamos explicados. Con este mineral podremos craftear herramientas, armaduras y el bloque del mismo ore. También podremos craftear la espada de doble filo, que cuenta CN 16 de daño y te dará los efectos fuerza 2 y salto 2. En las dungeons de Minecraft, hay una pequeña probabilidad de obtener un ítem sagrado, el escarabajo de jade. Este no tiene utilidad de por sí, pero puede ser usado para el crafteo de la varita de jade, el cual crea bloques de jade, que, si impactan contra el enemigo, efectuarán 8 de daño. La agua marina. Este mineral también es muy importante, ya que su pico es usado para poder picar muchos otros ores del addon. Este aparecerá en el océano, siempre bajo la capa 50, el cual podrá ser picado con el pico de zafiro. Con el ore se puede craftear el bloque de zafiro, todas las herramientas de zafiro, y la armadura de zafiro. El espinel. El mineral de espinela puede ser encontrado en las capas inferiores a la 40 y solo se puede picar con la ayuda de un pico de rubí. Este mineral puede ser usado para craftear la mayoría de herramientas, armaduras y bloques de espinel, pero también para craftear el hacha de doble filo, que quita 17 de daño y te otorga salto 2 por 20 segundos. El peridoto se generará única debajo de la capa 16. Con este mineral podemos craftear todo lo que se suele poder craftear con ores y también un hacha de doble filo, que en este caso causa 18 de daño y otorga velocidad 2 al portador.
El bismuto se encontrará por debajo de la capa 64, es bastante común, pero solo puede ser picado con el mineral de agua marina. Con este mineral podemos craftear lo básico de los ores. También podemos craftear el hacha de doble filo que inflige 20 de daño y otorga resistencia 2 al jugador. El ópalo. Este curioso mineral solo aparecerá debajo de la capa 10, y solo se puede minar con un pico de agua marina. Con este mineral solo podemos craftear las piezas de armaduras, el bloque de ópalo y la varita de ópalo. Esta varita daña con 18 de daño y te otorga levitación y caída lenta. El Black Onyx. Con este mineral solo podremos craftear la armadura, la cual te otorga visión nocturna, la daga y la katana, aparte del bloque de Black Onyx. La katana inflige 10 de daño, la daga 5. Al picar el mineral de sulfuro te dropeará esta sustancia, que puede ser fundido para obtener el polvo de sulfuro. Este se puede meter en la mesa de pociones para obtener la poción de sulfuro. Esta poción se puede usar para obtener el ácido de sulfuro, que puede ser fundido para obtener la concentración de ácido sulfúrico. Con concentración de ácido sulfúrico y una botella de agua se puede craftear el sulfato. Si metemos este sulfato en un horno, nos dará polvo de sulfato. Y por fin, luego de tantos crafteos, con este polvo y alga cocinada, podremos craftear el analgésico. Y bueno, tenemos muchos más ores y armaduras, pero son básicamente lo mismo, un mineral con el que podremos craftear bloques del mismo, armaduras, herramientas y demás, así que para no alargar tanto el video y para que el addon tenga cierto factor sorpresa, pasemos con el siguiente mod. Scratch Food añade nueva comida que podrás plantar, cocinar o tradear. Empezamos con el arbusto de cultivo, que aparecerá por el mundo y que al ser roto, dropea lechuga, tomate o las semillas de estos dos alimentos. Los árboles de maple. Estos aparecerán por el mundo y al romper sus hojas, se dropeará su semilla. Al ponerle un poco de polvo de hueso en sus troncos, y al usar una botella sobre el mismo, podrás obtener el jarabe de los troncos. También agrega un mineral, el mineral de sal, que si rompes, obtendrás de 1 a 3 piezas de sal, que se necesitan para cratear algunos alimentos. También agrega diferentes máquinas, como el churn, que se usa para hacer mantequilla colocando leche en ella y batiéndola, o el molde de queso, que se utiliza para hacer queso colocando leche en él y esperando a que madure, lo que puede tardar unos 30 segundos. Ahora a craftear el pan. Primero, necesitarás harina crafteándola con trigo. A continuación, crafteas la masa con un cubo de agua debajo de la misma harina en la mesa de crafteo. Finalmente, después de obtener 3 masas, si las colocas horizontalmente en una mesa de crafteo, podrás craftear el pan. Alternativamente, también puede obtener una baguette colocando la masa verticalmente. Con la masa conseguida ahora, el queso obtenido de antes y los tomates plantados, podremos obtener una pizza de queso. La tostadora. Este curioso armatoste se utiliza para tostar el pan que obtenimos antes. Simplemente colocamos algunas rebanadas de pan en ella y esperamos hasta que cojan un color más oscuro, después puedes ponerle mantequilla en una mesa de crafteo o comértelo directamente. El plato de arcilla, se craftea con 2 piezas de arcilla. Una vez lo tengamos, lo fundimos en un horno para hacer el plato de cerámica. En estos platos podremos colocar nuestra comida. También podremos craftear la sartén, que solo se puede colocar encima de un horno normal o ahumador que usaremos para cocinar.
Si le colocamos cosas, nos las cocinara, como por ejemplo, si le ponemos una chuleta de cerdo, cruda, la cocinara. Esto también funciona con una salchicha cruda, un ala de pollo cruda, rodajas de pollo y sal, 2 patatas y sal, masa normal o huevo. El simple Magnet Shadon añade imanes que atraerán ítems hacia ti. Estos tienen diferentes crafteos, el de Iron con hierro y tintes, y el de los sucesivos materiales con su anterior imán. El de hierro atrae ítems de 3 bloques de distancia. El de oro de 5. El de cobre de 7. El de diamante de 9 y el de netherite de 11 bloques y menos. El End expansión añade nuevos biomas y mods al End. Los 2 grandes biomas que añade son el bosque de Chorilium y el pantano de Chorilium, biomas que giran alrededor del Chorilium, un extraño hongo que cuenta con muchas variantes de bloques. Empezamos con el anciano. Esta especie de Enderman habitará en su biblioteca y alrededores, estructuras encontradas por el End. Podrás tradear con él para obtener el libre del End. Con dicho libro, piedra del End y obsidiana, se craftea la mesa de crafteo del anciano, que utilizaremos más adelante. El vagabundo. Esta criatura, pese a ser similar a los Endermans, no lo es, pues vagará sin rumbo fijo por el End asesinando a cualquier cosa que se le entrometa, Enderman, jugador o cualquier mod, drenando y oscureciendo su alma con sus poderes místicos. Al matarlo, te dropeará su cabeza, que, con un poco de netherite y un cristal del End, podrás obtener el bastón antiguo, que te dará los poderes de este enemigo, dándote la capacidad de drenar las almas de tus enemigos. El Betergun Shadon añade armas totalmente crafteables compatibles con Multiplayer, Realms, y cualquier otro addon. Para empezar a craftearlas necesitaremos un constructor de partes, hecha de madera y una mesa de crafteo. También necesitaremos una forja de armas, la cual usaremos después para combinar las diferentes partes de las armas. Cuando abramos el constructor de partes, nos dará la posibilidad de craftear las diferentes piezas de arma con hierro y algunos ítems más. Cuando tengamos las partes, las deberemos juntar para craftear las armas en la forja de armas. Podrás craftear un rifle, una pistola, una escopeta y una arma de fuego AR. Estas armas vendrán sin balas, pero podremos recargarlas haciendo uso de las mismas. Estas podrán ser crafteadas en una mesa de crafteo normal. Una vez crafteadas, deberemos ponerlas en nuestra mano secundaria, agacharnos con el arma compatible con las balas crafteadas, e interactuar manteniendo la pantalla presionada en dispositivos móviles o pulsando clic derecho en Windows 10. Una vez recargadas, tendremos munición limitada, que podremos volver a recargar con el mismo método que antes.
El Home Plus Add-on es un add-on de Furniture que añade diferentes muebles y decoración general funcional. Por ahora solo se pueden obtener con Creativo haciendo uso del comando /Hive o intercambiándoselos a los diferentes traders que encontrarás en el menú de huevos generadores del Creativo por $, otro ítem que añade el add-on. Entre estos muebles se crean 4 grandes separaciones, la furniture de cocina, la de exteriores, la del baño y la de la sala de estar. Añade una gran cantidad de furniture, entre ellas televisores, sofás, mesas, sillas, lámparas, puertas, neveras, cuchillos, luces, gabinetes, inodoros, duchas, flotadores, entre muchos otros agregados más. El More Golems es un add-on que añade nuevos golems, como el golem de diamante, que cuenta con el doble de ataque y vida que uno normal, golem de oro, que es más débil que uno de hierro, el golem de esmeralda, un poco más fuerte que uno normal, el golem de obsidiana, 3 veces más fuerte que uno normal, el golem de netherite, 4 veces más fuerte que uno regular, el golem viejo, más débil que el de hierro, el golem de magma, que es inmune al fuego y aparece en el nether de forma aleatoria, el golem del bosque, igual que uno normal con la excepción de que solo aparece en bosques, el golem de lava, que es inmune al fuego y el de titanium, que dopea titanium, un mineral que veremos más adelante. Todos pueden aparecer en aldeas como protectores, excepto el de magma y el del bosque, pero no se pueden invocar a menos que lo hagas con los huevos generadores del creativo o con el comando /summon. El titanio se puede usar para craftear la armadura de titanio, similar a la de hierro en aspecto, pero en un intermedio entre la de hierro y diamante de protección. El Mobs Plus añade nuevos mobs al juego, entre ellos, nuevos aldeanos, guerreros, exploradores, apicultores y magos. También más Illagers, el Illager curandero, que cura a los Illagers cercanos, el Necromancer, el cual es el boss Illager que posee un totem y Spawner Rights, el Ilusionista, un mod eliminado del juego en la Java Edition, que crea clones de sí mismo, y por último los Illena, que son pequeños esbirros Illagers. También agrega a algunos mobs varios, como el tiburón de arena, los caballeros perdidos, que son invocaciones del Necromancer, los golems de madera, los falsos Illagers, entre otros más. Aparte de mobs hostiles, este addon también añade animales, como la serpiente, que es agresiva, la hiena, que es neutral, los perritos, que son pacíficos, las cucarachas, neutrales, los camellos, las medusas del End, las libélulas del Nether, que se ajustan a cada bioma de esa dimensión, junto a sus larvas. Ahora el Wandering Trader tradea más cosas y existen Illagers, Piglins y Oglins Traders. Por último, este addon agrega 2 nuevos objetos, el cubo de Slime y de Medusa del End, los cuales podrás obtener al interactuar con un cubo con alguno de estos 2 mobs enfrente.
Addon agrega más comida al juego relacionada con los huevos de gallina, que son inservibles como alimento en el juego base. Antes que nada deberemos craftear la mesa de cocina, que usaremos para craftear los ingredientes y la propia comida del addon. Una vez dentro de la nueva mesa, deberemos craftear los utensilios que usaremos para preparar la comida: sartenes, ollas, platos y cuencos grandes. Estos deben ser crafteados en una mesa de crafteo normal, no en una de cocina. Por cierto, todos los utensilios que crafteemos son reutilizables, que significa que si los usamos en cualquier crafteo, no se gastarán, y podremos volver a utilizarlos para cualquier otro crafteo del addon. Pasamos con el crafteo de los ingredientes, que deberemos hacer en la mesa de cocina que crafteamos antes, no en una mesa normal. Estos son la sal, la crema y la mantequilla. Ahora toca craftear la comida usando los ingredientes y utensilios conseguidos anteriormente. Podremos craftear huevo frito, huevo y bacon, tortilla francesa, huevos revueltos y huevos al plato. El Animales Acuáticos Addon agrega nuevos animales que rellenan de vida los ríos y océanos de Minecraft. Empezamos con los animales de océanos. Los peces cirujanos amarillos aparecerán en los biomas de corales en grupos. La sardina, por su parte, solo aparece en grupos superiores a 15 miembros. Pasando a las profundidades del océano, encontraremos a la orca, un mamífero muy grande que a pesar de su potencia, es pacífico con el jugador, al igual que cualquier mob del addon. La tortuga laúd es una tortuga azul que camina en tierra y agua que podrás montar, pero no controlar. Seguimos con la medusa, que ataca a cualquier mob cercano, la cual dropea mermelada. También existe una contraparte más grande de la medusa grande, que también dropea mermelada. El pez helado te dropeará su piel, la cual nos será muy útil para los crafteos de más adelante. También agrega esponjas, que dropearán esponjas al morir. También tenemos al caracol de mar, y su contraparte, el caracol de tierra, que vive en las planicies. Los dos dropean caracolas de nautilo. Y como último habitante del océano, agrega a la estrella de mar, que atrapa a medusas cercanas y no se mueve mucho. A partir de aquí, los mobs spawnearán exclusivamente en ríos. El pez dorado, pez que spawnea en pequeños grupos. Las carpas, que al morir, dropean su ítem, el cual puedes cocinar para comértelos. Y como último habitante del río, tenemos al cangrejo de río, el cual tiene su propio ítem que dropea al matarlo, que también podrás cocinar para comértelo. Con 6 piezas de piel del pez de hielo, podrás craftear un bloque, que si te colocas encima del mismo, te dará invisibilidad y regeneración. Ya por último, con la misma piel, una esponja hierro, podremos craftear el tubo de buceo, que te otorgará 6 segundos de respiración acuática al interactuar con él. Aparte, la piel te puede servir para craftear hielo, como sustituto del cuero en algunos crafteos, para craftear hielo azul, pociones de veneno o cuero. El All-in-One Tool, o herramienta todo en uno, añade una herramienta que resulta ser la combinación de todas las disponibles en el juego: la espada, la pala, el hacha, la azada y el pico, pudiendo realizar todas las acciones que realizan estas por separado, pero con solo un ítem, con el propósito principal de ahorrar espacio en el inventario. Estas se craftean con todas las herramientas de cierta calidad, pudiendo ser de madera, de piedra, de hierro, de oro, de diamante o de netherite. Es realmente útil para una etapa early mid-game del juego, ya que tiene la desventaja de que estas nuevas herramientas no se pueden encantar. Por cierto, al interactuar con la herramienta estás utilizando la azada, pero si quieres usar la pala para hacer caminos, tendrás que interactuar agachándote.
El Magical Food and Traders añade nuevos comerciantes que te tradearán ítems mágicos, los cuales te otorgan diferentes efectos. Antes de ver a los traders, el addon también añade su alter ego, el mago malvado, que spawneará cerca de las aldeas por las noches o en raids. Este transformará a los aldeanos de dichas aldeas permanentemente en espíritus malignos que te atacarán. Al matarlo, te dropeará ítems que añade el addon, los cuales explicaré más adelante. Ahora sí, vamos con los tradeos. Estos serán propuestos por el mago bueno, que se puede generar en 3 categorías: magos comunes, épicos o legendarios. Dependiendo de qué tipo de aldeano sea, sus tradeos serán mejores o peores. Como primer ítem tenemos al tótem mágico pequeño, que te transformará en una versión más pequeña de ti mismo, haciendo que puedas atravesar espacios de 1 por 1 sin recibir daño. También tenemos la poción de la invencibilidad, que nos tradeará el mago bueno, y nos dará el efecto de resistencia y el de fuerza. También podremos tradear el pan de la invisibilidad, que nos volverá invisibles, y nos otorgará el efecto de velocidad y prisa minera. Las vallas mágicas, por su parte, nos brindarán diversos efectos, como visión nocturna, prisa, velocidad y salto. Y ya acabando con los crafteos del mago legendario, tenemos a la supermanzana mágica, que nos otorgará el efecto de velocidad, fuerza, resistencia, regeneración, absorción y resistencia al fuego por 2 minutos. Con el mago épico, podremos conseguir la poción mágica, que nos dará cualquier efecto random de los que tengo ahora mismo. Y ya acabando, con el común, podremos tradear la manzana verde, que nos otorgará el efecto de veneno. Y ya por último, el tótem grande. Este tótem hará que nuestro tamaño aumente a 5 bloques de altura, haciéndonos más robustos y otorgándonos más ataque, pero dificultándonos la movilidad. El More Doors es un addon de furniture y decoración que añade 9 puertas de colores funcionales y crafteables. Hay 2 tipos de puertas, las de hormigón y las de cuarzo. Las de hormigón se craftean con 3 bloques de hormigón del color deseado, y un panel de cristal tintado del mismo color que los bloques de hormigón. Se puede craftear la puerta de hormigón negro, con 3 paneles de cristal tintados de negro y 3 de hormigón negro. La puerta de hormigón azul, crafteada con 3 bloques de hormigón azul y 3 paneles de cristal tintados de azul. La puerta de hormigón verde, crafteada con 3 bloques de hormigón verde lima y 3 paneles de cristal tintados del color lima. La puerta de hormigón morada, crafteada con 3 bloques de hormigón morados y 3 paneles de cristal tintados de morado. La puerta de hormigón naranja, crafteada con 3 bloques de hormigón naranja y 3 paneles de cristal tintados de naranja. La puerta de hormigón roja, crafteada con 3 bloques de hormigón rojo y 3 paneles de cristal tintados de rojo. La puerta de hormigón blanca, crafteada con 3 bloques de hormigón blanco y 3 paneles de cristal tintados de blanco. La puerta de hormigón amarilla, crafteada con 3 bloques de hormigón amarillos y 3 paneles de cristal tintados de amarillo. Y por último, la puerta de cuarzo, crafteada con 3 bloques de cuarzo y 3 paneles de cristal. El Trap Update agrega nuevas formas de trolear a tus amigos con diversos bloques falsos, generadores de rayos, de explosivos, etc. Empezaremos crafteando la mesa de trampas, la cual tendremos que estar utilizando al craftear las trampas del addon. Empezaremos crafteando de la nieve, que es simplemente una capa de nieve falsa que se autodestruye si detecta una pisada. También tenemos la de piedra, que hace exactamente lo mismo, pero tiene la textura de un bloque de piedra. La de madera, que es exactamente igual a las anteriores, pero tiene la textura de un bloque de madera de roble.
La de arena, que tiene la misma función que las antes mencionadas, pero tiene la textura de la arena. Y ya por último, la de tierra, que tiene la textura de un bloque de tierra, pero tiene la misma funcionalidad que cualquiera de las mencionadas. También agrega trampas especiales, como el bloque de trampa, que otorga lentitud 225 a todo aquel que la pise, prácticamente inmovilizándote, aunque si eres un jugador puedes llegar a saltar para intentar evitar el efecto. También agrega una trampa de lava, la cual genera un bloque de lava en un bloque inferior al mismo cuando detecta una pisada de alguna entidad. La trampa eléctrica, que genera un rayo en las coordenadas de quien la pise. También tenemos la trampa de nieve y la de hielo, que generan estructuras 3×3 de la nueva nieve de la KBWT hielo respectivamente, justo donde se encuentra la entidad que caiga en la trampa. Y ya por último, la trampa explosiva, que al pisarla, genera 15 TNTs justo debajo de la misma, además de que te otorga lentitud. El Drones Addon añade drones voladores con cámaras, inventario y armas explosivas. Empezaremos crafteándolo. Usaremos las barras de hierro, crafteadas con un palo de madera y hierro. Ahora hacemos un microchip con redstone, una pepita de oro y una placa de presión de hierro. Con estos ítems y un poco de hierro, podremos hacer el kit de instalación del dron. Pero eso no es todo, también deberemos craftear un controlador y unas gafas VR para poder visualizar la cámara del dron. Una vez crafteado lo necesario, invocamos al dron y lo alimentamos con un bloque de redstone. A partir de ahora se moverá en un radio de 20 bloques alrededor de ti, y si te alejas te seguirá o se teletransportará para no salirse de ese rango. Con el controlador podremos interactuar con los drones para que se queden quietos o empiecen a vigilar, pero si interactuamos sin señalar a un dron, todos los que tengamos se teletransportarán a ti. Este dron también tiene inventario y podrás colocarle cosas para que las guarde. También podremos equiparnos las gafas de realidad virtual como si fuera un casco para ver la cámara del dron y convertirnos entre comillas en él. Si nos volvemos a quitar el casco volveremos al lugar donde estuviésemos. En este modo no podremos hacer nada exceptuando tirar explosivos, que podremos hacer interactuando en este modo, clic derecho en Windows 10 y mantener pantalla en móviles. El Terracota Expansion Addon, a pesar de su nombre, no añade más tipos de terracota, sino que añade nuevos biomas y animales. Añade el bosque maple, bosque con nuevos árboles de hojas amarillas y rojas, el pantano improvisado, un pantano con algunos nuevos pequeños añadidos, la sabana de mesa, una especie de sabana puesta encima del bioma de mesa. La sabana gigante, con algunos nuevos añadidos como huesos, fósiles y montañas más altas, y las cuevas de Agouti, que cuentan con algunos elementos de madera, como las lámparas. Entre los animales que añade, se encuentran ratas, ranas, voltores, elefantes que comen termitas, hienas, cocodrilos, ciervos, entre otros más. El Dynamic Lighting añade una nueva mecánica, la de iluminar automáticamente cuando tengas en la mano cualquier objeto que produzca brillo. Esto también pasa cuando dropeas el objeto al suelo. Cada ítem tiene una iluminación diferente, las antorchas normales iluminan más que las de redstone, por ejemplo. Este addon también añade un casco de minero, crafteado con hierro y una antorcha, que podrás equiparte para generar luz mientras lo tengas puesto. El Lockable Doors, básicamente añade puertas bloqueadas, muy similares a las que añade el mod de Java Security Craft, y una valla eléctrica.
Estas se craftean con 2 pistones. También podemos cambiar el color de las puertas con tinte del color que prefieras. Pero todavía sigue pudiendo entrar todo el mundo, ¿cómo lo bloqueo? Otra vez tú. Bueno, para eso tienes que craftear las keycards. Hay de diferentes colores, cada una funciona con una puerta diferente, la keycard roja, con una puerta roja, por ejemplo. Puedes cambiarle el color a las keycards con tinte del color deseado en la mesa de crafteo. Pero Knight, la gente sigue pudiéndose craftear la llave para abrir la puerta y robarme, ya no me quedan esmeraldas. Para eso sirve el módulo de reconocimiento, crafteado con un observador y una escotilla de hierro. Después de darle el módulo al cofre, quiero decir, a la puerta, ya será tuya, y tú serás el único que pueda bloquear y desbloquearla. Y bueno, imagínate que te mudas, ¿qué haces? Al fin y al cabo el cofre es indestructible, ¿no? ¿Por qué has dicho cofre? Bueno. Pues no, puedes romperlo con un destructor de puertas, crafteado con unas tijeras y un poco de pedernal. Pero Knight, no me deja craftearlo. ¿Cómo? ¿Estaba seguro de que el crafteo era así? Bueno, el crafteo al final es con un palo y obsidiana. ¿Estás seguro que este addon no lo has traído antes? Me suena muchísimo. ¿Qué me está pasando? No. Por último, la valla eléctrica, crafteada con telarañas y pepitas de hierro, que dará slowness a cualquiera que se acerque y matará a cualquier mod con el que tenga contacto. Pasamos con el Ghost Block, o el bloque fantasma. Este añade bloques fantasma, que puedes atravesar con relativa facilidad aunque parezcan bloques normales. Esto te puede servir para trampas a tus amigos, esconderte o hacer bases secretas. Empezamos crafteando la mesa de almas, la cual usaremos para la mayoría de crafteos del addon. Una vez la colocamos, la abrimos. Aquí dentro, si le colocamos cualquier bloque, se transformará en un bloque fantasma, el cual podremos atravesar aunque tenga la apariencia de un bloque normal. Esto evidentemente no funciona con todos los bloques, pero sí con la gran mayoría. El guadaña addon añade guadañas crafteables con efectos especiales. Empezamos con las normales, que solo incluye minerales que se suelen usar en el crafteo de armas tradicionales. La de madera se craftea con madera, la de piedra con piedra, la de hierro con hierro, la de oro con oro, la de diamante con diamante, y la de netherite con uno de netherite y una guadaña de diamante. Tener equipada cualquier guadaña, te otorga un corazón extra, pero tener equipada la de netherite, aparte del corazón, te da regeneración instantánea. Ahora vamos con las especiales. La redstone se craftea con redstone, la de esmeralda con esmeralda y la de lapislázuli con lapislázuli. La de redstone te otorga protección al fuego, la de lapislázuli respiración acuática y visión nocturna y la de esmeralda, el de héroe de la aldea. Curiosamente, la de esmeralda es la más poderosa de estas tres. Al mezclar todas las guadañas que he mencionado en una mesa de crafteo, exactamente como lo estoy haciendo yo, se te dará la guadaña del todo, guadaña que cuenta con 26 de ataque y te da todos los efectos que te daban las guadañas que habías crafteado. Por último, con 5 de estas guadañas, haces la guadaña del todo verdadera, que te otorga todos los poderes que te daban las guadañas, algunos efectos de más y 40 de ataque, prácticamente matas a cualquier mob normal, a los bosses no, de un toque. Pero si lo que quieres es matarlo todo de una, también existe la guadaña de la muerte, que solo se puede obtener en creativo y que te otorga 9999 de daño de ataque, y muchísimos efectos, entre ellos, unos cuantos negativos, así que estarás entre la vida y la muerte.
dragón addon añade diferentes tipos de dragones que pueden ser domados con pescado crudo y montados con monturas. Antes de ver a los dragones, visualizaremos al explorador de dragones, que aparecerá en su campamento en las planicies. Es neutral, pero si le molestas, spawneará una banda de cazadores de dragones que tratarán de acabar contigo. Al matarlo, te dropeará una armadura de dragón que podrás colocarle a todos los dragones del addon. Aquí tenemos los dragones que añade, en total, 4, el de hielo, el de fuego, el de la noche y los ferox. Repito que se doman con pescado crudo y se montan poniéndoles una montura. El Instant Builds Addon añade estructuras crafteables. Básicamente son estructuras guardadas en los bloques de estructura y exportadas como MC Structure para después ser generadas en forma de entidad. Antes de craftear las estructuras, deberemos craftear el bloque de ladrillo, crafteado con hormigón blanco y un lingote de netherite, el cual se usa en la mayoría de crafteos del addon. La primera estructura es el castillo instantáneo, una especie de torre con una bandera negra alzada. El foso del dragón es una especie de estadio de pelea con grandes fogatas. Dentro del foso hay un horno. La cabaña. Es una casa muy útil que cubre la mayoría de necesidades iniciales del juego. La cabaña grande. La misma cabaña pero más grande. La taberna. Es un espacio público hecho de ladrillos de piedra. El mercado. Un pequeño mercado con entrada simple. La tienda. Perfecto para rolear una tienda, o también puedes colocar aldeanos para que se vea más viva. El mercado cuadrado. Y por último, la caja, una especie de cárcel. No suelo traer addos temáticos, pero creo que este desempeña un buen papel como uno de bosses extremos. Este añadirá a Godzilla y a King Kong, además de sus transformaciones, aliados y enemigos de sus respectivos universos. Quería dejar claro que no sé mucho sobre estos mundos, y que quizá me equivoque en alguna explicación de los monstruos. El primero es Godzilla, concretamente la versión que salió en su última película, la de 2021. Este colosal gigante atacará a cualquier mob excepto a sus otras versiones y aliados, incluyendo jugadores y subversión contraria. Esta bestia posee 34.000 de ataque y 1.000.000 de vida. El Godzilla armado. Este otro tipo de Godzilla posee 38.000 de ataque, la misma vida y ataque diferentes que el anterior. King Kong. Este gran simio atacará a Godzilla y sus aliados con 32.000 de ataque y 900.000 de vida, que también tiene un ataque crítico que efectuará 99.000 de daño. Existe un mob igual en apariencia a Godzilla, pero que se transforma en aliado de King Kong para atacar a Godzilla. Tiene los mismos stats que King Kong. King Kong con hacha. Esta variante posee un arma legendaria creada por los ancestros del simio en lo más profundo de la tierra. Este cuenta con más vida, pero menos ataque que el original. También existe una versión de King Kong aliada de Godzilla. Mecha Godzilla. Esta bestialidad posee 1.265.000 de vida y 40.000 de ataque. Fue creada por los humanos para combatir al verdadero Godzilla. Muto Prime.
Este bicho gigante efectuará 36.000 de daño al atacarte y posee 995.000 de vida. Ghidorah. Este dragón de 3 cabezas caído del cielo efectúa 42.000 de daño contra Godzilla y sus aliados, tiene 999.000 de vida y lanza rayos. Mothra, la libélula gigante enemiga de Godzilla, posee 500.000 de vida y 8.500 de ataque. El murciélago gigante Kamazots, te dañará con 9.830 de ataque. Posee 880.000 de vida. Mokelele. Esta especie de dinosaurio tiene 750.000 de vida y 37.000 de ataque. Behemoth, con 800.000 de vida y 22.000 de ataque. Methuselah, con 850.000 de vida y 25.000 de ataque. Sicilia con 500.000 de vida y 35.000 de ataque. El Skullcrawler. Esta alma viviente posee 600.000 de vida y 25.000 de ataque. Generará mini versiones del que te atacaran. Rodan. Este demonio de fuego atacará con sus alas, que quitan 9.500 de vida y posee 750.000 de vida. Como último boss, el Warbat. Esta serpiente murciélago efectuará 4.800 de ataque y posee 95.000 de vida. Por último, los humanos. Estos se dedicarán a disparar a los enemigos y aliados de Godzilla normal. Poseen 100 de vida y armas adicionales como torretas y explosivos. El Barcasadón modifica las barcas existentes en el juego para que sean un poco más funcionales, aumentándoles la velocidad y agregándoles inventario. Los crafteos han sido sustituidos, y los diferentes tipos de madera han cambiado a diferentes colores para la vela que se agrega: rojo, blanco, negro, rosa, verde y azul. Estas barcas poseen un inventario donde poder guardar cosas, y van más rápido que las originales. El Morepex nos agrega 5 nuevos mobs ya existentes en el juego en forma de mascotas, pudiendo tamearlos y usarlos para atacar a otros mobs, como si se tratasen de un lobo. Empezamos por el golem, que para tamearlo deberemos usar un lingote de hierro. Este atacará a cualquier mob que golpees y que te golpee, como si se tratase de un lobo, pero empujándolo hacia arriba con la misma fuerza que un golem de hierro normal. Puedes evolucionarlo para mejorar sus estadísticas. Para hacerlo, deberemos interactuar con el mob con un bloque de hierro en la mano. El segundo mob es el Slime, que puede llegar a spawnear en distintos tamaños. Para tamearlo, deberemos usar huesos. Una vez tameado, tendrá un sistema parecido al de un lobo, te defenderá de cualquier atacante, aunque como podéis apreciar, el mío está un poco bugueado. Si interactúas con él, te otorgará el efecto de salto, y si quieres deshabilitarlo, deberás volver a interactuar con el mismo. Seguimos con la llama, que podrás tamear con trigo. Esta escupirá a enemigos cercanos. Si hay diversas llamas a su alrededor, recibirá un boost que le aumentará las estadísticas. Contra más llamas haya, mayor efecto dará dicho boost. Puedes tamear a la tortuga con hierbas marinas, y te defenderá de enemigos cercanos, aunque realmente es un poco inútil. Si interactúas con él, te otorgará el efecto de resistencia y el de lentitud, que puedes desactivar si vuelves a interactuar con el mismo. Y por último, el Ghast. Podrás tamearlo con huesos. Este no tiene ninguna habilidad especial, pero podrá volar y atacar con bolas de fuego que producirán explosiones. Estas harán bastante daño y pueden llegar a destruir bloques. Todos estos mods son entidades separadas del mob original, y tampoco spawnean en Survival, tienes que invocarlos tú mismo.
El Craft Sims es un add-on similar al mod de Java Come Salive, el cual nos agregaba varios nuevos humanos, reemplazando a los aldeanos con los que podíamos interactuar para aumentar o disminuir nuestro nivel de amistad con los mismos, para eventualmente casarte con ellos, formar una familia, o simplemente esclavizarlos para que vayan a pescar por ti. En esta recreación de Bedrock, se añaden solo dos nuevos tipos de estos humanos, los cuales aparecerán reemplazando a los aldeanos en las aldeas, aunque estos últimos no desaparecen del juego, aún podrás spawnearlos si los generas con nuevos generadores del inventario del creativo. Este addon añade 8 objetos, aunque solo 2 de ellos te sirven para algo, los demás no tienen ninguna función, así que los explicaré al final de la review. Estos dos son el anillo de diamante y el de oro, que podrás utilizar para casarte con cualquiera de los dos NPC principales que añade el addon, así de la nada, aunque técnicamente los estás domando, pero bueno. Una vez tengas a tu NPC domesticado, te seguirá a donde quiera que te dirijas. Ah, y me había olvidado de mencionar todavía la característica importante del addon, al interactuar con alguno de estos humanos. Podrás montarlos. Evidentemente, estaba de broma, parece más un fallo que otra cosa. Y hablando de montar, el addon también añade 2 nuevos humanos más, los bebés, aunque no me parecen exactamente bebés, que solo podrás spawnear en creativo. Si uno de estos humanos cae en combate, dropeará una especie de tumba, la cual también puedes craftear, aunque lo mejor de todo esto es que la tumba no te sirve para absolutamente nada, aunque supongo que tendrá alguna función en una futura actualización del addon. También agrega un nuevo humano con una espada de hierro, el guardia. Estos son neutrales y hacen bastante daño, aunque su inteligencia artificial apesta bastante, pues si haces daño a los aldeanos que agrega el addon, estos ni se inmutarán, y si te alejas unos pocos bloques de ellos, se olvidarán de que existes. Y por último, Morton, una especie de boss, creo, no estoy muy seguro de qué es exactamente, atacará a cualquier mod, como si fuera un Wither. Tiene un comportamiento similar al de un zombie, e incluso puede llegar a zombificar a un aldeano, y volará con movimientos bastante erráticos persiguiéndote, haciendo bastante difícil alcanzarlo. Y ya por último, los ítems inútiles que agrega el addon. No te servirán para absolutamente nada, pero están ahí. El Miniature Structures agrega nuevas versiones en miniatura de las clásicas estructuras de Minecraft. Estas son totalmente funcionales y crafteables. Empezaré con la fortaleza, concretamente, la parte de la fortaleza donde se encuentra el portal al End. Seguimos con el portal al End, un portal al End en miniatura funcional, lo que quiere decir que si saltas en él, viajarás a la dimensión del End. Proseguimos con Templo del Desierto, el clásico Templo del Desierto, ahora en miniatura. El Pozo del Desierto. El Iglú. Y para completar las estructuras que añade provenientes del bioma del desierto, una casa de la aldea del desierto. Pasamos a otro templo, la choza de la bruja. Y como último templo, el templo de la jungla. El mapa, que supongo que es el mapa que se encuentra en la mansión del bosque. Seguimos con las estructuras que conforman las aldeas, empezando por la casa 1. El pozo. La herrería, con sus dos versiones, la original, y el reciente rediseño de la misma. El mini castillo de la aldea. Otra casa. Y como última estructura de la aldea, otra casa más.
El champiñón. El árbol pequeño. Y ya por último, el árbol grande, una variante del árbol con un tamaño superior. El Goblin Traders es un mod bastante famoso proveniente de la Java Edition, porteado en forma de addon para Bedrock. Es un addon demasiado simple, básicamente, agrega un nuevo mod, el Goblin, con una función muy similar a los que aparecen por las cuevas de Terraria, los cuales te tradeará cosas. El mod original agregaba diferentes goblins con oficios únicos, esta recreación solo añade uno. Estos mods nos los podremos encontrar aleatoriamente en cuevas. El Pirates Addon añade una nueva estructura, un nuevo vehículo, nuevos mobs, ropajes, armas y animales. Empezaremos crafteando el barco pirata, crafteando sus velas y el mástil. Ahora los juntamos y le agregamos madera de roble oscuro para craftear el nuevo vehículo. Este barco solo se puede usar en agua, pues solo es posible navegar con él encima de este tipo de superficie. Además, no solo cabe una persona, el barco puede albergar a una gran cantidad de personas. Si no te es suficiente el vehículo, también se puede llegar a generar una estructura de un barco pirata. Estos, evidentemente, solo aparecerán en océanos, además de que en ellos aparecerán piratas agresivos. De estos últimos hay dos tipos, los comunes, y los que van con cañones, siendo estos últimos los más peligrosos. Seguimos con los crafteos de los trajes, crafteando antes que nada la tela de la que están hechos, pudiendo hacer tela roja, blanca, negra y marrón. Empezaremos crafteando todas las partes del traje de pirata, el casco con tela roja, la pechera con tela blanca y marrón, las grebas con tela marrón, y las botas con también tela marrón. Seguimos con el segundo traje, el del teniente pirata. El casco con tela negra, la pechera con tela negra y blanca, las grebas con tela negra, y las botas con tela negra también. Y como último traje, el del capitán pirata. El casco con tela roja, la pechera con tela roja y blanca, el pantalón con tela roja y negra, y las botas con tela negra y blanca. Como cuarto apartado del addon, las armas, que craftearemos con los siguientes materiales. El chisel y el martillo. Con estos objetos podremos craftear más objetos que utilizaremos en los siguientes crafteos. Con estos podremos craftear la espada pirata, una espada 3D. Ahora deberemos craftear balas y la primera arma de fuego que añade, el mosquete. Para que funcione correctamente, deberemos colocar la bala en nuestra mano secundaria e interactuar como si fuera un arco para disparar. También podemos agacharnos para que nos dé el efecto de lentitud y así aumentar nuestro FOV para tener mejor puntería, siempre que tengas la opción de modificar el FOV por cambios en el juego activada. Por cierto, tened cuidado si disparáis al cielo, ya que las balas eventualmente se pararán y se quedarán flotando indefinidamente en el cielo, y como son entidades, pueden llegar a generar lag en tu mundo, a menos que las elimines con el comando /kill clap. La segunda y última arma, el arcabuz, un arma de fuego muy similar a la anterior que cuenta con el mismo sistema de disparo. También podremos craftear un cañón pirata. Para usarlo, deberemos interactuar con él con uno de pólvora en la mano. Ahora deberemos subirnos a él interactuando con el mismo como si fuera un caballo. Para disparar con él, deberemos tener balas en la mano e interactuar. Las balas explotan al impactar.
Y como último elemento del addon, el tiburón, un mob muy hostil capaz de acabar con toda la fauna acuática local en cuestión de minutos, y harán de tu travesía marítima un verdadero infierno si no vas equipado adecuadamente. Al morir, dropean su carne, que puedes cocinar y comerte, además de sus dientes. Estos dientes los podemos utilizar para craftear una espada. El Hammer Time es otro mod de Java porteado a Bedrock, un addon que nos añade nuevos martillos, hachas mejoradas y guadañas 3D de todas las calidades que existen en el juego, más algunas extras. Estas herramientas se pueden encantar, reparar y su durabilidad cambia dependiendo de la calidad de la herramienta. Todo esto lo explicaré más detalladamente después de explicar los 3 tipos de herramientas que añade. Empezaremos por los martillos, crafteados con 2 palos y 5 ítems del material deseado, excepto el de netherite, que se craftea con un lingote de este mismo y un martillo de diamante. Existen martillos de madera, que poseen 2 de daño, de piedra, que efectúa 3 de daño, de lapislázuli, tiene 3 de daño de ataque, de redstone, con 4 de daño, de hierro, con 4 también, de oro, con 2, de esmeralda, con 6, de diamante, con 5 de daño, de obsidiana, con 7 de daño, y de netherite, con 8, siendo esta última la más poderosa. Los martillos te permitirán minar bloques a una gran velocidad, y si lo haces mientras estás agachado, minarás un campo de bloques 3×3. Seguimos con el hacha mejorada, una versión más grande y poderosa de una hacha normal. Estas se craftean con 5 objetos del material deseado y 2 palos, exceptuando la de netherite. Todas las hachas mejoradas efectúan 5 de daño. Existen hachas mejoradas de madera, de piedra, de lapislázuli, de redstone, de hierro, de oro, de esmeralda, de diamante, de obsidiana, y de netherite. Estas te servirán para romper una superficie más grande de madera o troncos, y para talar cualquier árbol de un solo hachazo. Y ya por último, las guadañas, crafteadas con un palo y 3 ítems del material deseado, excepto la de netherite, que se craftea con un lingote de este mismo y una guadaña de diamante. Existen guadañas de madera, de piedra, de lapislázuli, de redstone, de hierro, de oro, de esmeralda, de diamante, de obsidiana, y de netherite, y todas efectúan 2 de daño. Estas guadañas podrán ser utilizadas para arar tierra fértil cercana en un campo 3×3. Al interactuar con tierra con la guadaña en la mano, un campo 3×3 alrededor del bloque y el mismo bloque se transformarán la tierra de cultivo ya fértil. Eso sí, recuerda ponerles agua cercana para que no se te sequen. La durabilidad de una herramienta va por su calidad, independientemente de la herramienta que sea. La de madera tiene una duración de 60 bloques picados, la de piedra 131, la de redstone 627, la de lapislázuli 331, la de obsidiana 1837, la de diamante 1561, la de netherite 2031, la de hierro 250, la de oro 32, y la de esmeralda 1231. Pero si se te llega a gastar mucho una herramienta, no te preocupes, ya que podrás repararla en una mesa de crafteo poniendo dicha herramienta y el objeto que ahora te voy a mencionar. Si es una herramienta de madera, deberás colocar un tronco de madera, si es de piedra deberás colocar un bloque de piedra, si es de redstone deberás colocar un bloque de redstone, si es de lapislázuli deberás colocar un bloque de lapislázuli, si es de obsidiana deberás colocar uno de obsidiana, si es de diamante un bloque de diamante, si es de netherite un bloque de netherite, si es de hierro un bloque de hierro, si es de oro un lingote de oro, y si es de esmeralda, un bloque de esmeralda. El Superpowers Addon nos agrega nuevos superpoderes en forma de ítems crafteables. La mayoría de los crafteos del addon requerirán la gema genérica, crafteada con 4 palos y una estrella del Nether. Empezaremos crafteando el taladro, que al usarlo interactuando como si fuera un arco, minará automáticamente todos los bloques existentes debajo tu coordenada Y exacta, pudiendo destruir hasta la mismísima Bedrock. El teletransportador.
Al usarlo, se te teletransportará 200 bloques más adelante de tus coordenadas en la dirección en la que estés mirando, perfecto para desplazarte, pero también para perderte. La supervelocidad. Al colocarte el objeto en la mano, no hace falta interactuar, se te dará el efecto de velocidad, salto y el de más corazones, pero solo si sigues teniendo el objeto en la mano. La supervelocidad extrema. Una versión mejorada de la supervelocidad, dándote más velocidad, más salto y más corazones que la original. La varita de un solo toque. Esta varita te permitirá efectuar 2000 de daño, permitiéndote matar incluso a un Wither boss de un golpe. Eso sí, no la intentes usar contra Rich, él tiene una fuerza demasiada sobrenatural como para que una simple varita le haga un mínimo rasguño. Seguimos con la habilidad de volar, que te permitirá, volar, aunque no es bien volar, realmente lo que hace es darnos el efecto de levitación al mirar hacia arriba con el objeto en la mano, y darnos el de caída lenta al mirar hacia abajo. La habilidad de hacernos grande, que puede inicialmente parecer una desventaja, pues nos hará mucho más grande y nos impedirá pasar por lugares estrechos, pero también nos da el efecto de velocidad, el de salto, y el de más vida. Este tiene una contraparte, la habilidad de hacernos pequeños, que nos permitirá pasar por espacios uno por uno, nos dará el efecto de velocidad, y el efecto de salto. El super salto. Este objeto nos permitirá saltar demasiado alto, además de darnos el efecto de corazones extra. El poder del rayo, nos permitirá invocar una gran cantidad de rayos a nuestro alrededor con solo interactuar. La invisibilidad. Con este objeto en mano, serás completamente invisible. Aparte, te dará el efecto de corazones extra. Y como último objeto, y a la par el más destructivo de todos, el túnel. Al tener este objeto en nuestra mano, cualquier bloque que se encuentre por delante de nosotros desaparecerá, además de que nos otorgará el efecto velocidad, salto, visión nocturna y corazones extra. Toda una máquina de destrucción, solo espero que no la saquéis por error y destruyáis vuestra preciada casa de tierra. El Prehistoric Creatures añade 32 nuevos dinosaurios que spawnearán por todo nuestro mundo, siendo algunos agresivos, otros neutrales, y otros pacíficos, algunos voladores, otros terrestres y unos pocos acuáticos. Las especies de dinosaurios que agrega el addon son las siguientes: Abdarainurus, Albertosaurus, Altirinus, Apatosaurus, Argentinosaurus, Abaceratops, Baryonyx, Ceratosaurus, Deinotherium, Deinocheirus, Deinosuchus, Dimetrodon, Dreadnoughtus, Dunkleosteus, Cosmoceratops, Cururubatrachus, Magna Paulia, Microceratus, Nasutoceratops, Pachyrhinosaurus, Psittacosaurus, Scutosaurus, Sinoceratops, Spectrovenator, Spinosaurus, Stegosaurus ungulatus, Stegosaurus sulcatus, Ptericinosaurus, Cutriceratops, Tupandactylus, Utaraptor, y el Tyrannosaurus. Estos aparecerán naturalmente por nuestro mundo, en cualquier bioma, y se pueden llegar a generar pequeños grupos de dinosaurios de la misma especie, que protegerán un huevo de su misma especie, el cual eclosionará al pasar 30 minutos dentro de un chunk cargado. El Lore Swords es, sorprendentemente, un mod de Java, que, como la mayoría de mods de Java, ha sido porteado a Bedrock. Este agrega nuevas espadas encantables de todos los minerales existentes en el juego. Para empezar a craftearlas deberemos hacer el mango que las sostiene, con unos cuantos palos. Ahora deberemos colocar el mango de la espada en la parte inferior central de la mesa de crafteo, y en los dos espacios de arriba, colocar el mineral deseado. Empecemos con la espada de carbón, que cuenta con 5 de daño y 132 de durabilidad. La espada de cobre, con el mismo daño que la de carbón, pero con la capacidad de minar 251 bloques antes de ser destruida. Seguimos con la de lapislázuli y la de redstone, que cuentan con exactamente el mismo daño y durabilidad que la de carbón. Pasamos a la de oro, con la misma durabilidad que las dos mencionadas anteriormente, pero con un punto más de ataque.
La de hierro, con la misma durabilidad que la de cobre y el mismo daño que la de oro, siendo superior a esta última. La de diamante, con 7 de daño y 1562 de durabilidad. La de esmeralda, con 8 de daño y la misma durabilidad que la de diamante. También agrega espadas hechas de los minerales provenientes del Nether, empezando por la de Netherite, la más poderosa del addon, con 8 de daño y 2032 de durabilidad. La de pepitas de oro, con 6 de daño y 132 puntos de durabilidad. La de cuarzo, con 7 de daño y 251 de durabilidad. Como algunos ya sabréis, con la actualización 1.17, agregaron el bioma de Deep Slate, hecho de una especie de roca más oscura, la Deep Slate. En este bioma también se pueden generar minerales, solo que estos pasarán a ser minerales de Deep Slate, con los que también se pueden hacer estas espadas, empezando con la de carbón, con 5 de daño y 145 de durabilidad. Todas estas espadas de Deep Slate cuentan con el mismo daño de ataque que sus versiones originales, aunque poseen más durabilidad. La de cobre, con 276 de durabilidad. La de lapislázuli y la de redstone, con 145. La de oro, con 145. La de hierro, con 276. Y la de diamante y esmeralda, con 1718 cada una. Elmore Wizards añade nuevos magos que podremos usar como esclavos, o como mascotas, si os parece mejor llamarlo así. Estos aparecerán de día en pantanos, y podrán aparecer de 4 tipos, los rojos, los blancos, los verdes y los grises, que tienen como única diferencia su textura, y pueden llegar a aparecer de distintos tamaños, pequeños, medianos y grandes. Estos serán neutrales, lo que quiere decir que inicialmente no te atacarán, pero si los molestas, arremeterán contra ti como si no hubiera un mañana. Para tamearlos, deberás interactuar con ellos con esmeraldas, como si estuvieras tameando a un lobo. Estos tienen un funcionamiento similar al de los lobos, pudiendo sentarlos interactuando con ellos o levantarlos. Estos atacarán a cualquier mod que ataques o que te ataque, pudiendo lanzar bolas de fuego a distancia, y se alejarán si algún mod se acerca. Sé que antes dije que la única diferencia que había entre las variaciones del mob era estética, pero era para no alargar mucho la introducción del addon, porque sí hay diferencias, el mago rojo atacará con bolas de verdes, teledirigidas. Estos magos pueden llegar a beber pociones de curación si tienen poca vida, una de resistencia al fuego si son alcanzados por fuego o lava, y una de invisibilidad si les atacan con proyectiles. Y no solo agrega magos buenos, también agrega una contraparte oscura de estos, los magos malvados. Estos spawnearán también en pantanos, aunque solo por la noche, y en bosques de roble oscuro, sí, son muy oscuros. Estos atacarán a cualquier mob existente y tienen un comportamiento idéntico al del mago normal, solo que no los podrás tamear. Este addon nos agrega nuevas motos de agua crafteables y funcionales. La moto más básica es la de hierro, crafteada con unos cuantos lingotes de hierro y un bote. Esta la podemos spawnear y nos podemos subir a ella interactuando con la misma. Dentro de ella, podremos movernos, perfecta para viajes oceánicos, aunque eso sí, la moto solo funcionará en agua, no funcionará ni en tierra, ni en lava. Esta hasta incluye un inventario. Podemos modificar el color de la moto a 3 colores más, metiéndola en la mesa de crafteo junto a uno de estos 3 tintes, el rojo, el azul o el amarillo. También agrega una otra moto de agua, de lava, que podemos craftear con un bote y lingotes de netherite. Esta podrá usarse para navegar por la lava, aunque no por agua ni por tierra.
El Outdoors Addon agrega nuevas puertas crafteables animadas a nuestro Minecraft. Empezamos con la primera puerta de madera. Hay una segunda puerta también hecha de madera. También agrega una hecha de cristal. Y una hecha de cristal reforzado, de la cual también podremos craftear su puerta derecha, para que podamos tener una puerta doble bien hecha, que se craftea con los mismos bloques, pero vistos en modo espejo. La mayoría de puertas del addon tienen esta versión, así que no me voy a molestar en enseñarlas todas, únicamente en comentarlas. La puerta de búnker, la cual no tiene versión dual. La puerta de fábrica, que tampoco tiene versión doble. La puerta del oeste, la típica vista en bares ambientados en el viejo oeste, también muy típica en películas y series de dicho tema. Esta no tiene versión doble, pues la misma puerta son las dos partes. La puerta shoji, que tiene una versión doble y una con pinturas. Y el addon no solo trae puertas, también agrega compuertas, más conocidas como trampillas, una de temática de fábrica, y otra de cristal. Como última puerta, la del granero, que no tiene una versión dual, pues la misma puerta puede funcionar como puerta izquierda y derecha. Pasamos a un addon bastante simple, el cual nos agrega las típicas minas explosivas como las vistas en el mod de Java Security Craft, sí, el mismo que salió en la serie Karmaland 4, pero como un addon separado. Estas se tienen que craftear, y al tocarlas una vez colocadas, explotarán. Puedes desactivarlas interactuando con unas tijeras en ellas, y reclamarlas como tuyas para que estas no exploten cuando las pises tú interactuando con ellas con un bloque de tierra en la mano. El Fire Sword and Ice Sword agrega dos nuevas espadas, la espada de hielo y la de fuego, con un efecto único cada una. Para craftearlas deberemos obtener sus respectivos cristales, crafteados con una estrella del Nether y un cubo de agua o lava. Con dos de estas estrellas y un palo, podremos finalmente obtener las espadas elementales. Estas efectúan 12 de daño. La espada de hielo te otorgará el efecto de resistencia y el de regeneración. Con ella, podrás lanzar bolas de nieve, que si llegan a tocar a algún mob, lo rodeará con bloques de hielo. La espada de fuego te otorgará el efecto de resistencia y generación al portarla, además del efecto de resistencia al fuego. Al interactuar con ella en la mano, lanzará bolas de fuego que harán explotar cualquier superficie incendiándola. El profesional Clotes agrega nueva ropa relacionada con diferentes profesiones a nuestro Minecraft. Todas estas ropas son crafteables y son básicamente armaduras, aunque no toda completa, únicamente el casco. Los trajes que añade son los siguientes. El del rey, reina, una armadura de caballero, un smoking, policía, prisionero, enfermera, una bata, bombero, docente, militar, payaso, una sotana sacerdotal, hábito, granjero y minero. El Realistic Breeding agrega nuevas versiones macho de la mayoría de animales del juego, con tal de hacerlo más realista respecto al sistema de crías, haciendo necesario que tengas que alimentar a dos animales de diferente género para que se puedan reproducir.
Como primera variación, tenemos al lobo macho, que cuenta con un collar negro. La oveja macho, que no tiene ninguna diferencia con su lana cubriéndola, aunque si la esquilamos, podremos apreciar un poco de lana gris en sus patas. La tortuga macho, que tiene un color más claro que la original. El cerdo macho, una versión más oscura que la original, representando al jabalí. El zorro macho, que tiene un color más claro que el original. El gallo, un rediseño de la gallina que se intenta parecer a un gallo, aunque definitivamente, no lo consigue. Y por último, el toro. La gracia de este addon es que imposibilita que animales del mismo género se reproduzcan para hacer que nuestro Minecraft sea más realista, pero de resto, es bastante simple. El Damage Indicator Addon es realmente una textura, no un addon en sí, pero como hasta el creador lo llama addon, creo que podría colar para este video. Este addon nos permitirá ver la vida exacta de cualquier entidad, incluyendo a los jugadores, y añade una pequeña animación mostrando el daño causado al golpear a una entidad. Por alguna razón, el addon no funciona con ningún mod similar a los caballos, pero sigue siendo addon bastante útil. Por desgracia, no funciona con las entidades de otros addons. Si alguna entidad excede la cifra de 100 de vida, se mostrará un icono de más y el número 100. También puedes ir a la configuración del mundo, ir a la sección de textura, seleccionar, darle a configurar, y mover esta barrita de aquí, para que en cuanto nos volvamos a meter en el mundo, nos muestre una barra verde en lugar de la cifra exacta de vida de cada entidad. El More Structures añade 10 nuevas estructuras que se generan por nuestro mundo. Empezamos viendo la casa grande del desierto, una casa que solo se generará en dicho bioma, en la que una entidad con el modelo del jugador y la textura de Steve vive. En esta podremos encontrar varios bloques útiles, como camas, cofres, hornos, etc. La otra estructura generada también en desiertos, es esta, la cual cuenta con dos casas conectadas entre sí por un pequeño puente de madera, aunque las dos son más pequeñas que la anterior. Aquí también se generarán estas entidades, llamadas por el addon como humanos, con los que podrás tradear algunos objetos. La siguiente estructura, también generada en desiertos, es la fortaleza Ilager. Esta es una pequeña fortaleza construida con bloques de arenisca habitada por estos enemigos. Podremos llegar a entrar a la estructura rompiendo algunos bloques, y una vez dentro, tendremos la posibilidad de saquear algunos cofres con unos cuantos objetos útiles en su interior. La torre, la cual generará en planicies y bosques. En su interior, podremos encontrar unas escaleras que nos llevarán a la parte superior del edificio, donde se encontrará un generador de phantoms. La casa de bosque grande, una casa inhabitada que se generará en bosques. La casa de taiga, una casa ahora sí, habitada, que se genera en biomas de taiga. La casa grande de taiga, como la anterior, pero más grande, aunque esta no estará habitada por humanos, sino por aldeanos. La casa de bosque larga, una casa abandonada generada muy comúnmente en bosques. El generador de pillagers, una pequeña estructura con un cofre y un generador de pillagers. La dungeon grande, una mazmorra de las que se generan en el juego pero más grande, con un generador de creepers en el medio de la misma.
Y esto ha sido todo. Si te has visto las 7 horas de golpe sin hacer nada más, la verdad es que tengo dos cosas que decirte. La primera es que muchísimas gracias, verse los vídeos completos es la mejor forma de apoyarme si es que no tienes capital suficiente como para donarme, y la segunda, ¿estás bien? Si es que te lo has visto con pequeños descansos, mientras hacías otra actividad, o mientras te comías media ciudad de aperitivos altos en ingredientes no saludables, quédate solo con lo primero. También tengo que agradeceros a todos por los 50k, la verdad es que nunca se me hubiera pasado por la cabeza llegar a esa cifra cuando empecé el canal, pero aquí estamos, y no lo podría haber hecho sin vosotros. Aunque, más específicamente, esto ha sido medianamente viable gracias a los miembros del canal, Alexa Arreola, El Azubro, Emiliano Gameplay, Nicolás Candía, Desevent, Carlos Escobedo, Kevin Daniel, Eric, Maca Prieto, Lucas Hernández, y Marco, que se merecen una buena mención de mi parte. A partir de ahora voy a poner a los miembros al final de video en lugar de al principio, espero que me perdonéis por eso. Otra cosa que quiero que me perdonéis, es mi ratio de subida, creo que todos ya sabéis que los vídeos de 2 horas que suelo hacer cuestan muchísimo tiempo en ser producidos, sí, algo obvio, no obstante, ya he visto varios comentarios preguntando que por qué dejo al canal abandonado o por qué ya no subo vídeos, cuando, de hecho, nunca paro de producirlos. Otra cosa que también me ha quitado bastante tiempo es Nightcraft, el servidor del canal al que os podréis unir con el link de aquí arriba, y si eres de los que se unió al principio y luego se fue por el lag, la mayor parte de esos problemas han sido solucionados. En concreto, este vídeo no es de esos que me llevan meses en acabar, es, al fin y al cabo, una simple recopilación, aunque he cambiado bastantes cosas, reorganizado los clips, agregado el tráiler, y esta outro, además de la miniatura, llevándome todo eso una semana entera. Las otras dos las he usado para crear el modpack, sé que parece fácil, pero no lo es, si fuera tan fácil todo el mundo los estaría haciendo, y soy prácticamente el único jugador de Minecraft Bedrock que crea, regularmente y de forma pública, modpacks. A pesar de ello, el antiguo pack de los 100 era gigantesco, ni siquiera mi PC podía correrlo, por lo que tuve que optimizarlo, arreglar muchísimos bugs, e incluso, remover algunas entidades que causaban lag. Por cierto, a veces pasa, que, al activar el addon, el mundo se crashea. Si te ocurre a ti, prueba a crear nuevos mundos con el mismo, hasta que llegues a uno en el que te funcione, y ni se te ocurra meterlo en mundos que aprecies, a menos que le hagas una copia, claro. Eso sí, los minimopacks tematizados originados a partir del Grander sí funcionan perfectamente, si tienes un dispositivo poco potente, te recomiendo empezar por ahí. En compensación a las múltiples entidades que tuve que quitar, he agregado todo el contenido presente en el modpack de Minecraft Dungeons que hice hace unos meses. Y nada, espero que os haya gustado el vídeo, gracias por ver, si estás escuchando esto eres increíble, y ahora sí, nos vemos en la siguiente hiperrecopilación.